buenos días a todos y bienvenidos a la tercera edición del Foro Económico Internacional de las Américas. Good morning to you all. Welcome to the third edition of the Iefa Forum of the Americas. It's marvelous to say we are already in the third edition. Let me see your energy. Dear friends, let me tell you first, my name is Cristina Perez. Soy Cristina Perez, and I'll be your MC today. I'll be having the pleasure of guiding you during all the day. I'm journalist at Telefe, La Nación en Rivadavia. Tengo el placer de ser su maestra de ceremonias en esta jornada. Let me speak English and Spanish to start this day. For those tuning in from the world, let me tell you, we're streaming live now from the Four Seasons Hotel in Buenos Aires. Stunning place, isn't it? And thank you for being with us around the world. Those that are here with us in person, welcome. And we have an exciting and dynamic day ahead, featuring an extraordinary and outstanding lineup of speakers. We'll be diving into a range of topics and discussions that will center and focus in our main theme, which is growing at scale. Crecimiento en escala es nuestro tema principal. Tenemos un día espectacular por delante con oradores excelentes que van a estar compartiendo con nosotros visiones muy inspiradoras en torno al tema principal que nos reúne hoy. You know, this event is hosted by the International Economic Forum of the Americas, IFA for short. Founded in 1994, the IFA's mission has been always this idea of providing a neutral space for stakeholders around the world to foster communication, innovation, connection. So I hope you take this opportunity to connect. And of course, tackling different issues, possibly the most challenging issues of our present. So this is an extraordinary opportunity. Ustedes saben que el Foro Económico Internacional fue creado en 1994 para crear un espacio para que los accionistas de las principales empresas en todo el mundo tuvieran la posibilidad de tener de alguna manera un espacio neutral para tratar los temas más desafiantes de la realidad, pero también para conectarse, para generar situaciones de colaboración y para multiplicar las oportunidades de innovación. We're not the only place in the world hosting this great, extraordinary event. IFA hosts this conference in 6 different points in the world: Montreal, Toronto, Paris, Phoenix, and I'm forgetting Miami. I cannot forget Miami, of course. And for the third time here in Buenos Aires, let me congratulate the organization, because I think this event is even more important than the first two. So it's incredible being here. Quiero agradecer a todos los que hacen posible este evento, nuestros socios, y me gustaría, si ustedes me permiten, if you let me, I will name all our partners that make possible this event in Buenos Aires. Pan American Energy, muchas gracias. Volcán, Edenor, Edemsa, Minera Aguilar, Integra Capital, Holder and Partners, IPCH, Total Energies, McEwen Copper, Los Azules, JB Aviation Services, Florida Realtors, the British Argentina Chamber of Commerce, CIPEC, la Fundación de Estudios Políticos, Económicos y Sociales para la Nueva Argentina. Un enorme agradecimiento a todos ellos y también a nuestra línea aérea oficial, por supuesto, Corpa Airlines, y a nuestros socios en el mundo de los medios de comunicación, que son muy importantes para que llegue el mensaje de todo lo que se va a hablar hoy aquí. Los voy a nombrar: Infobae, El Cronista, Grupo América, IPS, Econews, Bloomberg Línea y Latinometrics. Muchísimas gracias a todos ellos. Les pido un aplauso para quienes hacen posible este evento.
Ahora, algunos recordatorios muy breves. Sus teléfonos, por favor, que estén en silencio, para poder prestar atención a los oradores de esta jornada, que son todos de primer nivel. Para quienes estén activos en redes sociales, for those who want to share in social media, our hashtag today is IFL Latam Forum, IFA Latam Forum. No se olviden de etiquetar a nuestro anfitrión, que es el Foro Internacional de las Américas. Para los que nos están viendo, estamos transmitiendo en Iefa TV, IFA TV, a través de YouTube, y nuestro sitio web es www.latamforum.com. Por favor, compartan si quieren este enlace con sus amigos. Y ahora sí, es un placer para mí. I know his family is watching from Canada actually at this very moment. That's very important to say if they are hearing. I will welcome to this stage Nicolas Remillard, CEO of our IFA Latam Forum. Please, an applause for him. Nicolas. Muchas gracias, Cristina. Es un honor tenerte con nosotros año tras año. Ministros, gobernadores, embajadores, José Luis Manzano, Frank Older, señoras, señores. Bienvenido a la tercera edición del IFA Latin Forum, cuyo título es Creciendo a Escala, Growing at Scale. The IFA, as Cristina said, is present in 6 cities, in 4 countries and 2 continents. Now, more than ever, it's essential that we come together, share best practice, and collaborate for mutual growth. This year, the theme, Creciendo a Escala, could not be more appropriate. Thank you to all of our partners, mainly our strategic partner, Pan American Energy, Alejandro Burgaroni. It's a very honor having your company with us and having you with us. Thank you. And you hosted last night a wonderful dinner. It was great. Thank you so much. Thank you to all of the other partners. Thank you for everyone who are joining us today. Thank you for all the speakers who have accepted our invitation. To all of you watching us live on IFA TV. Argentina is remarkable. The IFA is extremely proud to be in Argentina, be in the region. If you're watching this live, please make the trip, come to Argentina, invest in Argentina, do business in Argentina, visit Buenos Aires. I see some people from Florida in the room, some fellows from Canada in the room as well. Enjoy the city, dine in the city. It's absolutely a wonderful city, and invest in the city. Now, on behalf of all the team of the IFA, on behalf of our Chief Operating Officer, Francisca Souza, our Executive Director of the Latam Forum, Guido Francardi, I wish you a great conference, and I hope I will meet some of you. And if there's anything we can do for you, please let us know. Thank you so much. Muchas gracias. Thank you. Bueno, comenzamos con mucha energía la primera parte de esta jornada y realmente es un gusto presentar al secretario de Finanzas de la República Argentina, al doctor Pablo Quirno, que nos va a acompañar hoy. Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Es muy esperada la palabra de Pablo en un contexto donde todo el mundo está mirando a Argentina, este momento económico y la siguiente fase del programa económico del gobierno del presidente Milei. Un aplauso para Pablo Quirno, por favor. Bueno, buenos días. A ver si tengo... Bueno. Antes que nada, buenos días a todos. Muchísimas gracias a Iefa por la organización de este evento y por la oportunidad de poder estar acá explicando un poco qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Y qué mejor lugar que hacerlo hoy, en un lugar donde lo que estamos viendo es justamente cómo llevar a Argentina a crecimiento en escala, ¿no?
Por eso es importante que me dejen unos minutos explicar qué es lo que hemos estado haciendo, porque es también una manera de entender hacia dónde vamos, ¿no? Y Argentina estaba enfrentada a una crisis cuasi terminal en diciembre del 2023, ¿no? Y entonces, acá lo que tuvimos que poder hacer es diseñar un programa basado en la convicción de un presidente que básicamente decidió por primera vez y por convicción política, por primera vez en la Argentina, atacar la raíz del problema argentino. Durante décadas, Argentina ha tratado de no atacar ese problema, que es el déficit fiscal. Y entonces cubríamos un déficit fiscal tomando deuda, lo que nos llevaba a sucesivas crisis de deuda, reestructuraciones. Una vez que se nos cortaba el acceso al financiamiento, lo que llevábamos era a tener que ir al Banco Central, y entonces el Banco Central tenía que emitir pesos, eso generaba inflación, la inflación la controlábamos, entre comillas, con controles de precios, y así íbamos, o sea, íbamos perdiendo reservas, y a partir de perder reservas tenemos que poner controles de capitales, y esta es la situación que heredamos, una situación donde la economía estaba absolutamente devastada, con 12.000 millones de dólares de reservas negativas, con una situación en el Banco Central donde estábamos emitiendo una base monetaria por mes, dado los pasivos remunerados que teníamos. Y entonces, evidentemente, el otro problema que teníamos en ese contexto es que teníamos una sociedad absolutamente desesperanzada acerca de nuestro futuro y con muy baja credibilidad. Los hacedores de política tenemos un problema muy grande en la Argentina, que es la falta de credibilidad. Porque en un país normal, ¿qué termina sucediendo? En un país normal, el hacedor de política económica dice, vamos a ir para allá, y los agentes económicos ajustan sus procesos de decisión en base a esa señal que da el hacedor de política económica. En Argentina, por la historia que tenemos, el hacedor de política económica dice, vamos para allá, y resulta que terminamos con los agentes económicos de brazos cruzados y diciendo, bueno, vamos a ver si te sale, ¿no? Y es por eso que nosotros tuvimos que diseñar un programa que dé resultados rápido, porque al no tener credibilidad, la única credibilidad que se podía ganar es a través de los hechos y a través de los resultados. Entonces no servía decir en el año 2024 vamos a eliminar el déficit fiscal. Teníamos que eliminarlo rápido. Y por eso fue una sorpresa que en el primer mes de operaciones, en el entero de operaciones desde que asumimos el gobierno, en enero del 24, logramos superávit financiero. Y paradójicamente, en ese momento, porque había esta brecha de credibilidad y había este escepticismo natural de los agentes económicos, la gente terminaba preguntándose, bueno, pero lograron este superávit financiero sin pagar deudas que tenían, etcétera, etcétera. No era verdad. En el mes de, o sea, para que tengan una idea, en el mes de diciembre, el 11 de diciembre asumimos el gobierno, el 20 de diciembre teníamos que hacerle un pago al Fondo Monetario Internacional de 1.000 millones de dólares de un programa que estaba absolutamente caído. Y logramos, o sea, no teníamos un solo dólar de reservas, teníamos 12.000 millones de dólares de reservas negativas y con el apoyo de uno de los bancos multilaterales, CAF, logramos poder hacer ese pago en tiempo récord. 3 semanas después teníamos que hacer un pago a los bonistas de 1.500 millones de dólares. Y luego, o sea, pudimos generar la confianza necesaria para poder financiarnos en el mercado local en pesos para poder justamente hacer frente a ese pago. ¿Por qué? Porque en el camino de la credibilidad para nosotros era muy importante honrar nuestras obligaciones y lo sigue siendo. Porque si se acuerdan, en aquel momento se hablaba mucho de plan Bonex, que íbamos a tener que reestructurar la deuda en pesos, que íbamos a tener que reestructurar la deuda en dólares. Y nosotros siempre dijimos que todo esto que íbamos a hacer, lo íbamos a hacer en el mercado voluntario. Y lo íbamos a hacer de manera voluntaria, y lo íbamos a hacer a mercado. Y eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, ese primer mes fue importante porque la gente dijo, bueno, esta gente llegó al equilibrio financiero el primer año, el primer mes. Sí, bueno, vamos a ver si lo repiten. Y lo seguimos repitiendo. Lo seguimos repitiendo hasta ayer,
que anunciamos para febrero un superávit financiero de 300.000 millones de pesos y un superávit primario de 1.2 billones de pesos aproximadamente. Eso significa, para que tengan una idea, un superávit primario acumulado de 0,5% en el primer bimestre y 0,1% financiero en el primer bimestre. Eso para nosotros es muy importante porque además hay otra cosa que también va en el camino de la credibilidad. Lo hicimos habiendo eliminado el impuesto país, que significaba 0,2% del PBI de ingresos. Y si se acuerdan, cuando nosotros llegamos al gobierno, tuvimos que aumentar la alícuota de impuesto país y dijimos que era temporariamente. Y cuando uno dice en Argentina que subimos un impuesto temporariamente, los agentes económicos dicen esto quedó para siempre. Y la recaudación del Estado, que cómo van a hacer para poder llegar al equilibrio fiscal cuando lo reduzcan. O sea, se genera una preocupación. Y lo redujimos en el mes de septiembre, a partir del 2 de septiembre, y en el mes de septiembre tuvimos también superávit financiero. Curiosamente, el impuesto país, como venía diciendo, fue eliminado en diciembre del año pasado. Y tuvimos en enero, además de los números de ayer de febrero, tuvimos en enero superávit financiero. Nadie se percató que tuvimos superávit financiero sin impuesto país. Entonces, ¿a qué va esto? A que nosotros vinimos a tener un orden macro, no por el orden macro en sí, que ya de por sí es ordenador, sino que es lo que nos va a permitir reducir impuestos. O sea, nosotros seguimos manteniendo el superávit financiero mes a mes con reducción de impuestos. Entonces, el espacio fiscal que nos estamos comprando es la mejor previsibilidad que nosotros le podemos dar al sector privado. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos enamorados de este nivel de superávit financiero. Lo que buscamos es mejorar la calidad de ese superávit cada vez más para poder bajar los impuestos. ¿Para qué? Para sacarle el peso de encima que el Estado tiene sobre el sector privado. ¿Y por qué? Porque el único que genera riqueza en una economía es el sector privado. Estuvimos durante años creyéndonos el cuento de que el Estado te hace esto, el Estado te hace lo otro, y lo único que ha hecho el Estado es sumergirnos en la pobreza más grande que Argentina ha tenido, donde tenemos a nuestros adolescentes que tenían 60% de pobreza. Y a partir de lo que nosotros hemos hecho y a partir de ese orden, lo que se ha producido es lo siguiente. Era evidente que en esta falta de credibilidad, esta brecha, otra de las brechas que tenemos que hablar es la brecha de credibilidad, cuando en diciembre del 23 los agentes económicos pensaban que iba a haber 50 puntos porcentuales más de inflación de la que realmente hubo a junio del 24. 6 meses la gente pronosticaba que íbamos a tener 50 puntos porcentuales más de inflación. Y entonces, a partir de eso, los agentes económicos tomaban sus decisiones. Y nosotros decíamos, miren que la inflación va a bajar más rápido. Miren que el crecimiento, el rebote de la actividad va a ser más rápido. Y lo único que podíamos hacer es decir lo que iba a pasar. Y esa credibilidad tendía a converger a lo que estaba pasando. Cuando uno tiene 50 puntos porcentuales más de diferencia, evidentemente puede llegar a ser un argumento de que las expectativas de evaluación iban a ser más altas, entonces a partir de ahí la brecha podía ser más alta y que entonces nosotros íbamos a necesitar un ajuste de evaluación. Y desde julio del año pasado nosotros dijimos las variables van a converger hacia el tipo de cambio oficial. ¿Por qué? Por la consecuencia de las políticas que estamos siguiendo. La consecuencia, el orden monetario, el orden fiscal, la estrategia financiera, el ancla cambiario, terminan siendo un resultado de lo que estamos haciendo a nivel macroeconómico. No hay un objetivo de tipo de cambio. El tipo de cambio es el resultado de una moneda que está más fuerte por ese orden macro. Entonces, el camino que nosotros vamos a seguir y estamos siguiendo es el camino de eficientizar el Estado, de hacerlo más competitivo, que le permita sacar la pata de la cabeza al Estado, para que los privados puedan invertir, para que los privados puedan crecer, para que los privados puedan contratar gente, para que los privados puedan ganar plata, para que los privados puedan mandar sus utilidades al exterior sin problemas, para que puedan pagar su financiamiento.
Otro de los beneficios de lo que nosotros estamos haciendo es que justamente al nosotros no necesitar financiamiento adicional porque no tenemos un déficit que cubrir, hace que nosotros nos retiremos del mercado y que de alguna manera ese retiro del mercado y esa falta de necesidad de financiamiento nuestra hace que ese financiamiento se vuelque hacia el sector privado, donde se han podido financiar todos nuestros corporativos más grandes en el mercado internacional de deuda durante el año 2024 y lo siguen haciendo en el año 2025 a spreads muchísimo más bajos de lo que indicaría el riesgo país. Y eso es muy alentador porque eso significa que ante la baja del costo de capital y el acceso al financiamiento, el sector privado tiene proyectos que son rentables para invertir. Y si son rentables para invertir, lo que termina pasando es que pueden desarrollar los diferentes sectores donde Argentina tiene ventajas competitivas, como ser la energía, como ser la minería, como ser el agro, como ser la tecnología. Y eso lo vemos, ¿dónde? Lo vemos a través de otra piedra fundamental que surgió de la Ley Bases, que es el régimen de incentivos a las grandes inversiones, el RIGI. Y vemos ahí que el RIGI básicamente fue creado para dar ciertos beneficios impositivos, contables, de acceso a divisas, en ciertos proyectos, en ciertos sectores de cierto tamaño, cuyo el retorno de esa inversión excede el ciclo político. Y entonces son inversiones que de otra manera, sin esa estabilidad, no se realizarían. ¿O por qué se piensan que, Chile exporta en promedio 40.000 millones de dólares por año de minerales y Argentina solo 4.000 en promedio, teniendo la misma cordillera? ¿Qué pasó? ¿Estamos del lado incorrecto de la cordillera? No, señores. No hemos dado la previsibilidad necesaria para que esos vastos recursos naturales puedan ser desarrollados. Y en ese camino estamos. Por eso tenemos... Pero lo importante de eso es que esas condiciones, no es un régimen en sí mismo en cuanto a que puede llegar a ser, bueno, tenemos 2 años para que vengan estas inversiones y listo. No, para nosotros el RIGI es un norte, porque hoy podemos dar esos beneficios a ciertos sectores, en ciertos proyectos, porque son neutrales fiscalmente. Son ingresos que hoy no tenemos. Entonces, pero sí trabajamos para poder tener esas condiciones para toda la economía argentina en un futuro, en un mediano plazo. Porque vinimos acá a bajar impuestos, porque esa es la mejor manera que ustedes tengan y les devolvamos lo que el Estado les sacaba para que puedan ustedes tener acceso a realizar sus inversiones, ¿no? Entonces, todo esto termina siendo un círculo virtuoso mediante el cual hubo un montón de mitos que se fueron eliminando. Bueno, con semejante ajuste de 5 puntos del producto de déficit fiscal y 10 puntos del producto de déficit cuasi fiscal, bueno, íbamos a entrar en una bruta recesión. No sucedió. La actividad económica punta a punta, diciembre 24, diciembre 23, creció 5,5%. Las proyecciones que publicó la OCDE ayer, que por lo general la OCDE está dentro de las proyecciones conservadoras en el mercado, conocido por ello, dice que Argentina va a crecer en el 2025 5,8%. Nosotros pusimos en septiembre en el presupuesto 5% y dijeron que éramos muy agresivos. Ya casi 6 meses después, ya están viendo que... Ahora, ¿y por qué pasó eso? Bueno, porque el rebote de la actividad, primero fue que la caída de actividad no fue tan profunda como se preveía, producto de un rebote en la actividad más rápido. Acuérdense que en junio del año pasado se esperaba que la recesión sea de aproximadamente menos 4 puntos. Bueno, va a ser la mitad o menos. Y eso también nos permite una base de crecimiento muy importante para el 2025. ¿No? Entonces, todo esto, está enmarcado en un programa que justamente fue diseñado para tener estos resultados. Y este programa es el que le da también al Poder Ejecutivo
la fuerza política de poder pasar en el Congreso leyes tan significativas como la ley bases, leyes tan significativas como el paquete fiscal, inclusive hace poco la suspensión de la PASO, que reduce también la volatilidad política significativamente. Nosotros desde Economía despejamos los vencimientos a través de una transacción que hicimos en enero de este año, donde despejamos los vencimientos que ocurrían entre mayo y noviembre. No sabíamos en ese momento si íbamos a poder suspender el proceso de PASO. Entonces elegimos despejar los vencimientos para generar mayor certidumbre en el mercado sobre los vencimientos entre mayo y noviembre, que es el periodo típico electoral de Argentina. Bueno, ahora el periodo electoral se ha cortado. Entonces, otra de las preguntas que se hacían, una era la gobernabilidad y la otra era la paciencia social. Si se iba a tener la aceptación social de un programa de esta naturaleza, y los hechos están a la vista. El apoyo al presidente en este momento es tan alto o más alto que cuando asumió el gobierno. ¿Y por qué es eso? Dos razones fundamentales y un resultado. La primera razón es que la baja del impuesto inflacionario, mucho más rápida de lo que todo el mundo esperaba, hace que los mayores beneficiados sean los sectores más vulnerables. Pero hay otra situación que también está en el centro que no ha sido tan publicitada. El gobierno ha gastado el doble en términos reales de lo que gastaba en planes sociales a los más vulnerables. En términos reales, el doble. Entonces gastábamos 100, ahora gastamos 200. Pero ¿cuál es la paradoja? Que de esos 100 que gastábamos le llegaban 60. Y cortando la intermediación y cortando la corrupción, el que recibía 60 hoy recibe 200. Entonces imagínense la persona que recibía 60 con un relato y hoy recibe 200 sin relato y dice, me afanaron. Básicamente, me afanaron. Me estuvieron robando todo este tiempo con el cuentito. Entonces nosotros, llegando a los números, a los resultados fiscales que llegamos, pudimos comprarnos el espacio fiscal para que el 100% de la canasta básica alimentaria sea cubierto también a través de esa situación. Y eso lleva también, este orden macro, lleva a un descenso de 20 puntos porcentuales de la pobreza. Sacamos 10 millones de personas de la pobreza en menos de un año. Y seguirá. Porque si hay algo que ustedes tienen que entender, que son los que toman las decisiones de inversión, es que hay algo que no se va a mover. El equilibrio fiscal está para quedarse. Y esa es la mejor noticia que nosotros le podemos dar en cuanto a la previsibilidad. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande desde esa perspectiva. La gente está haciendo un esfuerzo muy grande también. Esa eficientización del Estado y esa reducción de gasto del Estado, porque eso también es importante destacar. La naturaleza de la baja del déficit y el superávit financiero que tenemos es producto de una baja del gasto. No es producto de mayores impuestos, todo lo contrario. Hemos bajado impuestos, hemos bajado aranceles, estamos bajando aranceles a los bienes de capital, estamos bajando aranceles a ropa, calzado, indumentaria, como anunció el ministro el viernes pasado. Estamos anunciando reducción, o sea, hemos comprado el espacio fiscal para poder anunciar que bajamos las retenciones agropecuarias temporariamente. Obviamente la queja es, bueno, pero queremos que sea permanente. Sí, nosotros también. Es uno de los dos impuestos más distorsivos que existen en nuestra economía, junto con el impuesto del cheque, ¿no? Pero lo que viene ahora es la profundización de esto. O sea, con mayores reformas estructurales que nos lleven a una simplificación impositiva, que nos lleven a una reforma laboral, porque esa es la manera de seguir reduciendo costos para el sector privado, que tengan previsibilidad. Entonces, el presidente ha sido muy claro en la apertura de la Asamblea Legislativa, diciendo, nosotros estamos listos para presentar proyectos que vayan en esa dirección. ¿Está el Congreso listo para acompañarnos? Y si no, esperaremos a las elecciones de octubre y a la nueva composición del Congreso. Pero nosotros estamos listos, nosotros no paramos. Y eso es el mensaje más importante que ustedes se tienen que llevar. El sector privado está reaccionando muy positivamente,
Lo vemos, como dije hace un rato, en los proyectos RIGI. Tenemos un pipeline de proyectos de una docena de proyectos. Ya tenemos 2 aprobados. El viernes pasado aprobamos el oleoducto Vaca Muerta Sur, que tiene 2.900 millones de dólares de inversión. Entendamos que este es un oleoducto absolutamente necesario para poder mandar la producción de crudo de vaca muerta. Y entendamos que, para comparación, hace 2 años, el Estado tuvo que hacerse cargo de hacer un gasoducto. ¿Por qué? Porque no tenía acceso a financiamiento los privados. Porque querían controlar todo. Y qué mejor que haya oportunidades hoy para que el sector privado invierta en esa infraestructura para sacar su producto sobre el cual él tiene un derecho. Y entonces, a partir de ahí vendrán también las inversiones y los proyectos en minería, más proyectos en energía, tenemos proyectos en siderurgia. Entonces, todo lo que se viene en Argentina es positivo. Y necesitamos entre todos seguir construyendo este clima de negocios. Nosotros estamos acá solamente para poner las condiciones. Nosotros pintamos la cancha, ponemos las redes, traemos la pelota, pero los que juegan son ustedes. Entonces, nos tienen que decir corten el pasto más alto, corten el pasto más bajo. Ahora, habrá uno que dirá, y yo si el pasto no está en el área chica todavía no juego. Perfecto, habrá otro que va a jugar. Pero basado en reglas de competencia. El sector privado también tiene que adaptarse a esta nueva manera de hacer cosas en Argentina, que es inédita. Tiene que competir, va a competir, porque tenemos sectores que son muy competitivos. Y son los sectores que nos van a permitir, piensen esto en un segundo, en un par de años, el sector energético va a tener exportaciones equivalentes a lo que es nuestro sector agrícola. Y unos años más allá vamos a tener el ingreso de las exportaciones mineras. Entonces, cuando la gente pregunta sobre el tipo de cambio, etcétera, etcétera, ¿qué va a pasar? ¿Van a entrar más dólares o menos dólares en Argentina? Entonces, al entrar más dólares, es evidente que con orden monetario y orden fiscal, la moneda se va a apreciar. Entonces tenemos que ser competitivos en ese ambiente. Porque lo dijo el doctor Arriazu estos días, ¿no? Dijo, bueno, la preocupación va a ser que entren más dólares. Vaya preocupación, porque siempre estábamos en problemas de tener dólares, ¿no? Entonces, miremos, empecemos a ver el mundo con optimismo. Acá tenemos un equipo que está intentando, un equipo de gobierno en su totalidad, que está tratando de hacer las cosas bien, como nunca se han hecho en la Argentina antes. Toto dice siempre, señores, esto no lo hemos visto. Y no lo hemos visto porque Argentina nunca ha hecho los deberes. Esta vez Argentina está haciendo los deberes. Hay una cuestión que es casi lógica. Si uno va y estudia, todos cuando éramos chicos íbamos al colegio, íbamos a la universidad, estudiábamos. Si no estudiábamos nos iban a poner una mala nota. Si no hacíamos los deberes, venía la nota de la profesora y nos decían, no, bueno, fulanito no trajo los deberes hoy. Teníamos malas notas. Bueno, Argentina está haciendo los deberes, está estudiando y está solucionando los problemas. Por eso los invitamos a que apuesten por esta Argentina. Nosotros estamos acá en este tema de pintores de cancha y poner las redes y traer la pelota para que nos digan en qué lugares tenemos que mejorar, en qué lugares tenemos que ir más rápido para poder llegar justamente a ese crecimiento con escala. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo Quirno. Seguramente todos están tomando nota de las afirmaciones y de los puntos que ha tratado el secretario de Finanzas de la República Argentina. Los voy a invitar a un panel muy especial y muy esperado. El título es Los mercados de capitales y su impacto en Latinoamérica. Capital Markets and their Impact on the Latin American Region.
Voy a presentarles a los integrantes de este panel, pero me gustaría anticiparles que esto tiene que ver con explorar nuevos caminos de crecimiento y de resiliencia en estos mercados, exploring new avenues for growth and resilience, y el futuro del manejo de la deuda soberana en la región, the future of management of sovereign debt in the region, and so much more. Voy a presentar a los integrantes de este panel y una vez que presentemos un video que sigue, les voy a pedir que se acerquen al escenario. Nos acompañan. Please join me in welcoming this excellent panel with Todd Martinez, co-head of the Americas, Sovereign Fitch Ratings, John Wilding, partner, Stinson LLP, Manuel Reyes Retana, Regional Director for South America, International Finance Corporation, IFC, y va a moderar, nuestro moderador va a ser Francisco Aldaya, que es el Pan-Regional Bureau Chief de Bloomberg Línea. Un aplauso para ellos y les pido, please join me here on the stage. Can you hear me? No? Yeah, I think so. Yeah? Should I just start? Okay. So my first question for all of you, and thanks for everyone for joining us. With all the noise around Trump's import tariffs in the United States, and with the Fed seemingly cautious now about rate cuts this year, what can we expect in terms of Latin American risk premiums? Are they going to stay higher for longer? And if so, what can governments do to maintain investor confidence in their sovereign bond markets? So let's start with Todd. Great, thanks so much. Good to be here. So yeah, I think at the rating agencies, we tend to opt for a cautious view and certainly see a very challenging backdrop for Latin America this year. I think in the region's largest economies, there's a lot of, the starting position is a lot of domestic issues, political uncertainties, fiscal concerns, a feedback loop to monetary policy, which means high real interest rates. And now you've got a lot of external risk thanks to the Trump administration. We are of the view that the Trump administration does mean business with tariffs, that these are not just a mere threat, they're a threat and an end in themselves. And this, combined with migration policy, is inflationary. Higher tariffs in the US could put pressure on goods prices. Migration could put pressure on labor costs. Expansionary fiscal policy could put pressure on prices. So, inflation pressures could mean higher for longer Fed policy. That's a challenge for the region. It could mean a stronger dollar, which is a challenge for the region. And it could put downward pressure on commodity prices, which is a challenge for the region. So I think you've already seen that in the reaction function of domestic central banks. Yes, they've been cutting rates, but just like in the US at the longer end of the curve, interest rates are quite a bit higher than they were a year ago. So, all in all, a pretty challenging backdrop, but I would say, that's just how we see the region as a whole, but probably the countries that we see most vulnerable are the largest economies, Brazil, Mexico, Chile, Peru, and Colombia. But we see a lot of positive stories in frontier markets. In fact, last year we had a lot more upgrades than downgrades, and we have a lot of positive outlooks on our ratings this year, but really all concentrated in frontier markets in Central America, Caribbean. Paraguay is a good story, where we see a lot more policy discipline, a lot less political uncertainty, and then a lot of support from remittances in the US. So, what can a lot of these countries do? We always hesitate to give advice, but I would say,
this is not a region with a lot of fiscal policy space. So if there really is an external shock, use fiscal space wisely. If there's higher spending, make sure it's targeted or maybe even offset with cuts in other areas to avoid a negative market reaction. I think we saw in Brazil last year that fiscal announcements can sometimes, yes, they mean higher spending, which should help growth, but they can backfire and mean higher interest rates and be counterproductive at the end of the day. Some other advice might be, don't complain about monetary policy, leave central banks alone. I think we've seen pretty clearly in recent years that that's another sort of policy lever that if governments try to use it, it tends to backfire. And I think the last thing I'd say is just, even in this very uncertain global context, don't let that distract from microeconomic efforts. I think Argentina is probably the best case where, even as the macro is getting sorted, there's been a lot of focus on micro, and it means that even if global investors are kind of all they're talking about right now is tariffs, there still could be some differentiation thanks to domestic factors and reform efforts, and it means that maybe when the dust settles, countries could be in a better position to benefit from that quickly. Manuel, what do you think? Is there room for more fiscal homework from Latin American majors? I think there is room for more fiscal homework. I agree with Todd when he expresses the expectation of additional volatility and how governments can react to that. Definitely fiscal homework is something that needs to be addressed, stability and monetary policy. But I will take this even further, and I would just refer back to a few of the things that Secretary Pablo was mentioning earlier, which is the role of the state and the government on creating the conditions for private sector investors to invest in the real sector and private sector financiers to come in and finance those activities. I think this is something that the governments need to continue looking at, is the micro measures that Todd was referring to. That needs to happen, that needs to continue happening, because that's what will provide investors with visibility on their activities in every country. John, another U.S. perspective, what are the Latin American capital markets looking like in 2025? What are the opportunities, and what are the challenges with these headwinds that we were talking about? Well, first, good morning. It's so wonderful to be back in Buenos Aires and to see some of my friends, one Frank Holder on the front row. I'm a deal guy. I've been doing deals as a lawyer for 25 years. I'm also a political strategist. I work with the Trump family every single day, and I've done that for many years. Tariffs are real. They have a purpose. We have, a new paradigm with President Trump. Americans have a new paradigm with President Trump. So, part of that spills over into the financial markets. There's going to be winners and losers. You have to decide whether or not you want to partner with the United States. That's a choice. It's not an obligation. If you do, you've got to figure out what you bring to the table to that negotiation. One thing, and then you have to take a position on whether a strong America is good for the region. If it's good for the region, it's good for the economies of the region. And so the capital markets, I think, we're in a fluid time. People are trying to deal with the new reality that we have a strong America. I'm a proud American. We had a very weak America for a period of time. We have a mandate with President Trump. And I really believe that over the next year, things are going to be fine. I think that there will be use of tariffs. I think a lot of it will be reciprocal. It's the beginning of a conversation. I think that stability in the region, stability in the capital markets, these ebbs and flows will work themselves out, and I believe that a country like Argentina is about to enter its golden era. I mean, I'm so glad to be here. I've met your president 2 or 3 different times in Washington, D.C. I live in Washington, D.C., in a place you might have heard of called Texas. And we think we have a lot of commonality with our friends in Argentina. We like great wine. We like great steaks. And, we like to tango too, so. Okay, so
in spite of all of this noise that we were talking about, dollar bonds have appreciated in the year to date in Colombia, Mexico, and Brazil. So Todd, what explains that resilience in these markets? Yeah, I took a look at bond prices earlier, and I would say that the best stories so far this year are two countries that had a big sell-off last year, Brazil and Panama. So I think, some of the best performance is just kind of a correction maybe after an overreaction last year. Other than that, I'd say we've seen kind of spreads creep up a little farther this year, and just the inquiries we get from investors are mostly ones of concern rather than expressing a very constructive view. So, that'd just be my overall view on bond prices. Don't see a general positive story of resilience there. Maybe just see some isolated pockets of bonds recovering from some sell-offs. There's some debate emerging about emerging markets specifically as an opportunity in the face of a slowing U.S. economy. What do you think, Manuel? No, the emerging markets are definitely an opportunity. I wouldn't say that it's just because of this potential slowdown in the U.S. economy. I think in the long run, the region has the potential to continue developing its domestic markets and contributing to international trade. So if the governments manage to stabilize the macro variables and to put together the factors that will allow private sector to develop in each one of these countries, it will be a good option. It's a good story in the long run, not just now. John, Secretary Bessent has spoken of transition pains as the U.S. economy adjusts to this new paradigm. Do you see it as a dichotomy between either emerging markets as a play this year or the U.S., or do you see the U.S. economy staying resilient even this year? Well, I think President Trump's been in office 59 days. I think we need to remember that. It was a big mess that he had to clean up. A lot of people tolerated that mess for a long time. He's not going to tolerate it. I think the American economy is stronger than it's ever been. I think our position in the world is stronger than it's ever been. We have wonderful friends here in Argentina and other places in the world. I think investors find a niche. They're looking for stability. If they're doing, investment abroad, they're looking for partnerships. They're looking for outsized return. They're looking for stable legal markets. I think there'll be a lot of investment in Latin America, but I don't think it's to the detriment of the United States. I think it's the partnerships that are made. There's a reset. Again, there will be winners and losers. I don't know who all of them will be. I certainly believe Argentina will be one of the winners. And I think people will figure that out. I look at things in our country like our Bill of Rights. When our Bill of Rights is strengthened, our economy is solid because we're secure. People want to invest in the United States because it's secure. Whether our economy is up or down, it's relatively secure. And I think you've got, complete dislocation, disorientation in the EU. I work with the EU quite a bit. You see that, I see that as a huge opportunity for Latin America. You just really want to figure out how to have a positive relationship with the United States. If you want a relationship, why not have a positive relationship? Come to the United States, market, your major industries. We're working on a sovereign fund in the United States for the first time in American history. That's something that Argentina's done a great job of. I hope other Latin American countries will. Whether you've had a positive relationship with the United States or with Trump or not, there's an opportunity to reset. And I think that will have, very positive impact in the economy of South America. That's why I'm here. So what about local stock markets, right? In the last few years, maybe the last decade, we've seen a trend of companies delisting and maybe some even delisting and then going to the US stock exchange.
But what do you see that trend like in the future in terms of will companies go straight to the US or is there opportunity for them to list in their local stock exchanges? Maybe we can start with Manuel. So in the end, companies select a stock exchange or a market to list based on the depth of those markets, based on the target audiences or the target investors they're looking for, industry. So there are many variables for those preferences. No? If you're a tech company, you may choose the US. If you're a mining company, you may go to Canada. So I don't think there's one single variable that determines whether companies will choose one market over the other or the local market. So having said that, I think, yeah, we have observed the same trend, less listings and some delistings in the region. Going forward, I would expect that the macro conditions and the relatively safe or predictable environment for companies to operate together with the availability of investors and enough savings in the economy is what will determine whether companies will list locally, in which markets, or abroad. So Argentina had a leading stock exchange in the 90s. That's fallen short in the last couple of decades. Do you see an opportunity for that process to deepen once again, Todd? Ooh. I mean, I would say I just came from Mexico and Brazil recently, where the overwhelming message I got about local stock markets is that, you know, right now things are probably on hold in Brazil with real interest rates as high as they are, and real interest rates are going to remain high as long as there's this degree of fiscal uncertainty. And in Mexico, even though the macro settings remain relatively pragmatic, there's a lot of uncertainty around the micro. The elimination of regulatory agencies and the judicial reform, so not a lot of optimism around stock markets there. You know, Argentina seems like it's putting the macro in order and putting the micro in order, so I would certainly think that there could be a lot of action there. John, what about you? What are you getting in terms of client consultations in terms of should I go straight to the US stock exchange? Should I do an IPO locally? What trends are you seeing there? Well, I've been a part of the formation of the Texas Stock Exchange, which will go live in October. That's the first listing exchange in the United States in 60 years. They plan to do a lot of dual listing, a lot of foreign issuers. So I've been involved with that. It's very exciting. You know, I think that the United States stock markets are the premier markets in the world because they deliver much more liquidity than other markets, have global stability. There's other players. You should consider all options. I don't think a lot is going to change. You know, I feel like the U.S. stock markets have been dislocated from the general economy in the United States for a period of time. You know, we've had record stock market over the last 4 or 5 years, and we've had an economy in the United States where, you know, personal debt's very high, you know, $38 trillion deficit to the world, but yet the stock markets seem to be doing well. We go through a pandemic, the stock markets seem to do well. I think there'll be some further adjustment because I think it's overinflated in the United States, but you know, I think that AI, critical minerals, you know, this is a sort of new oil, and I think that a lot of those natural resources are here in South America. Those are industries with scale, and so I suspect that they will require large capital investment, and at some point, investors will want to have liquidity on their investments, and I would think, you know, whether it's a stock market in Argentina, America, Canada, I think the stock markets in the Western Hemisphere will be vibrant. And John, one of the things that could trigger a new wave of IPOs in the US would be the Fed rates coming down. What do you see, what sort of actions do you see coming from the Fed this year and next year? What are you thinking for Jerome Powell? I think that he's going to run into a brick wall with Donald Trump if he doesn't work on rates. You know, there's a lot that has to happen in the United States under Trump in a relatively short period of time.
I think that's why they're moving so fast right now. Rates certainly can't go up in the United States. That would not be good for us. It would not be good for the world. And I just don't think he's going to tolerate it. It's, we're in kind of a pause, I think, with rates. We'd hope they would come down more and sooner. I think there's zero tolerance for them to go up, but we'll see. All of these relationships are being reevaluated, and everyone talks about the independence of these agencies, and we all want that, but we can't be blind to the context. We cannot be blind to the context. We have something called Doge in America. You might have heard of that. It's really sad that we have to have that, but we have to have that because our tax dollars are going places and doing things that our lawmakers don't even know, and that is unacceptable. And so I think the context matters, and if people do their jobs, they'll be given some leeway. If they don't, I think there'll be some new leadership. Manuel, what's your base scenario for Fed rates this year and next year? I think it's difficult to predict, but going back to your previous question on the variables for more IPOs in the US market, that's definitely one of the variables to look at together with growth prospects. And the comment before on mining, for example, the mining opportunities in Latin America, those are some of the companies, given the commodity prices and how these commodities are priced, that could have opportunities in going to the US market. Todd, what are you seeing at Fitch in terms of, let's think more short term because the situation is still evolving around tariffs. What are you thinking for the base scenario this year? Yeah, at least for Fed rates, in recent weeks, we've been discussing our quarterly global economic outlook that's going to get published this week, and we will be moving to a view of one more rate cut this year in October, but still getting to a 3.5% terminal rate just later than we thought next year. But yeah, one cut this year instead of three, as we previously expected. Okay. Manuel, a question specifically for you. We've been seeing several corporations rolling back ESG initiatives in the last couple of months. From where you stand at the IFC, do you see chances of this trend spilling over into the green, social, and sustainable bond market, specifically in Latin America? And will those instruments continue to be attractive for governments in our region? I don't think there's a straight link between some corporations toning down or even eliminating some of the ESG commitments. The offer of tagged bonds, whether it's green, blue, or social, in Latin America is linked actually more closely to the pools of assets that banks and other institutions and real sector companies are creating. And there is demand for such instruments locally. We have seen, and we are, as IFC, we are involved in several countries with different counterparts, working on issuing such instruments because there is demand in the local markets, and there's the pools of assets are there. In the end, some of these bonds actually finance or support assets that are productive and that are actually quite profitable. So I think in Latin America, at least in local markets, we see the activity increasing. Todd, any thoughts? Yeah, I would say there's probably still an opportunity here. ESG seems to be falling a little out of vogue, but a lot of the countries we've spoken with who've done labeled issuances are really targeting the European market, where I think ESG still has a certain cachet. So, I still see some opportunity there. What about you, John? I think it's limited. Whether it's ESG or DEI or anything, it's going to be merit. It's going to be partnerships. It's going to be responsible actions. But we live in a commercial world, and we're going to have commercial industries, and we have to be responsible. I think that everything is going to be about merit. It's going to be about in America,
We have to clean our own house. We have a mess, and that's so why we have something called America First. It's not to be exclusionary. It's to admit that we have our own problems and that nobody's going to do anything about it unless we fix it ourselves. John, my next question is also for you. I was thinking in terms of your experience in M&A, VC, private equity, where in Latin America and what type of companies are you seeing the most of your client interest coming from the US? What are the main opportunities? Well, again, we're 59 days into Trump. It really is a new era. I think that, just from seeing the number of Argentines in Washington, D.C. myself that I've interacted with, I think there's going to be a huge push to do business in Argentina. I think that the more proactive countries can be from Latin America, the more that Latin American countries can take advantage of what's probably going to be a protracted series of disagreements between the United States and the European Union. I think that benefits. Again, how much scale and how fast does AI hit us? What's going to power that? SMR, small modular nuclear reactors. President Trump is huge on nuclear. That's a big opportunity. You have that capability here. We love our friends in Mexico. We have long history, particularly being a Texan with Mexico. We're just going to have to see how that goes. With some of the other countries in Latin America, there's a reset. President Trump has tried to reset some relationships, even with Venezuela, quite frankly. And people will be given an opportunity, and they will either take that opportunity as a way to re-engage and build a positive relationship, a positive economic relationship with the United States, a political relationship with the United States, or they won't. And that's fine either way. People have their sovereignty and they make those decisions. But right now I'm seeing very positive energy for Argentina. We love stable markets. We love the Western Hemisphere. I think that there's a new set of investors. There's a new way of thinking in America. So I would just say we're open for business and we love great partners. There's two things, just listening to what you were saying, that I would like to ask you about. First is drill, baby, drill. We have plans in Alaska to produce way more natural gas in the US. If that could pull dollars away from places like Vaca Muerta in Argentina. And secondly, Trump pushing for more local manufacturing with local parts in the auto industry specifically. We saw Honda announcing a plant in Indiana. So is that just part of the new reality? The US will absorb more investment dollars worldwide, and other countries, whether they're allies or enemies, will just have to adapt to that? I think that the US economy is enormous and it's growing. And we do that because of our partnerships. I think some of our partnerships around the world have taken America for granted. I don't think they're going to do that successfully for much longer. Yes, we want to, bring a lot of manufacturing jobs back to the United States. That's one of the components of tariffs. But we're certainly not trying to insulate our economy. We're certainly not in a zero-sum game. Just because we may have more auto manufacturing in the United States does not mean that we're not going to have, wonderful partnerships in South America and other parts of the world. If you're China, I think the Americans are looking at you quite differently, and we're doing it with open eyes, and I think that's a great thing for the whole world, including Latin America. I think the EU is really struggling. They negotiate trade as a collective through the European Union, and the capitalist, pro-democracy,
pro-merit approach that Trump has is not as welcomed in the European Union, and that's fine. They're entitled to their things. But, we're trying to end wars, bring stability. We have capabilities that other nations don't have, and we have responsibilities that other nations don't have. These are responsibilities that we've had for at least 8 decades. And so, when I look at it, again, it's like human nature. If you are trustworthy, if you're a friend of the United States, I think your economy is going to grow. We're going to have great partnerships. We're not going to deal with a static economy. We're going to expand our economy. Todd, I wanted to move into country-by-country analysis, specifically the Latam majors. In Brazil, we had, like you mentioned at the start, a big sell-off for the real at the end of 2024. Investors were worried about fiscal accounts in Brazil and insufficient adjustments. Things have certainly calmed down since then, but do you think Lula and Haddad have done enough to maintain investor confidence in Brazil, keep bond yields from rising? Yeah, it's interesting what happened in Brazil last year because, if you just looked at foreign exchange markets and stock markets, you think the government would have announced some elimination of the retirement age or some hugely populist fiscal measure, where in fact they announced something that was positive for fiscal accounts, but just sort of disappointed markets. So I think what's going on in Brazil is there's sort of this perverse situation or negative feedback loop where growth has been really strong, surprisingly so, but that is not spilling over into public finances. Yes, it's helping government revenues, but just the way their fiscal framework works, that gives them more money to spend, and they do. But it also means that there's even a bigger impact on the interest bill because above potential growth is forcing the central bank to hike rates. So you see this kind of odd situation where strong growth, which would in most places would be helping your public accounts, is actually leading to worse public accounts in Brazil. And every time we revise up growth, we're also revising up our projections for debt to GDP. So, it's hard to see this administration kind of delivering the positive fiscal shock to break this negative feedback loop before elections. But I think, they've kind of taken the message from last year's negative reaction, and we could see some incremental moves in that direction. Maybe this year they announce a freeze of the budget earlier they did than last year. Last year they waited until very late in the year. And I think probably the best thing for markets would be if they were to provide greater clarity on this announcement of an income tax cut. They announced it last year and said, well, it's going to be paid for. We're going to raise taxes on higher income individuals to make room to lower them on lower income individuals. And the market was pretty skeptical about that. So if they were to provide greater clarity on this income tax cut pledge, making it more gradual and kind of ensuring that it really is paid for somehow if they follow through with it, that's probably the best signal they can deliver. But kind of the big positive fiscal shock in terms of changes in all the index spending and all the social programs, or big news in terms of structural revenue improvements via tax reform. It's hard to see anything big like that happening before elections. Manuel, as we move ahead toward those presidential elections in Brazil, with Lula's popularity at record lows, how do you see Brazilian capital markets and the economy and fiscal accounts moving forward? Local capital markets are active, and I think that to the extent there is clarity on some of the fiscal measures that Todd was talking about, they will remain active, particularly debt markets. We haven't seen a lot of activity in new IPOs recently, but debt capital markets are in full force, and they will continue. They will continue from from financial companies and real sector companies as well. A good thing is that the capital is deep enough for corporations not to necessarily depend on international markets. Even the government, most of the debt is local. So I think that there is little risk of a large spillover into the local market. John, obviously the U.S. has closer ties with Mexico, but Brazil is the largest economy by far in the region. How do you see Brazil positioned
to deal with this new landscape with Trump's tariffs? Well, I think it's tough, it's political. I think there's an opportunity to reset, and that would be welcomed. We're not trying to get into domestic politics in individual countries, but we have to have stability. We have to have, an acknowledgement on both sides that there's a desire to work together and be productive. Brazil's a beautiful, wonderful country that's been such a large player in South America, for centuries and certainly my lifetime. And I hope that grows. I think that there's some challenges there that you don't have in Argentina. But Trump is transactional. If you don't take anything from this, you should understand that. In Washington, D.C., there's a mentality of you scratch my back and I'll scratch yours. And that is a mentality that Trump doesn't endorse. If you're with him on a deal, great. It's not going to carry over to the next deal. If you're against him on this deal, it doesn't mean that he can't do business with you the next time around. And that's important to know. And this not, super focused on Brazil, but you asked me about Brazil. I mean, from the United States perspective, I think you have, the four big players are Mexico, Colombia, Brazil, and Argentina. And I think that the countries that lean in and desire, it's not a winner and a loser, it's incremental wins on both sides and an acknowledgement that we want to do business together. So, I think they've got a lot going on in Brazil. Is that the same case for Mexico? How do you see that conflict resolving? Well, with Mexico, it's our brother, our dear ally and friend. But, the narco problem is a big, big problem. And anybody that doubts Donald Trump's resolve to fix that problem, I think, is miscalculating that. The fentanyl deaths in the United States are outrageous. The migration over the last 4 years in the United States is outrageous. And I don't blame others, I blame the United States. Like I said, we have a big mess that we created that only we can solve. And so hopefully there'll be participants in that. It takes a strong American leader to enforce our border, to have good partnerships with Mexico in particular. We want a very positive relationship with Mexico. That takes there's two sides of that. So we'll see what happens. We want to expand the economy. We don't want to take jobs from Mexico. We absolutely want to have a secure border like any country should want and expect. And, we have a tremendous and wonderful and highly contributing Mexican-American population that we love and depend on. So maybe just a couple of thoughts from you before we move on to the final question about Mexico and how you see investor appetite evolving there, capital markets stabilizing. Mm-hmm. Sure. I remember speaking with a Mexican analyst about a year ago, and I said, "What worries you?" He said, "The worst case scenario for Mexico is a supermajority of Morena, which happened, and a Trump administration." And so we sort of have that worst case scenario panning out for Mexico. Sure enough, the Morena supermajority charged forth with some dramatic institutional reforms that have already kind of frayed investor nerves, and now we have a lot of risk coming from the US. And I tend to think that sometimes risks kind of occur in a nonlinear fashion. If a bunch of bad things are all happening at the same time, maybe they're worse than the sum of their parts. So we think it's going to be a very challenging year for Mexico. I think some people have a more sanguine view on the Trump risk that, well, either this is just a threat that won't materialize. We don't agree with that. We think tariffs are a threat and an actual end game in themselves. Those aren't mutually exclusive.
other people think, well, even with tariffs, Mexico is going to remain a cheaper place to produce, and the currency could depreciate and offset that. We're skeptical of that because supply chains are so complex and integrated that they could need to be dismantled, and Mexican inputs are going to be more expensive if their currency is weaker. So all of that is going to lead to a really significant downward revision for our growth for Mexico this year to around 0 and a pretty weak recovery next year. Good news for Mexico, though, is I do see macro pragmatism still pretty well internalized there. And so really for it to weigh on Mexico's investment grade rating, we'd need to see this negative backdrop really contaminate their fiscal consolidation process. And so far, we still see a lot of resolve to keep it on track. Manuel, as we only have 2 minutes, I'd like to move on to the final question, which is please. obviously about Argentina, as we're in Buenos Aires. First, just your general thoughts about the progress made in stabilizing the Argentine economy, and when you think Argentina might return to international debt markets, and potentially at what yields? So, I'll go back to the fundamentals and refer back to what Pablo was saying earlier today. I think the Argentine government is doing the homework, and all the macro stabilization measures and the stability and predictability that they're bringing to the private sector is what really matters. Now, I cannot, with this, predict when Argentina will be ready to come back to the markets at what yields, but that's certainly what we are seeing now. The variables that we're seeing now are definitely encouraging, and I think that eventually that will happen as private sector becomes more comfortable operating and financing their activities in Argentina. John? Yeah, I think if you'd told me a year ago that, in early 2025, reserves would still be in negative territory in net terms, I would have told you Milei's program had failed. But sure enough, we're in a situation where reserves have not grown, but Milei has done much more than we ever thought possible in terms of restoring confidence. We thought he'd need to have a war chest of dollars as a first step before improving confidence, but he seems to have improved confidence without that. And I think just the promise of future dollars, rather than dollars today in the central bank, has done wonders for disinflation and narrowing the exchange rate gap. So still a lot of questions around how sustainable a foreign exchange policy this is, but the fiscal anchor, the microeconomic improvements, seem to have done a lot more than we expected, and we think Argentina could be at an inflection point. John, any final thoughts? I love Argentina. Thank you for allowing me to be here. It's a great honor. Great. Perfect. Thanks very much. Thanks for joining us. Muchísimas gracias a nuestros expositores. La verdad han dejado predicciones, conclusiones, escenarios en Argentina y el mundo. Ojalá se cumplan las predicciones que dejaron sobre Argentina, ¿no? Una edad dorada han augurado para nuestro país. Thank you very much for your insightful contributions, my friends. Viene un momento muy especial, realmente muy especial. Pero antes, quiero presentarles 2 pequeños videos. Sustentable y accesible a los mercados internacionales. Somos el productor privado más grande de petróleo, gas natural, combustibles y energía renovable en Latinoamérica. Estamos presentes en Argentina, Bolivia, México, Brasil, Uruguay y Paraguay. Producimos combustibles de la más alta calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Actualmente, operamos más de 170 megawatts de energía renovable en Argentina y completamos la construcción de un complejo eólico en Brasil, lo que da como resultado una capacidad total de generación de energía de 600 megawatts.
Como parte de nuestro compromiso con la transición energética, ingresamos en la cadena de valor del litio, iniciamos los planes de exploración y ya perforamos pozos en las 250.000 hectáreas que adquirimos recientemente en el Triángulo del Litio. En 2024, firmamos un acuerdo por 20 años con Golar LNG para la instalación de un barco de licuefacción en Argentina que producirá gas natural licuado, GNL, destinado a los mercados de exportación. Invertimos. Innovamos. Crecemos. Somos Pan American Energy. Energía para el mundo. Tenía que ver con el momento que viene. La verdad creo que es uno de los momentos más esperados, la palabra de Alejandro Bulgeroni. Me voy a tomar unos minutos para contar su historia, pero quiero decir que su última participación en esta conferencia fue realmente citada a lo largo de todo el año. Así que I want to remember that Alejandro Bulgeroni's remarks have been quoted along the whole year here in Argentina and in the world. So this is a very important moment, a lot of expectations. But let me tell you something about Alejandro Bulgeroni first. Es bueno repasar su historia porque ahí está la sabiduría que concentra toda su carrera y su experiencia. Alejandro Pedro Bulgeroni nació en Santa Fe, es ingeniero industrial egresado de la Universidad de Buenos Aires, es empresario con una extensa experiencia en el sector energético y en cada una de sus áreas. Es fundador de Pan American Energy, empresa que preside desde su fundación. Es actualmente presidente de Pan American Energy Group, la principal empresa privada integrada de energía en la región, con actividades tanto en Argentina como en Bolivia y México. Es chairman y presidente de Beusa Holdings, una empresa activa a través de Evolution Well Services en fracking, con equipos 100% eléctricos en yacimientos no convencionales de petróleo y gas. Ha sido pionero en este desarrollo en Estados Unidos y a través de Dynamis en diseño y fabricación de equipos móviles de generación de energía. De esto hablamos el año pasado, Alejandro, que fue espectacular la entrevista. El ingeniero Bulgeroni, junto a su esposa, la querida Bettina, han desarrollado proyectos de alta tecnología en el sector agroindustrial y forestal también, además del sector energético. Alejandro es chairman y CEO de Alejandro Bulgeroni Family Vineyards, propietaria de viñedos y bodegas en las provincias de Mendoza y Chubut, en Argentina. Muy bueno el Otroni, Alejandro, te lo voy a decir cada vez que te vea. También en Uruguay, Italia, Australia, Francia y los Estados Unidos. El ingeniero Bulgeroni es presidente del Club de Petróleo de Argentina, es doctor honoris de la Universidad de Congreso, Mendoza, Argentina. El año pasado fue una ceremonia hermosa realmente. El ingeniero recibió de manos del rey Felipe VI de España el Premio al Desarrollo Empresarial Iberoamericano. Recibió el Gold Medal de la Americas Society por su significativa contribución en el desarrollo económico y social de las naciones del hemisferio. Reconocido por la Universidad de Buenos Aires también por su trayectoria en el campo profesional y empresarial. La Organización Mundial del Turismo también lo designó embajador especial para el turismo responsable por sus esfuerzos en crear oportunidades. Entre otros reconocimientos otorgados a lo largo de su carrera, me gustaría recordar también que es integrante de la Society of Petroleum Engineers de los Estados Unidos, es integrante del Chairman's International Advisory Council de la Americas Society, ¿no? El Council of Americas, es integrante de la comunidad de Chairpersons del World Economic Forum, es académico de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa y es miembro del Comité para la América de la Fundación RAE, de la Real Academia Española, presidida por Su Majestad el Rey Felipe VI. Les pido un enorme aplauso para Alejandro. Esta es una breve historia, pero es muy poco en comparación de la sabiduría que nos puede dejar hoy. Bienvenido, Alejandro. Bueno, buenos días a todos. Cristina, muchas gracias por esa presentación que me hiciste. Y
gracias, José Luis, por invitarme una vez más. Gracias a Frank Holder, gracias a Nick Rimellar. Encuentros como estos, donde intercambiamos ideas entre amigos de la industria, siempre enriquecen y fortalecen los intereses de la región. Y a todos los que hoy se encuentran presentes, muchas gracias. Ojalá que lo que pueda transmitir hoy sea de interés para ustedes. En los últimos años se han escuchado numerosos pronósticos y se han tomado decisiones burocráticas a nivel internacional, sobre todo en los países europeos, respecto del reemplazo de combustibles fósiles con energías renovables. Esta corriente de pensamiento y de acción impulsó grandes inversiones de aproximadamente 10 trillones de dólares en los últimos 20 años. El resultado de todo esto fue la vuelta al carbón, récord de emisiones y un sistema energético global poco confiable. No exactamente misión cumplida. A pesar de ello, la industria energética se comportó tratando de entender y reaccionar positivamente a lo que decían los gobiernos. Los cambios significativos en las políticas energéticas, sumados a los conflictos geopolíticos como la invasión Rusia a Ucrania, los ataques terroristas a Israel, la presión de China sobre Taiwán y los nuevos gobiernos en varios países están remodelando profundamente el panorama energético mundial, impactando en la percepción de los consumidores con respecto a la seguridad del abastecimiento de la energía, provocando grandes incertidumbres. Con el regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, las prioridades se centrarán nuevamente en la producción de energía convencional y lo que su administración denomina dominancia energética, expresada en la orden ejecutiva del pasado 14 de febrero, que indica que la política de su administración será expandir de todas formas de producción de energía confiable y accesible, con el objetivo de reducir la dependencia de Estados Unidos de importaciones extranjeras y de hacer crecer su economía, para lo cual se crea el National Energy Dominance Council. Hasta ahora, la transición energética estaba basada en la idea de que se deberían eliminar los combustibles fósiles. Sin embargo, la realidad es otra. En lugar de eliminar completamente las fuentes de energía tradicionales, la expansión de las energías renovables está ocurriendo junto con el uso continuo de los combustibles convencionales. Al mismo tiempo, está quedando claro que esta transición es más desafiante, costosa y multifacética de lo que se esperaba. Es importante tener en cuenta que el consumo de energía continúa aumentando y se espera que se duplique para el 2050. Asimismo, el consumo está muy desbalanceado. Se estima que tan solo 1.000 millones de personas consumen el 40% del total, mientras que otros 7.000 millones el 60% restante. Además, este desbalance significa un mayor consumo de energía, agravando la situación aún sin tener en cuenta la creciente demanda que se genera con la energía y la inteligencia artificial. Piensen que una búsqueda en ChatGPT requiere 10 veces más energía que una búsqueda en Google. Gracias. La rápida expansión de las tecnologías de inteligencia artificial está generando una disrupción significativa en el sector energético y tiene el potencial de catalizar un cambio transformador en toda la industria, remodelando el programa energético e influyendo asimismo en las estrategias de las empresas y de los mercados. Como vemos, la demanda seguirá aumentando y las energías renovables actuales no son suficientes para cubrir esta demanda.
Mientras tanto, se trata de hacer lo correcto para minimizar las emisiones y los gases de efecto invernadero que contaminan el ambiente. La COP28 marcó un momento significativo con los principales actores de la industria y los gobiernos, comprometiéndose a reducir las emisiones y a mejorar las prácticas de medición y monitoreo. Las agendas climáticas y de sostenibilidad enfrentan desafíos para promover la colaboración entre gobiernos e industrias, así como para establecer estrategias de financiamiento efectivas. A pesar de los compromisos alcanzados en la COP28, hay países que actúan como si nada, cambiando o toman decisiones equivocadas en relación con la reducción de emisiones. Es importante reconocer que se está llevando a cabo un esfuerzo global significativo para reducir la contaminación, mejorando los sistemas de producción de petróleo y gas, descarbonizando la industria, promoviendo la electrificación del transporte y desarrollando motores que disminuyen las emisiones. Por primera vez, este esfuerzo global para reducir la contaminación se hace desde una perspectiva realista, dejando de lado promesas difíciles de cumplir. Por ejemplo, la industria automotriz se está volcando a la producción de autos híbridos, que se destacan por su mejor rendimiento gracias al notable ahorro de combustible y menor contaminación, y que resultan más viables que los autos eléctricos, que todavía representan menos de un 5% del mercado y enfrentan varias cuestiones pendientes de resolver. China e India, los dos países más poblados del planeta, desempeñan un papel crucial en el esfuerzo global de descarbonización, ya que continúan consumiendo carbón. Sin embargo, es importante reconocer que China ha realizado una inversión significativa de energías renovables, lo que demuestra un esfuerzo por avanzar hacia una transición energética más sostenible. Francia, que cuenta con 56 reactores nucleares operativos, es el país de la Unión Soviética con más unidades nucleares y tiene aproximadamente el 70% de su electricidad de esta energía nuclear, gracias a una política de largo plazo concentrada en la seguridad energética. Debemos reconsiderar el papel de la energía nuclear, ya que tiene una gran oportunidad, gran potencial futuro, por ser una fuente limpia y no contaminante. Estamos convencidos de que a nivel global se producirá un resurgimiento de este tipo de energías, ya que es la única fuente suficientemente eficiente, abundante y escalable para satisfacer la creciente demanda energética mundial. Argentina está bien posicionada en este sentido, con 3 reactores nucleares en operación que cubren alrededor del 5% de nuestra demanda energética. Recientemente el gobierno anunció la creación del Consejo Nuclear Argentino, con el objetivo de promover el desarrollo de reactores modulares pequeños con tecnología y diseños nacionales. En una segunda etapa, se planea aprovechar las vastas reservas de uranio de la Argentina. Esto no solo cubrirá nuestra demanda interna, sino que posicionará al país como un exportador de combustibles nucleares de alto valor agregado, consolidando nuestra presencia en los mercados internacionales. Asegurar suministros confiables de minerales críticos para la transición energética se ha convertido en una prioridad clave, tanto para las empresas como para los gobiernos. Argentina posee vastas reservas de materiales estratégicos como litio, cobre y uranio, entre otros, que son esenciales para el almacenamiento de energía, la movilidad eléctrica y la digitalización, incluyendo vehículos eléctricos, baterías, paneles solares y redes eléctricas inteligentes.
Si bien los recursos están presentes, aún no se han evaluado los volúmenes exactos de las reservas. Hay que tener en cuenta que la Argentina tiene gas y petróleo suficiente para abastecer el consumo interno y exportar al mundo. Por lo tanto, hay que tomar las decisiones de desarrollo e inversión mirando al mercado externo. Es muy importante ver lo que está pasando en Estados Unidos. En este sentido, son varias las acciones que se están desarrollando para convertir a la Argentina en un exportador de energía a nivel mundial. La ley de bases y el RIGI, que brindan un horizonte de seguridad para desarrollar importantes inversiones, entre las cuales podemos mencionar el proyecto de Argentina LNG, una iniciativa de Southern Energy, empresa propiedad de Pan American Energy y Golar LNG, a la cual se han sumado recientemente YPF, Pampa Energy y Harbor Energy. Se prevé la instalación de un barco flotante de liquefacción de gas en Río Negro para 2027 y otro para 2028. El proyecto Vaca Muerta Oil Sud, por el cual se construirá un oleoducto de 430 kilómetros entre Neuquén y Río Negro, culminando en una terminal de exportación en Punta Colorada. Este proyecto fue desarrollado por YPF y hoy cuenta con las principales empresas exportadoras de petróleo de Vaca Muerta y significará un importante ingreso de divisas para el país. Tenemos la necesidad de posicionarnos a nivel global como un proveedor confiable a largo plazo. La seguridad energética se traduce en contar con fuentes confiables de suministro y la capacidad de satisfacer la demanda actual y futura por parte de los proveedores. Argentina necesita mejorar su imagen en este sentido. Acá el problema radica en las condiciones de superficie, o sea, de la macroeconomía y de las malas políticas que se siguieron en los últimos 50 años, por lo menos. Pero hoy la situación es distinta. Si bien la Argentina ha logrado avances importantes, todavía enfrenta desafíos claves en términos de infraestructura, financiamiento, costos internos y demostrar estabilidad en el tiempo. Hemos escuchado las palabras del secretario de Finanzas, Pablo Quirno, que realmente son refrescantes para todos los que les escuchamos. El país está a toda velocidad. El presidente Milei está trabajando fuerte para generar las inversiones necesarias para el desarrollo de nuestros recursos energéticos, así como las obras de infraestructura relacionadas que implican inversiones de decenas de billones de dólares por año. Estados Unidos está trabajando fuertemente para incrementar sus actividades de gas y petróleo y desarrollando infraestructura necesaria con el objetivo de expandir su potencial industrial. Nosotros tenemos que hacer lo mismo y rápidamente. No podemos perder el tren, como lo hemos hecho en otras oportunidades, demasiadas. La demanda global de energía está creciendo y se espera que se duplicará para el 2050. Cuando se probaron las tecnologías para producir eficientemente y competitivamente las arcillas, los Estados Unidos de Norteamérica de inmediato investigaron las cuencas y las desarrollaron. Gracias a eso, hoy también tienen una gran producción de gas y petróleo que los convirtió en uno de los principales productores del mundo y en los primeros exportadores de gas natural licuado. Mientras tanto, hay otros países que siguen discutiendo fracking sí o fracking no. Y nosotros, tímidamente, estamos produciendo 480.000 barriles de petróleo por día y 61 millones de metros cúbicos de gas natural, de la única cuenca de arcilla descubierta por ahora en nuestro país. Como dijo Mike Wirth, el nuevo secretario de Energía de Estados Unidos, la semana pasada en CERAWeek, la energía es el motor de todo lo que hacemos. No es simplemente un sector de la economía,
sino el pilar que impulsa a todos los demás sectores de la economía. La energía es vida. Avancemos. No hay más tiempo que perder. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Queridos amigos, espero que la estén pasando muy bien. Are you having a good time today? Oh, wonderful. That's a yes. That's a yes. Thank you. Gracias, Bettina. Muchas gracias. Y ahora viene un debate apasionante, como los que han antecedido este momento. Se trata del papel crucial de América Latina en el mundo de la transformación. Van a surgir ideas apasionantes, seguramente. Es un tema desafiante. Y voy a pedirles que le den un aplauso a los integrantes del panel, que son Antonio Domínguez, presidente de la región de América Latina y el Caribe de Maersk, Natalia Scaliter, directora general de Google Cloud Multipaís, Eduardo Coelho, presidente de América Latina y el Caribe de Visa, Scott Brisson, vicepresidente de gestión de patrimonios de BMO, y este panel va a estar moderado por Federico Ruiz Guiñazú, socio y director de la oficina en Argentina de McKinsey Latinoamérica Hispana. Les presento un video mientras ellos se van acomodando y los recibimos con un aplauso. Muchas gracias. Finds us each day fully committed to work to be more efficient and to continue leading this important period of transformation for ourselves and for our planet. We highly value our ability to be protagonists in this important period when the electricity transition is coming to fruition. We're in a path of growth and sustainable development, transforming the most extensive electricity network in the country into an intelligent network. This enables us to offer a distribution service on the scale of electricity that is socially responsible and that contributes to a better quality of life for people, to the development of businesses, and for our community. We value our people, their security, and their lives. We provide training to our teams and support young professionals so that they can meet new challenges. We stay close to our people. We develop innovative tools and promote the continuous improvement of processes to successfully achieve our objectives. We value progress. We adapt new technologies and convert our buildings into intelligent buildings. We create new strategies so that we can be united as a corporation that efficiently consumes energy. We're conscious and responsible in all our decisions and actions. We seek to provide a corporate governance model that understands and adapts to the changing needs of today's world. We value our country, believing that a commitment to continuous investment is the only way to bring increased amounts of energy that is affordable, accessible, clean, and reliable in order to once again be protagonists in the new economies of the world. We value energy. We're the largest electricity distributor in Argentina, and we are constantly evolving to light the future. Edenor, the best Argentine energy. Good morning, and thank you to the International Economic Forum of the Americas for having us today. We have an important topic to discuss. Over the last 25 years, Latin America's share of global GDP has decreased by 15%. We only represent now 6% of the global GDP, even though we have 8% of the global population. Additionally, over the last 25 years, global productivity has experienced an unbelievable growth. Productivity per worker at a global scale has increased 6 times, from $7,000 in 1997 per worker to $42,000 per worker in 2022. In the same period, Latin America has only increased 15%, from 37,000 to 43,000. If we had taken advantage of this global productivity surge and grown, for example, at the share of emerging Asia, our global GDP share would be 10%,
instead of 6. What makes it even more urgent is that when we look at our growth over the last 25 years, 75% of that growth came from our demographic bonus. So the advantage of having a relatively young population joining the workforce. But over the next 25 years, we expect that demographic bonus to end, and probably even earlier for countries such as Argentina, Brazil, and Chile. So we have an urgent challenge. How do we actually dramatically increase our productivity to create a platform for sustainable and inclusive growth? When we look at the main factor of this productivity gap, what we see is it's mostly explained by investment. If we actually want to regain our fair share of global GDP, we have to invest twice our current investment for the next 25 years. 2 times what we're investing today in Latin America until 2050. This is particularly important in a moment where the world is changing, and we believe it might be entering into a new era, a world in which global order is changing, a way in which demographic forces are different. We have radical new technologies that can impact the way we work and operate. We have a different use for energy and resources, and we are seeing a change in the way the capital flows. So that's why we have this important discussion. How do we actually create this platform for sustainable and inclusive growth? And I have a fantastic panel today across different industries in order to discuss what could Latin America do to create that way. So let me start with the first question. And in this first round of questions, what we want to discuss is what context is Latin America operating in? What are the opportunities for economic growth given this macroeconomic context? And what are the levers to achieve it? So Scott, why don't you kick us off? And given the shifting dynamics in international trade, numerous opportunities are emerging for regions to reposition themselves and capitalize on these new market demands. In this context of global change, what are the key opportunities or niches that Latin America could explore? Well, firstly, I'm at a bit of a disadvantage. I'm the only one on this panel who's not I guess, a Latin American. But as a Canadian, I can tell you we are facing some of the same global challenges just a little more quickly that Latin America is vulnerable to. I was in cabinet as president of the Treasury Board in Justin Trudeau's cabinet when President Trump was elected for Trump 45. This is a very different, and we renegotiated at that time NAFTA, the USMCA, which now is no longer the greatest trade agreement ever signed, apparently, in Washington. But the fact is, neither Canada nor Latin American countries can depend necessarily on the U.S. and those Bretton Woods institutions and that sort of multilateral global leadership anymore. We can't change that, and it's never going to go back to what it was before under any president, to exactly what it was before. What we are responsible for is what we do in our own countries, and I believe that we have a new Prime Minister in Canada, Mark Carney. He became Prime Minister last Friday. He was sworn in. His first trip was to Europe on Sunday to meet with European leaders. Canada has free trade agreement with the EU. The Prime Minister's intention and plan is to deepen that economic cooperation, to go beyond trade agreements to actually deeper regulatory cooperation and deeper economic cooperation with Europe. But I think we need to do that with Latin America and Asian countries. It would be ironic, and I'm not speaking negatively on President Trump. America has a right to choose its leadership, and it has. But we have a responsibility for our own countries and our own regions. And what I hope comes out of this, and it's an ironic thing in certain ways, that an American president who is quite protectionist and isolationist,
and not a supporter of multilateral global liberalized trade, could lead to the greatest wave of liberalization in our lifetime if the rest of the world, including Latin America and Canada and Asia, get our acts together. And I think there's an opportunity in this current chaos for us to do exactly that. And I think Argentina's success, frankly, is extremely important to all of Latin America right now. The world is watching, the world is cheering on some of the economic progress and stability that is coming out of Argentina. I'd like to see Canada being a good partner, deepening and expanding our relationship in everything from mining and infrastructure to agri-food. My message to Canadian businesses, and there's a lot of Canadian businesses active here, mining and pension funds and that sort of thing, but also in agri-food. My message to Canadian business leaders is that we have a vested interest in the success of Argentina, and now is the time to actually deepen our investments and relationships with Argentina. And so that would be my advice, recognizing I'm a tourist in effect. It's good to have your international perspective. Okay. Thanks, Scott. Thank you. So, Antonio, in line with what Scott is mentioning of this new world order, how are shifting global trade dynamics impacting Latin American economies and supply chains? What do you see from your role at Maersk? Well, I will try to differentiate between noise, because we have a lot of noise these days, to clear signals. We, as business people in this room, we need to actually look for signals to take decisions. That's our role. No, we are not looking for noise. We need to understand what is the noise, what is the signal, and then what we do with that signal. So let me give you a couple of hard data that we see in the world right now. So when we look at the PMI right now, and the PMI is very important for everyone. It actually looks at the production of the world. Everyone is above 50%, meaning that everyone is expanding. As you know, above 50 is expansion, 50 is, status quo, and then below 50, we're going into a recession. Right now, everybody is above 50, so that's positive. When we see month of month, yes, it has taken a hit. So it's not 15.8, it's 15.3, but still above 50. So that's positive. First check. The US economy. The US economy is still strong. Actually, it's still a lot of consumption going on in the US economy. Actually, it has the strongest quarter ever in Q4 last year. So the noise that we hear is not what we see with the data. In fact, year on year, 3.5% expansion in the US economy. We expect the US economy to grow between 2.3 and 2.5% this year. China's economy grew 5% last year. 5% last year. The global container trade, 6% expansion. 6%. We are going back to the pre-pandemic, where actually, I have been 30 years in this trade. It was always GDP times 3. That was the global trade expansion. So 2.5 times 3 is pretty much around the 6% that we see. So that's good. The order book. Are we, as a shipping company, still ordering books? Yes. 10% expansion of the fleet. 10% year-on-year expansion of the fleet. There are more capacity coming in the next 2 years than one that we have right now, in the capacity. Idle capacity, pretty much zero. There are not idle vessels out there. They're all being used right now. So that's very positive. Spot rates. How do we see the rates in shipping going down? Finally, we actually see that we have been saying for years. We always said in shipping, we don't control rates. It's the market who controls rates. When there are challenges in the system, the rates go up. Right now, the rates are going down. Charter rates. There are no vessels, charter rates going up. Crazy. You pay almost $150,000 per day to charter a vessel. Bunker prices going up. 3.1% bunker prices. Last month, 4.9% year on year. So all the economic indicators are still positive. Let's move the noise around. What is negotiation? What is reality? What is politics? There's a lot of negotiation going on.
So we as businessmen, let's look for signals and act on those. Latin America, a lot of growth. And finally confident that we can actually move together as one region. We see more and more trades linking our countries. And that to me is a very important thing that we have to work on. What is our duty? Infrastructure. We are below Africa when it comes to infrastructure. You want to grow, we need to invest in infrastructure and technology. And we're going to discuss a little bit more on that because it's a very interesting topic. So, Eduardo, in recent years, the payments landscape in Latin America has undergone a remarkable transition, driven by digitization and technological innovation. But this has happened despite facing significant challenges, economic and structural. So, how have payments evolved in spite of all of these noise or growth challenges? What do you see from your role at Visa? Well, before all, thanks for inviting me to be part of this panel. And in payments in Latin America, the story has been a little bit better in terms of how fast electronic payments have been growing in the region in the last 10 years. But I could say that in the last 5 years, this industry has evolved more than in the last 50. The technology that everybody now has in a mobile phone is allowing financial services to be getting more and more into different segments of the population. 5 years ago, more than half of the transactions were made in cash. Just 5 years after, in Latin America, 60% of the transactions are now made in electronic payments. So whether it is a credit debit card, is it a real-time payment, or is a wallet, now the consumers and the banks are being able to get to segments of the population that never had access with this way of paying in the markets. It's very important also for the economies because a transaction that is made in electronic ways has a much higher probability of paying taxes. So the tax efficiency for the government, the growth that is associated with that is greater when the population is adopting electronic payments. 5 years ago, less than 50% of the adults in the region didn't have a bank account or a relationship with a formal financial institution. Nowadays, 70% of the adults in the region at least has an electronic wallet that is allowing them to transact electronically. Call it in the way you want it. A lot of it is because of the digital world, people want to stream music, video, so they need to have an electronic way to pay for those services. So those are the changes that we are seeing in the markets that are pushing these technologies. You now, in countries like Argentina, you tap and pay about 80% of the times. That means that it is easier for you to pay with your card or with your phone. Actually, here in Argentina, we just launched the subte, which is the metro in the Buenos Aires city, where you, with your regular card, any of your debit cards, you can just tap and get into the subte. That brings efficiencies for the transportation operator, brings efficiencies for the government and collecting those fees, and it is something that we see in over 25 cities in the region. So a lot of good stories, but leveraging much and more in the technologies that are available now for everyone. Natalia, pensando un poco en cómo aprovechar esta oportunidad para Latinoamérica, lo que vemos es que hay muchas alianzas público-privadas que han sido una forma bastante popular de financiar todas estas inversiones que hace falta hacer. Entonces, dado este entorno dinámico, ¿cómo podría el sector privado seguir colaborando con el sector público para promover el crecimiento y el desarrollo, garantizando este éxito a largo plazo? I will switch to Spanish because I'm the only Argentinian person in the panel. So, en Argentina, como todos los países emergentes de Latinoamérica, nos encontramos frente a un desafío y a la vez una oportunidad de poder acelerar la adopción de tecnología para convertirlo de verdad en un motor de progreso para el país. En Google creemos firmemente en el poder de la colaboración entre el sector público y el privado, que va a ser necesario para poder hacer un mayor desarrollo tecnológico y también poder impulsar el progreso. Ya es sabido, todos estamos escuchando hace mucho tiempo sobre la inteligencia artificial y los beneficios que va a traer a las compañías en términos de productividad y de desarrollo, y en un contexto dinámico como en el que estamos,
Es necesario en estos países la colaboración entre los dos sectores para poder impulsar conocimiento, impulsar infraestructura e inversión en infraestructura. Hay 4 pilares fundamentales que son importantísimos en los que tenemos que trabajar, en los que Google ya está trabajando. El primero es la inversión en infraestructura digital, conectividad. Hablábamos de la importancia de conectar un país conectado, porque el acceso a estas tecnologías va a depender de la conexión a Internet. Entonces, tener una red de conectividad de alta velocidad que atraviese el país y poder dar Internet a todas las comunidades del país. Es la única manera de incluir a todas las comunidades en el progreso a través de la tecnología. En segundo lugar, tenemos el talento. Argentina tiene más de 30 universidades y centros educativos. Estamos haciendo varias alianzas en términos de capacitación digital. Necesitamos alfabetización digital en el país para poder capturar esta oportunidad. Y es muy importante incluir también a todas las comunidades. Y además, en el futuro vamos a necesitar cada vez más personas con conocimientos digitales para poder aprovechar la digitalización dentro de las empresas. En tercer lugar están las políticas públicas. Se habla mucho sobre la necesidad de regularizar y de poner regulaciones sobre la inteligencia artificial, y es verdad, va a ser muy importante, pero a la vez tienen que ser políticas habilitantes que permitan el desarrollo de nuevas tecnologías, el desarrollo de nuevos productos y servicios para que podamos resolver problemas complejos locales, que los conocemos bien y hoy tenemos las herramientas para hacerlo. Y en cuarto lugar, es muy importante tener en cuenta todo el desarrollo de pequeñas y medianas empresas y el ecosistema de startups. Más del 70% de los startups ya están utilizando herramientas de inteligencia artificial. Estas compañías representan el 90% de los negocios en el país, emplean el 50% de las personas y contribuyen en un 40% al PBI. Hay que poner mucho foco junto con el sector público y desde el sector privado en ayudar al desarrollo de estas empresas en el país, porque van a lograr que podamos tener una economía resiliente, porque necesitamos que tengan sus estructuras y sus negocios estables. Entonces, en resumen, somos fuertes creyentes en que tenemos que trabajar en conjunto entre el sector público y el privado y no podemos dejar pasar esta oportunidad que la tecnología y la inteligencia artificial nos va a traer en términos de progreso. Totalmente. Bueno, ahora profundizando un poco más en cada una de las industrias. Eduardo, banking has been key to facilitating economic growth and financial inclusion. As you mentioned, digital payments, electronic payments are increasing significantly compared to cash. So, how do you think, what's the importance of banking in continuing this path of inclusion and economic growth? And what things could financial institutions, together with public entities, do to implement further financial inclusion and growth? Yeah, financial inclusion is, in our opinion, the variable that really measures the prosperity in a country. Because when you are financially included with a formal system, then you have options to grow in your life. I mean, you can start saving money, you can start getting your first credit, so you have access to different parts. If you're a small business, then you can operate in a way that you can manage your money, and then also you can have access to different credits or other types of investments that you could do. So including financially to the population is very, very important, but it's also a big effort to get into everybody in a country. The digital banks are now able to even grow faster in this way because you don't need to have the infrastructure of having the branches or of some other fixed cost that allow you to get into those segments of the population. But at the same time, the traditional and incumbent banks are also moving into that model. So it's very good to see that in Latin America, we have a huge competition, healthy one, with the traditional banks, whether private, international, or government-owned banks, with the digital banks in order to get access and to provide services to those segments of the population. So the more bancarized the people are, the faster growth you will have in a country. When we talk about financial inclusion, we usually think on a person that is receiving maybe for the first time their salary in an account. But we always need to think about the small businesses. When you as a small business
open a bank account, you have access to many more services, and that's a part that is also important in the bancarization efforts. If we have a lot of these small merchants just transacting in cash, that part of the economy is left behind and not allowing really the government to have more efficiency in tax collection, as I was explaining earlier. So, I mean, in Visa, we are a technology company, basically, that connects financial institutions with merchants around the world, bringing efficient channels, and regardless on how the transaction moves to one side to the other, we need to make sure that the transaction is safe, interoperable, and whomever is receiving a payment with a Visa credential knows that a morning after, that sale is going to be deposited in your account. So that role that we have doing business in 200 countries around the world is a huge responsibility, especially when you talk about security. That's one of the challenges that we have now in in this industry. Yes, you have more access because of the technology, but some other people can also have access and not trying to do the right thing on the network. So it's a big opportunity, and we are expanding very fast in the region. Natalia, related to that, you mentioned the things that we need in order to promote digitization. How do you see that digitization impacting Latin America's growth? El desarrollo en lo que es la digitalización en las empresas va a traer el mayor beneficio en los últimos años. Digamos, la inteligencia artificial promete traer niveles de productividad que no se conocen en la historia de la humanidad. Tenemos que poder capturar eso porque eso va a permitir transformar industrias claves para nuestro país, como es la salud, como es la logística, el agro. Va a poder traer transformaciones completas no solo de los procesos productivos, sino también de los modelos de negocio. Hablábamos de las nuevas interfaces con los usuarios, las necesidades la manera en que las empresas empiezan a relacionar, y la digitalización trae el agregado de todo el conocimiento de datos, la analítica, que va a hacer que se puedan tomar decisiones de otro tipo y otro calibre, digamos, ¿no? Entonces, es muy importante la adopción de esto. Empresas como Google, volvemos al tema, van a ser necesarios temas de infraestructura de centros de datos. Google está invirtiendo en Latinoamérica, ya tiene más de 4 centros de datos a lo largo de Latinoamérica, cables submarinos que conectan Argentina, Brasil, Uruguay hasta Estados Unidos para mejorar los niveles de conectividad, y las empresas van a necesitar adoptar y digitalizarse para poder ser competitivas en un mundo global donde cada vez el competidor no sabemos dónde está, y los niveles de digitalización que los competidores tengan van a generarles una ventaja competitiva. Entonces se espera, nosotros entendemos, de acuerdo a un estudio que hizo Google respecto del impacto en países emergentes de la inteligencia artificial, se espera que para el año 2030 la inteligencia artificial pueda traer un valor económico superior a 3.4 billones de dólares en países emergentes, o sea, hablamos de Latinoamérica. Entonces, el potencial para las empresas, de cómo van a crecer, hablamos de escalar en grande en la Argentina. Creo que la digitalización va a ser uno de los pilares fundamentales para tener en cuenta en estos planes de progreso, ¿no? Y quien se quede fuera va a pasar un poco lo que nos pasó en los últimos años, ¿no? Que aumenta la productividad global y nosotros quedamos muy por detrás. Antonio, you mentioned that the transport infrastructure in the region is one of the worst globally, at par with Africa, and that makes that only 14% of total exports stay within the region. What role could companies play to improve the connectivity and the trade within the region? Déjame cambiar también español para acompañar a Natalia. Dale. También porque también me siento campeón del mundo, estoy en Argentina, hay que hablar español aquí. Muy bien. Muy contento de estar aquí con los campeones del mundo. Yo creo que es súper importante entender la alianza público-privada. Nosotros hablamos del milagro en China, del milagro en Japón, del milagro en Corea. Todo se dio por alianza público-privada. Yo no sé por qué Latinoamérica se resiste tanto a que haya una alianza público-privada. Yo les quiero poner ejemplos a ustedes de realmente cuando los gobiernos llegan y tienen el reto de invierto en educación, o invierto en salud, o invierto billones en un puerto. ¿Cuál va a ser la decisión? ¿Qué es lo que va a pedir el pueblo que hagamos? Eso es algo que todos los políticos tienen en la mente. En Costa Rica, hace un par de años, Costa Rica tenía ese reto. Tenían realmente sus vecinos
muy avanzados en la parte portuaria. Ellos tenían una gran cantidad de exportaciones de productos refrigerados, no tenían un puerto de primer orden mundial para exportar. Nuestra compañía participó en lo que fue una licitación pública, ganamos la licitación pública, Maersk construyó un puerto que hoy en día mueve 5 millones de contenedores, hicimos una isla artificial, ese puerto costó 1.2 billones de dólares, que hoy en día es uno de los puertos más eficientes que hay en América Latina y está pronto a expandirse ya en la fase 2 y 3. Ese es un ejemplo de lo que se puede hacer realmente alianza público-privada. Nosotros hemos escuchado a nuestros clientes en América Latina, este año nos están diciendo hay menos capacidad aérea en América Latina. Como no tenemos puertos, hay que traer mucha carga aérea. Maersk acaba de abrir un centro de distribución aéreo, nuestros propios aviones en Miami, donde estamos conectando Asia y Europa con los países de América Latina. Alianza público-privada. En Chile y en Perú, en todo lo que es la parte de minas, había una gran necesidad de lo que eran trucks especializados para mover carga de alto peso. Maersk hizo la inversión y compró trucks directos para darle servicio a los clientes en todo lo que era la parte de minas. Y así vamos, en muchas áreas la inversión privada da. Yo soy un mismo ejemplo de lo que esto sale. Cuando uno llega y uno trae empresas extranjeras. A mi país, Panamá hizo una ley en el 2004 donde atraíamos los centros de headquarters de América Latina a Panamá. 117 compañías en el mundo han movido sus headquarters a Panamá y están para América Latina desde Panamá. Mi compañía es una de ellas. Cuando yo comencé en esta compañía, que tiene 121 años de existencia, hace 30 años que comencé yo aquí, no había un solo latino que estuviera en un cargo de directoría en América Latina. 30 años después yo tengo el puesto número 1 en América Latina. Eso se da porque hay transferencia de conocimientos, porque hay oportunidad de crecimiento, porque la compañía invierte en desarrollarnos y estamos listos en ese relevo nacional. Entre más trabajamos juntos, público-privado, más oportunidades hay. Scott, from your international perspective, what are the risks you see? You mentioned a lot about the opportunities, but what risks do you see for Latin America, and how can the continent better position itself for long-term stability? Well, first of all, Canadian investors have been and are very active in Latin America and in Argentina. Mining, infrastructure, for instance, and Antonio speaking of the importance of infrastructure, you can't build the infrastructure you need on the public dime. The fiscal capacity simply is not there. But public-private partnerships with the Canadian pension funds, who are active currently but could become more active, are really important. So one of the things I recommend to countries, including my own, I hope my own country takes this advice at some point, but is to take a page out of the public policy of Australia around the long-term public policy frameworks around infrastructure. That's really important. In terms of risk, I do believe that this time it's different in Argentina. I was here as a minister in Justin Trudeau's government last time, and President Macri was president, and his economic team were doing a lot of really good things. And Secretary Cuerno is part of that team and is there today with President Milei. And the political conditions are different now. For whatever reason, President Milei is able to bring the public with him. I mean, you're cutting spending and you're raising taxes, yet you're still able to bring the public with you. That is a really remarkable accomplishment, and I hope that continues. But political certainty and policy certainty is extremely important for global investment. Now, as I said, Canadian companies, McCain Foods as an example, in addition to mining, the opportunities in agri-food and agribusiness, the opportunities in mining and infrastructure. There's a lot of lessons we've learned in Canada, and we're still learning. We don't get everything right. But I do think that the partnership between Latin American countries and a country like Canada, where we share so much of
the same conditions. We were not, we were not colonizers, we were colonized. We have an indigenous population and a reality around that. And 30 years ago, they were protesting natural resource projects. In some cases, they still are. But we're also seeing equity partnership with indigenous peoples in energy projects and in mining projects to an extent we've never seen before. There's a lot of things we can learn from Latin America, and I'd like to think, as a Canadian, I'm congenitally incapable of bragging. It's not our style. But I do think that the partnership with not just government to government, but I think business to business and between business families. In Canada, we have a lot of multi-generational business families. They operate by a very high code of conduct and in terms of how they treat people and communities. I'd like to see the IEFA become a hub for this. And next year, I want to bring a lot of those families with me in the next gen so that they can build relationships that go beyond simply doing business, that can transcend even changes in government, but are based on trust as opposed to just transactions. I think what is happening right now in Argentina is really important for all of Latin America, and I hope that Canada can be a real partner, and I hope BMO, our bank, which is the largest bank in mining in the world, but also the third largest agriculture bank in North America, we're big in, I hope that we can, in energy and in a range of areas, nuclear, there's a lot of partnership potential I see, and I very much hope that Canada and, in fact, BMO can be a really great partner with Argentina. Thanks, Scott. So we're running out of time, so maybe a very short round of questions. And to understand, there are two topics that are extremely important. We've mentioned a lot about digitization and about sustainability. So maybe one final thought from each on these two topics. Natalia, if you want to share around digital transformations and what talent Latin America needs in order to do that. Hablaba al principio que uno de los pilares fundamentales va a ser el desarrollo de talento en el país. Nosotros dentro de Google tenemos el Centro de Servicios y Soporte que atiende a todo Américas basado en Argentina. Eso tuvo que ver también con la cantidad de talento que hay en la Argentina y el talento desarrollado que hay en Argentina. Somos un hub de talento, pero tenemos que hacer mucho más en Argentina y en la región. Google invirtió $1.200 millones en capacitación en Latinoamérica, más de 120.000 becas en la Argentina. Trabajamos con distintas entidades. Es fundamental crear un ecosistema digital para capturar la transformación digital, y creo que el talento nos parece que lo tenemos, pero va a ser un bien escaso en los próximos años. Estamos comprometidos con hacerlo y con contribuir con el sector público. Son todos acuerdos con universidades públicas y privadas para generar las capacidades digitales. Así que estamos comprometidos con ayudar y con ser parte del crecimiento y del desarrollo digital de la Argentina. Fundamental. Eduardo, ¿qué te parece interesante en digitalización para la banca? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué innovación ves que puede tener impacto en el continente? Yo los invitaría a que todos ustedes que tienen una tarjeta credencial Visa piensen en que mientras más lugares tienen para usarla, también están más expuestos sus datos financieros. En Visa la parte de la seguridad es fundamental y por eso ustedes van a empezar a escuchar más un término que se llama token, y es que son números que son alternos a su número de tarjeta original, que si son utilizados por una transacción en particular, que si alguien se la roba no le va a servir de nada porque ese token está asociado a mucha de su información. Y el otro tema es con inteligencia artificial. Esto se vuelve más importante porque en muy poco tiempo, yo esperaría en los próximos, no sé, 2 años, el término de Agent AI va a empezar a haber mucho en el commerce, porque entonces ustedes van a tener un agente que a nombre de ustedes va a hacer transacciones, pero cuando ese agente llega y compra algo en nombre de ustedes, tendrá una forma
segura de poderse autenticar para que entonces ese agente vaya y compre lo que ustedes. Rápidamente ustedes pueden decir, quiero comprar un par de zapatos, ya saben dónde han comprado, de qué color, qué talla, y el agente va a ir a buscar el mejor precio y lo que ustedes van a ver es llegar los zapatos a la puerta de casa. Entonces, para todo eso, seguridad es fundamental. Excelente. Antonio, pasando a sustentabilidad, dado que hay tantas iniciativas de carbon neutral shipping, ¿qué inversiones crees que tiene que hacer el sector privado junto al sector público para lograr tener en Latinoamérica una infraestructura sustentable? Creo que es un tema súper importante. El que no cree que hay calentamiento global, los invito a Panamá a que experimenten 36 grados de temperatura con 100% de humedad. Se van a dar cuenta que es verdad que estamos mucho más calientes hoy en día que lo que estábamos 30 años atrás. Nuestra compañía decidió en el 2018 dejar de construir barcos. Y dijimos, no construimos un solo barco más hasta que sepamos cuál es la siguiente energía que podemos construir barcos. Nos demoró 4 años tomar una decisión y $400 millones que invertimos de nuestro propio dinero para saber qué hacíamos. La compañía, después de esos 4 años, regaló el estudio a todos los competidores y a los gobiernos del mundo que querían verlo y comenzamos a ordenar barcos de metanol. Hemos ordenado 25 barcos de metanol hoy en día y lo que más me place a mí es que Maersk ordenó 25, pero el mundo ha ordenado 125. Maersk no ve que la solución sea una sola energía que reemplace el fósil, sino un conjunto de energías. Amonia, metanol, metano, pero tenemos que dar un paso hacia allá. Yo creo que hay mucho y aquí me he reunido en la mañana de hoy con varias compañías en Argentina que están viendo ese futuro, que podemos invertir, que podemos buscar energía limpia. Yo creo que Argentina va a jugar un papel fundamental junto con Chile, con México y otros players en América Latina que están buscando ya. Hoy en día, cuando Maersk pidió los primeros barcos, no había una sola compañía que vendiera metanol. Nosotros necesitamos de 40.000 a 50.000 toneladas de metanol por cada barco y tenemos 700. Tenemos una oportunidad de negocio. Hoy en día hay 6 compañías en el mundo que nos venden metanol. Una de ellas es latinoamericana. Puede que la siguiente esté aquí en Argentina. And Scott, related to that, with the rise of sustainable finance, how is the Bank of Montreal supporting green investments in the region? Well, first of all, we are North America's leader in sustainable finance as a bank, and we're the top mining bank in the world. But I think it's really important when we think of sustainability, the focus always is on the E, and which is of course critically important from the perspective of environmental sustainability. But we also have to understand the S and the social component of that. And the truth is that probably nobody in this room faces the real challenge that most people face in our countries, and that is that when energy prices go up and food prices go up, people can't pay the rent. So we have to ensure that affordability is at the very center of energy transition, which is why, for instance, nuclear is so important and has to be considered a sustainable energy source. I see great opportunity for cooperation between Canada and Argentina around critical minerals and around nuclear. And in fact, we just finished a few weeks ago our BMO mining conference, our global conference, and it's very clear that mining is central to energy transition today. But I also think that, and consistent with the S in the ESG, that mining companies and Canadian mining companies are first in class in terms of helping build communities and helping support people. And in rural and remote areas, opportunities come through mining. And so there is I want to see BMO and I want to see Canada lead, not just in terms of purely environmental sustainability, but in social sustainability as well. And I think that the two can dovetail very well with each other, but we have to be conscious of it and deliberate. Thank you. Thank you very much, Scott, Eduardo, Antonio, Natalia, for your insights. So just as a final reflection, we know we have an imperative to improve Latin America's productivity. We've heard about the opportunities in multiple sectors and the need to invest in things such as infrastructure,
talent development, adoption of new technologies, and financial inclusion. But we are very confident after listening to this panel that governments, businesses, and communities will be able to collaborate in order to actually make that productivity increase happen and create this platform for sustainable, inclusive economic growth. Thank you very much. Thank you very much. I have great news for you. 15 minutes break. How about that? Only 15 minutes break, and then we come back for the last panel of the morning, and then we'll have lunch. So, two wonderful news. You've been a great audience today, intensive and remarkable panels, but very much attention have been needed to follow. So thank you very much. Enjoy your coffee. And we wait for you in 15 minutes.
Hola, hola, hola. So nice to have you back on time. Such a punctuality. Hi, Ambassador. How are you today? Finland Ambassador here. So nice to have you back. Can't believe that you're being uno de nuestros asociados en esta conferencia espectacular. Les voy a hablar de Copa Airlines, una aerolínea que a lo largo de sus 77 años ha conectado a América Latina con el mundo. Y qué importante que es eso. Desde nuestro hub de las Américas, en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, ofrecemos conexiones rápidas y eficientes a más de 80 destinos en 32 países de América del Norte, Central, del Sur y el Caribe. Estamos hablando de Copa Airlines. Para los pasajeros argentinos, somos la opción más conveniente para volar a los Estados Unidos, con conexiones ágiles y sin necesidad de realizar migraciones en Panamá. Hoy operamos en 17 destinos en los Estados Unidos y en junio de 2025 sumaremos San Diego y California. En Argentina seguimos apostando por el crecimiento, operando vuelos diarios desde Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Rosario, brindando acceso a toda América con horarios optimizados y tiempo de conexión reducidos. Nuestro esfuerzo constante por la puntualidad nos ha valido por 10º año consecutivo el reconocimiento de Cirium como la aerolínea más puntual de América Latina, tan puntual como esta audiencia. Pero más allá de los premios, lo que realmente nos distingue es que nuestro equipo, los pilotos altamente capacitados, las tripulaciones cálidas y un personal dedicado a hacer que cada pasajero se sienta bienvenido y valorado, son lo que más se distingue. En Copa Airlines seguimos comprometidos con Argentina y con nuestros pasajeros, asegurando que cada viaje sea una experiencia ágil, cómoda y placentera. It's wonderful for us to share with you some content of our partners. So that's been the case. Here they are. Copa Airlines. Thank you, Copa Airlines. Thank you for being with us, supporting this extraordinary conference here in Buenos Aires.
Have I told you this is the third Iefa conference in Buenos Aires? I did, I know, but extraordinary occasion to remember this, because the effort to make this possible is huge, and with a strong commitment for cooperation and collaboration around the world. Great chapter, this one coming. It's about AI, unleashing Gen AI across the region. That's the title. The transformation in Latin America, digital transformation, AI as a tool to enhance productivity and all the infrastructure challenges ahead. Also the obstacles to this transition. And let me introduce a two-phase panel here. En este caso vamos a tener dos fases, porque va a estar a cargo de Marco Stefanini, que es fundador y CEO de Globant, Stefanini IT Solutions. Lo que es la introducción. Va a ser la primera fase, la introducción, que va a ser Marco, que ya está listo con nosotros aquí. Y luego, cuando él haga la presentación, viene un panel espectacular que va a estar integrado por Augusto Fabozzi, que es vicepresidente senior de Multipaís Sur de Oracle, Luis Fernando Padilla, gerente general de IBM Consulting para América Latina, Marcos Grilanda, que es vicepresidente y gerente general para América Latina de Stefanini IT Solutions, y también, obviamente, quien está a cargo de la introducción, Marco, también va a participar del panel, moderado por Patricio Pagani, CEO y fundador de Black Puma. Les pido un aplauso para todos ellos y nos adentramos entonces en la introducción, que va a ser la primera parte. Gracias. Olá, buenos días. Primeiro, queria agradecer, obviamente, a invitação para este evento tão importante. E também queria fazer uma introdução sobre IA. É um tema que eu considero extremamente relevante. É um tema que talvez seja muito parecido, muito cercano à importância de uma internet, por exemplo, e lejos, obviamente, muito mais importante que alguns movimentos que sabemos que em tecnologia, às vezes, há muito vapor e, às vezes, não todos os movimentos são importantes, né? Como tuvimos no passado, o metaverso e outros, ou, às vezes, alguns movimentos que são mais de nicho, como o blockchain, por exemplo. Então, IA claramente é algo muito importante. Outro ponto importante é que todo movimentos de tecnologia há momento de hype, ou seja, há uma expectativa demasiada, sim? E obviamente depois dessa expectativa demasiada há uma certa frustração e depois se acomoda e se posiciona como algo importante. Então, dependendo do país, dependendo da indústria, está em pontos diferentes dessa curva, desse gráfico, sim? Pero claramente acá é um painel que é importante nós discutirmos, então também não vou adiantar muito os temas, sim? Pero é importante acá, para Stefanini, nós temos 37 anos de empresa, já passamos por tantos movimentos importantes. Empecei com o mainframe, aqueles grandes computadores IBM, sim? Com tela verde e tudo. E já passei por microcomputadoras, por internet, por transformação digital, movimentos de RP e agora IA, sim? E é a primeira vez que, para nós, do Grupo Stefanini, nós estamos já bem posicionados antes de começar a aula, porque já trabalhamos com IA há 14 anos, sim? Para mim, IA é algo que muitos falam sobre eficiência, sim? Que é, obviamente, algo muito importante. Então, estamos falando sempre, é mais destacado esta parte, mas há outras frentes tão importantes quanto,
como, por exemplo, a parte mais externa, né? Quando falamos de personalização, de movimentos de entender o mercado, principalmente empresas de B2C, sim? E, por último, talvez algo menos explorado é como fazer negócios disruptivos ou distintos que IA agora se proporciona, que antes não era importante. Esse é um ponto. Outro ponto que me gostaria de falar seria que agora ChatGPT hizo duas coisas muito importantes quando apareceu em novembro de 2022. A primeira, obviamente, é um motor muito mais potente que nos permite fazer coisas distintas e, obviamente, acelerado. E agora há outros LLMs, vários, que fazem uma, vamos chamar assim, uma corrida muito forte, obviamente, para esse tipo de melhorar todos os algoritmos e tudo. Pero há outro ponto muito interessante, que é vamos chamar assim, a popularização de que se chama de automação. Porque muitas automações já estamos trabalhando há muitos anos, como o próprio Stefanini há 14 anos. Há vários tipos de automações, mas nunca foi tão popular, ou seja, não havia um apoio, principalmente dos líderes de negócio, que era importante o tema. Então, para mim, tão importante como ter um motor potente, também para mim é importante esta popularização, ou seja, como é algo muito sencillo de hacerlo, sim, um prompt é muito sencillo, as pessoas, mesmo os líderes que não têm afinidade com tecnologia, conseguem usá-lo. E isto abriu a cabeça. Então, há hoje uma certa pressão de board, de C-level, para exatamente aplicar a IA. Tem um lado bueno, que obviamente há vamos chamar assim, um apoio, né, um sponsor para este movimento, mas há outro um pouco complicado que temos que tomar cuidado, talvez podemos falar acá, que é não implementar IA por uma moda. Sim? Então, recuerda que sempre os prompts é muito fácil fazê-lo. Mas importantes são as perguntas que tu vai fazer para IA. Que é o mesmo caso de nosso negócio acá em IA. O que queres fazer com IA? O que queres fazer com automação? Que tipo de negócio queres mirar ou que tipo de eficiência está mirando? Esta é uma pergunta muito importante. Então, este é algo que devemos ter um pouco de cuidado, sim? E que vai depender muito de leadership, entender todo esse movimento. Porque muitas delas, vamos chamar assim, das barreiras ou dos obstáculos de implementar automação em general, que inclui IA generativa e outros muitos, é o que vamos fazer com isto? Qual é o plano de negócio por detrás? Sim? E não apenas solamente por querer IA, por implementar IA, né? É muito distinto de querer implementar IA, é comprar Copilot da Microsoft. Eu não tenho nada contra Copilot da Microsoft, mas isso não vai mover a companhia. Pode ser até interessante para experimentar todos os usuários ou para um apoio de uma ferramenta como end user, ok, mas não vai cambiar sua empresa a ser grandes movimentos com Copilot da Microsoft. Então, esse claro entendimento é importante. Ou seja, o grande obstáculo não é técnico acá, por incrível que pareça. O obstáculo é de change management, de leadership. Como vamos trabalhar em um mundo de negócios ou mesmo em termos de sociedade com algo poderoso para nos automatizar, que na verdade nos vai melhorar inclusive nosso perfil profissional e tudo mais, ok? Então, essa é um pouco a introdução que queria ser como IA. Eu sou, já percebido, eu sou uma pessoa favorável. Obviamente, como todos grandes câmbios, há ameaças e há oportunidades, e claramente, obviamente, em minha opinião, há muito mais oportunidades que ameaças. Estou mirando o meio baixo geno, ok? Então, essa é um pouco a introdução que queria ser nesse tema importante de IA e graças aí por minha invitação, ok? Graças.
Quería pedirles colaboración 30 segundos con un ejercicio. ¿Les puedo pedir que a todos levanten las manos? ¿Levantan las manos? Van a bajar las manos los que no usan en la oficina alguno de los LLMs, ChatGPT, Claude, al menos una vez por día. Los que no lo usan al menos una vez por día, bajan las manos. Los que no lo usan al menos una vez por semana, bajen las manos. Los que no lo usan al menos una vez por mes, los que nunca los usaron. Ok, les cuento que me dio más o menos que un 20% de ustedes los usan al menos una vez por día. Hice este ejercicio hace 3 meses en el Campus Party con estudiantes y empresas de IT. ¿Cuál les parece que era el número? Que al menos lo usan una vez por día. 80 o 90, todos. ¿Sí? Así que, bueno, como dijo Marco, esto se está haciendo más popular, pero no tanto con todos. Mi primera pregunta al panel es el impacto en la sociedad. Marco dijo que era optimista. El resto, ¿son optimistas respecto de esta tecnología? ¿Pesimistas? Y tratemos de marcarlo en el contexto latinoamericano. Bueno, nosotros en IBM somos optimistas y yo personalmente somos optimistas. Tanto por los estudios que de alguna forma muestran la tendencia y reflejan un poco la situación y el interés, como por los proyectos e iniciativas que estamos haciendo con nuestros clientes en Latinoamérica que van en esa línea, ¿no? O sea, hoy hay estudios que muestran que el 80% de las organizaciones, de las empresas encuestadas, ya usan aplicaciones con AI el año que viene. De hecho, nuestro último estudio de líderes mundiales de más de 3.000 empresas que hicimos mostraba que casi 2/3 de los líderes considera que la introducción de AI a la estrategia del negocio es un valor diferencial, una estrategia competitiva, y inclusive en Latinoamérica el nivel de adopción está por arriba de la media a nivel mundial. Entonces soy optimista de que es en ese camino. Los proyectos que se están viendo, bueno, lo mencionaron, fuertemente alrededor de productividad y de eficiencia, con un foco en transformar flujos de trabajo para tener una mayor colaboración de los empleados potenciados con tecnología junto con los digital workers o trabajadores digitales, aprendiendo a colaborar y trabajar de una forma distinta para llevar a nuevos niveles de eficiencia en áreas como finanzas, recursos humanos, compras, administración y planeamiento. También, recién lo decía Marco, ¿no? Hay un fuerte foco en innovación de productos y servicios para mejorar las experiencias de los usuarios y de los clientes. Y por último, creo que también hay un tercer foco bien importante que es en la modernización y en la administración de la tecnología per se y de las operaciones. Entonces, solo como un ejemplo rápido, nosotros en IBM empezamos un programa de transformación interno hace un poco más de 3 años, con todas estas condimentos de transformación de recursos humanos, administración, finanzas, tecnología y demás. Ya hoy llevamos más de 2.000 millones de dólares de beneficios de productividad logrados en este programa. Y solo para poner un ejemplo en el área de recursos humanos, nuestra plataforma que se llama Ask HR o Pregúntale a HR, ya tiene más del 70% de productividad en la organización de recursos humanos y el 97% de las transacciones, consultas que se hacen cotidianamente se hacen directamente con AI en esta plataforma. Y un último caso que me gusta mucho a mí, que es el caso de CEMIC, una empresa de utilities de energía en Brasil, que hace 3 años que estamos trabajando juntos en un programa de toda la transformación de atención a clientes, ya sea canales digitales, ya sea call centers y canales de voz, o ya sea en las sucursales, y que realmente estaba muy enfocado en que hoy tenemos casos de uso ya del 70% son resueltos con inteligencia artificial, sin interacción humana, con mejor nivel de satisfacción de los empleados y que en algunos casos es muy relevante porque en épocas de lluvias, de inundaciones y demás que afectan la zona minera, la capacidad de dar soporte a los usuarios, una empresa de 10 millones de usuarios, es muy relevante. Entonces es un caso que me gusta mucho. Muy bien. Vamos a hacerle foco al tema de disrupción que empezaste a hablar.
Y me gustaría que me comenten de algún ejemplo de modelo de negocio tradicional que ha cambiado radicalmente con la irrupción de esta tecnología. ¿Qué es lo que tienen que hacer las organizaciones para adaptarse a esto y que no los pase por arriba el cambio? Súper. Bueno, gracias por tenerme acá. Un gusto poder compartir un poco lo que estamos viendo como data bricks. En verdad que nosotros somos tan optimistas sobre eso que creemos que todas las compañías van a ser de cierta manera compañías de datos e inteligencia artificial, ¿no? Y vemos que la disrupción está ocurriendo y si esperamos que el mercado pida, ya va a ser muy tarde. ¿Por qué va a ser muy tarde? Porque la capacidad de la inteligencia artificial dobla a cada 18 meses. Entonces los ciclos se están acotando, los costos se están reduciendo, lo que significa que más compañías puedan adoptar y poder competir sobre eso. ¿Dónde vemos que las compañías están sacando más provecho y lo que tienen que hacer sobre eso? Bien, el principal punto para enfrentar todo eso es ser muy flexible. Tener bases sólidas, pero ser muy flexible porque los cambios van a ser constantes, ¿no? Y para ser flexible, las que están sacando más provecho de todo eso son las que están manejando sus datos con los datos de inteligencia artificial general. O sea, los LLMs, los ChatGPT, cloud de la vida, pero también utilizando su dato interno, ¿no? Tres cosas fundamentales sobre eso. Uno es poder hacer una unificación de esta data, ¿no? Esas compañías de ustedes potencialmente tienen decenas de sistemas con islas de datos que no se están conectados. Entonces es muy difícil sacar provecho. Dos, tener un sistema de gobierno de datos muy robusto. Porque eso es lo que va a permitir saber quién accesa, cómo accesa, por qué accesa y lo que está haciendo ahí adentro. Y el tercer es ser escalable adentro de estas capacidades. Vemos compañías, si miramos, por ejemplo, en oil and gas, como ExxonMobil, haciendo toda la parte de mantenimiento de maquinario, donde los ingenieros lo hacían, los reportes manuales, pusieron con lenguaje natural la extracción de toda esta información y ponen con inteligencia artificial para poder predecir cuándo estas máquinas van a fallar. Halliburton hizo lo mismo con sensores. Si tomamos Shell, tuvo el manejo de un inventario de spare parts de más de $1.000 millones. ¿Cómo equilibrar eso alrededor del mundo para que no falte donde tiene que estar y que no sobre donde no puede faltar? Entonces, los casos ya están ocurriendo. El gran tema acá es mantenerse flexible para el cambio constante. Bien, dándole una vuelta de tuerca, pensando en la automatización y en la responsabilidad de ese proceso, si a medida que pasa el tiempo le damos la responsabilidad a las máquinas, a la inteligencia artificial, por tomar cada vez más decisiones, ¿dónde queda la responsabilidad del usuario y cómo nos aseguramos que a medida que las decisiones son de más riesgo, tenemos que seguir involucrados como humanos o podemos dejarle tomar esas decisiones a las máquinas? Sí. Yo pienso que es un proceso de madurez, ¿sí? A lo largo de tiempo. Por ejemplo, Marcos habló sobre sistemas predictivos, ¿no? Entonces, normalmente los sistemas predictivos na área industrial son muy importantes porque obviamente te evalúa un histórico y te da información para el líder tomar una decisión, ¿sí? Então, isso é super importante do ponto de vista de eficiência operacional, do ponto de vista de segurança, porque principalmente a indústria pesada sempre tem risco de segurança mais grande, também a parte ambiental. Então, temos casos vários que, por exemplo, para evaluar se há vazamentos de mineroduto, oleoduto, você tardava uma semana para evaluar todas as estações e agora em segundos se percebe. Então, esse é um pouco preditivo. Quando vamos para prescritivo, já é um cenário mais maduro, sim, uma madurez mais alta, onde os sistemas já estão muito bem treinados e maduros, que permite que o sistema tome as decisões. Sim? Ou seja, é algo que se complementa, respondendo a sua pergunta, se complementa humano e máquina, sim? Obviamente, quanto mais informações temos, obviamente podemos tomar uma decisão melhor, sim? Então, esse é um pouco do momento. Então,
normalmente, siempre, grande parte de las conclusiones o de las soluciones son más de augmentation y no de automation. Automation es cuando es todo automático, augmentation cuando hay una supervisión humana. Entonces, por ejemplo, se va toda la parte de IA, acelera mucho el desarrollo, el ciclo completo de desarrollo de aplicaciones. Se automatiza buena parte, pero no todo. Hay siempre el perfil humano trabajando. Pero, obviamente, ao largo de tempo, cada vez vai ser mais automatizada e se permite tomar, vamos chamar assim, decisões em temas mais importantes, né? Então, esse é um ponto importante que vai, ao largo de tempo, vamos chamar assim, vai melhorando. Pero também temos que tomar cuidado. Há casos, principalmente na área industrial e áreas que são muito conservadoras, um pouco que falei sobre change management e mindset. Quantas vezes se inverte milhões de dólares em si? Ou às vezes não tanto, porque normalmente, só um parênteses, normalmente as inversões em IA não são tão caras, não são largas e o retorno é muito rápido. Pero muitas vezes, obviamente, normalmente não, sempre necessita uma atenção, um sponsorship muito forte, ¿sí? Pero temos que tomar cuidado que muitas vezes invertimos, pero as pessoas não usam. Vou dar dois exemplos. Por exemplo, que seria gestor, gerente de uma indústria, numa planta industrial, que tem sistemas que já invertiu em termos de data e tudo, pero quando vai tomar sua decisão, toma a decisão porque sempre tomou daquela maneira e não baseado em dados. Isso é muito comum. Ou seja, era melhor não invertir. É duro para mim de tecnologia falar isso, mas é a verdade. Então, outro ponto que aconteceu com o próprio Stefanini, nós, os primeiros clientes que implementamos toda a parte de desenvolvimento de sistemas numa grande montadora norte-americana, e obviamente tivemos que medir muito, e a princípio todos estavam usando IA. Pero depois de 2 meses percebimos que os juniors estavam com performance muito melhor que os seniors. Por quê? Os seniors não estavam usando IA. Falavam que usavam e não usavam. Então, vocês têm que tomar cuidado com essa parte de estatística, sim? Porque todas as empresas falam que estão usando, mas estão usando para quê? E qual é o resultado? Sim? Então, esse é um pouco o cenário que queria destacar. Então, não vejo tanto essa diferença, eu penso que é uma complementariedade. Bien, quisiera profundizar un poco lo que hablabas y meternos un ratito en el tema de las barreras a la innovación y a la implementación de esta tecnología, sobre todo en la industria pesada. Nosotros tenemos clientes en distintas industrias y nos da la impresión de que la industria pesada está retrasada entre 3 y 5 años de lo que están haciendo en la industria financiera, bancaria, farmacéutica, etcétera. ¿Se les ocurre por qué? Porque es más difícil para la industria pesada este cambio que para las otras que empezaron antes y ya están más avanzados. Bueno. A ver, yo creo que estas barreras que estabas mencionando, en general están en todos lados. Creo que en otras industrias las afrontaron un poco antes porque son más core de sus productos y servicios, como entidades financieras, telecomunicaciones y demás. Pero varias de las barreras son, creo que es las aplicaciones y las organizaciones en silos que dificultan ese cambio organizacional de tener todos una estrategia de AI común que sea across de la organización. El otro tema creo que muy importante es el tema de los datos. Así como se puede comentar de que creo que en los grandes modelos fundacionales, LLMs, públicos, más propietarios, por ahí probablemente debe estar el 90% de la información pública que está en la web. Cuando uno va a los modelos fundacionales que tienen las organizaciones que ya están experimentando, no debe haber ni el 5% de la organización de los datos en esos modelos, ¿no? Entonces, el depurar, preparar, administrar los datos y poder subirlos a los modelos fundacionales es otro de los puntos. El tercero es el tener el talento preparado, y hablamos un poco ya bastante levantando la mano y demás, sobre
muchas de las organizaciones con las que trabajamos hace un año tienen roles que hace un año no tenían, o están viendo que van a necesitar desarrollar capacidades, conocimientos para el día a día que tienen que ir incorporando. Entonces hay todo un tema de la capacidad del talento y el entrenamiento que es fundamental. Y por último, Marco lo comentó al principio, los proyectos en general no son exitosos, o sí son exitosos por la tecnología, sino por el cambio y por la adopción y que sea parte de la estrategia desde el management hacia abajo de que se quiera adoptar, porque finalmente ese es uno punto. Y yo creo que esos son, digamos, en general las barreras que hay que ponerle foco para acelerar la adopción y mantenerse optimista en que va a lograr los niveles de productividad que se están viendo ya. Marcos, vos querías agregar, sí, dale. Se me permite complementar, duas coisas eu penso que é bem específico para manufatura, principalmente pesada. Todo o ciclo de transformação digital, e eu vejo, eu miro IA como um acelerador da transformação digital, todas as indústrias, os negócios que são mais cercanos do cliente, do consumidor, são onde tem mais impacto da transformação digital, portanto, tem que ser mais, obviamente, se involucrar e invertir mais. Quanto mais lejos, menos. E, obviamente, na indústria pesada é mais lejos do consumidor. Então, seu impacto é quase nada, tanto assim que falamos sobre transformação digital para eles, é solamente eficiência operacional. Então, é um pouco o panorama da indústria. Sim? Esse é um pouco mais estruturante. E outro ponto que é importante em termos de la parte industrial, que é o seguinte: praticamente IT e OT sempre foram separados, ok? OT seria a parte de IT em la planta industrial. E sempre quem manejou OT sempre foram os diretores industriais. E sempre de maneira muito descentralizada, sim? Então, cada lugar tem um sistema, uma planta industrial, uma cabeça industrial distinta. Ou seja, diferente de IT, que é um modelo centralizado, que tu não tens um IT por fábrica, né, do ponto de vista corporativo. Tu tens um IT, normalmente um IT é ou no mínimo país ou global. OT não, é por planta industrial. E é claro, essa pessoa, diretor industrial, não é experto em IT, ele é experto em produzir minério ou outro tipo de commodity. Então, normalmente estão muito defasados. Agora, as empresas de indústria pesada estão unificando, mas isso toma tempo. E uma coisa muito interessante, uma vez ouvi de um CFO, que estava muito enojado de fazer esse movimento, porque a princípio não traía nenhum benefício e só gastar mais plata. E por quê? Porque os sistemas estavam muito viejos. E para poder, obviamente, integrá-los e automatizá-los, tinha que fazer upgrades. E isso custava muita plata. Mas, obviamente, pode ter o benefício. Então, há razões muito claras porque o setor é mais retrasado. Por outro lado, é o setor que pode se beneficiar de maneira brutal de eficiência operacional, porque como gasta muita plata na parte, vamos chamar assim, de industrial, de CAPEX, ele ganha qualquer 2% é muita plata, se paga em meses qualquer inversão de IA. Entonces, para redondear lo que vos decís, la industria está acostumbrada a hacer esa inversión porque es la manera en que funciona su modelo de negocios. Debería animarse a hacer esa inversión en infraestructura para conectar las plantas que están desconectadas para recién después poder construir. Las otras industrias ya las tenían conectadas, con lo cual pudieron empezar más rápido. La respuesta es sí, y más que eso. No es posible cambiar todos los sistemas. Entonces, puede ser como banca, que IBM conoce muy bien, que ellos continúan con sus sistemas antiguos por detrás, en back, y
construíram plataformas de interface e que para hoje os usuários, todos os sistemas de banca são muito modernos, são muito digitais, mas por detrás não é. Então, indústria poderia ser o mesmo. Então, fazer só capas de aplicações que permitem se utilizar dados sem cambiar toda a estrutura de cada planta que demoraría años. ¿Sí? Ok, me gustaría recorrer un poco casos de uso por ahí menos conocidos, casos de uso que les resulten interesantes, pero de los que no se hable mucho. Sí, hay muchas. Todas las industrias hoy ya hay casos de uso, como Marco habló al principio, ¿no? El hype ya pasó, ahora es una cuestión de escala en el GenAI. Entonces, si pensamos, por ejemplo, seguimiento financiero, ¿no? Usualmente las empresas están preocupadas en, uno, crecer el negocio. ¿Y cómo crece el negocio? Usualmente en GenAI con hiperpersonalización, ¿no? Poder brindar una atención distinta al cliente. Y vemos grandes compañías, ya vemos compañías como un Morgan Stanley que está poniendo a la mano de los analistas hacer análisis de sus clientes, no solo por la perspectiva de mercado, que es lo más sencillo que va a pasar financieramente con el mercado, pero con aquella persona específica, redes sociales, costumbres que está haciendo para poder permitir con que haga sugerencias distintas, ¿no? Después vemos como, por ejemplo, proteger la firma, ¿no? Proteger la empresa en el mercado financiero, fraude, ¿no? O sea, cómo permitir con que la inteligencia artificial acote lo que está pasando con fraude. Y el tercer es mejorar la eficiencia. Ahí estamos hablando de los contact centers, los bots. Hoy, gran mayoría de los contact center bots están en inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque contesta muchísimo más rápido y porque ya tiene toda la base de conocimiento adentro. Cambiemos de industrias. Si vamos a healthcare y life science, si vamos al sector de salud, ¿no? También las compañías están preocupadas en mejorar sus procesos, ¿no? Sacar mejor provecho de las hojas, de los exámenes que hay de los pacientes para tener mejor data. O mejorar la red de atención. Y por fin, mejorar la atención al paciente o al cliente, como se podría decir. Mira, un caso súper interesante que hicimos nosotros como Walgreens en Estados Unidos, una compañía que tiene 9,000 tiendas y que hace millones de recetas médicas al mes. ¿Cuáles eran los temas? Uno, tomaban demasiado tiempo, tomaban 48 horas para comprender lo que pasó en las tiendas, ¿no? Y tardaban demasiado por el tema de inventario. Imagina tener inventario para 9,000 tiendas de medicinas, ¿no? Y entonces tenían demasiado tiempo para poder poner el suplimiento correcto de inventario y no daban atención a su cliente. Empiezan a cambiar eso y poner con inteligencia artificial los datos de sus clientes junto con las recetas y pone más tiempo de atención. O sea, pueden decir al cliente qué medicina está tomando, si hay algún riesgo de lo que está tomando, tiene alguna incompatibilidad con alguna otra medicina, o si él puede cambiar con su especialista algo lo que esté haciendo. Resultado, los clientes van mucho menos a las tiendas, pero adquieren mucho más. Y estas dos cosas están pasando porque hay una democratización de la data hacia la punta, ¿no? Que ese es el gran cambio que las compañías que están teniendo éxito están haciendo, es que la persona que está tomando la decisión enfrente al cliente es que tiene acceso a la data. No es usual. Entonces, la mayoría todavía mantiene, como habló Marco, dentro de su área de tecnología y tardan semanas para sacar un reporte, ¿no? Las que están en la vanguardia de eso están poniendo a las manos, democratizando, poniéndole poder en la punta con el analista que lo está haciendo hoy día en lenguaje natural. Ya no hay que tener conocimiento técnico para hacer una programación y sacar un reporte sobre eso. Lo hace preguntas en español o en portugués o en inglés y saca provecho de la data que existe. Les voy a hacer una pregunta que no está acá en la lista de preguntas, a ver qué me dicen. Estuvimos hablando mucho de industria y en el sector público, ¿qué oportunidades se les ocurren que tenemos con esta tecnología? Hay dos preocupaciones. De la misma manera que las compañías están preocupadas, las compañías privadas están preocupadas en mejorar sus procesos, el sector público también lo está. También está intentando reducir fraudes. Tenemos clientes de gobierno en Latinoamérica que ya están haciendo comparación de todas las facturas electrónicas que hay versus tarjetas de crédito, con la intención de reducir fraudes con relación a eso, para incrementar lo que hay, la receta, ¿no? Entonces, el gobierno también quiere brindar mejor atención a la población. Entonces, el proceso,
el objetivo final es exactamente lo mismo. Talvez para governo, por exemplo, tu hablaste de fraudes, né? Por exemplo, em Brasília as pensões são muito grandes e hoje é aliás, é um grande problema para todos os países, jubilados e pensões. E, obviamente, há muitas fraudes. E é uma quantidade de dados impressionante. Então, claramente, é um ambiente que já poderia ajudar, né? Outra parte é back-office. Todo governo normalmente é muito burocrático, né? Muito back-office, tanto a parte do justiça como governo em geral. E aí, claramente, já é algo muito potente para documentos. Então, poderia ajudar muito nesta parte de back-office de governo, tanto burocrático, justiça, principalmente. Então, principalmente governos latinos que têm uma tendência de ser muito mais burocráticos. Então, há uma grande oportunidade. Mas o problema é mais a cabeça dos líderes de se involucrar com esse. Muitas vezes, determinados sistemas políticos não são muito enfocados em eficiência. Então, isso acaba não ajudando muito esse tipo de projeto. Mas, claramente, há oportunidades enormes, ¿no? Si nos ponemos a pensar, si acá de la audiencia no empezaron o están empezando, algunas apuestas a corto plazo, ¿a dónde apuntarían? Sí. A ver, yo creo que hoy ya estamos en una etapa de escalar, ¿no? Ya la etapa exploratoria ya pasó, con lo cual las organizaciones están buscando escalar y para eso el foco está en los casos de uso que tienen mayor retorno de inversión, ¿sí? O sea, yo hace un rato comentaba, pero las áreas de la posibilidad de repensar los flujos organizacionales y de trabajo para tener talento de personas potenciado por tecnología, colaborando y trabajando con agentes digitales para repensar los procesos de trabajo en las áreas de finanzas, de recursos humanos, de compras, de administración, los back office que él comentaba. Hay realmente, es el área natural donde hay mayor productividad y retorno de inversión. También en el área de atención a clientes por la capacidad de producir una experiencia para los usuarios muy diferente y también en el área propia de tecnología y operaciones para modernizar y administrar todo el área. Segundo es, hace un año atrás en este mismo foro hablábamos un poco sobre la discusión sobre los LLMs y decíamos en IBM que veíamos los modelos fundacionales yendo a, como fue en cloud, más multi-modelos y una combinación y que sean abiertos. Yo creo que esa discusión ya se acabó. Ya en general se está yendo a arquitecturas abiertas que permita una mejor colaboración para mayor agilidad en mantener y cargar los modelos fundacionales. También una combinación de modelos más grandes para temas generales, pero con modelos específicos de una área que permitan varias cosas. Uno, proteger mejor la información, ser una diferencia competitiva para las organizaciones porque finalmente la información es la que da una respuesta que me representa a mí como organización. Y tercero, porque el costo de inferencia tiene que ser más económico, que todavía es caro. Y por último, yo diría que ya avanzando desde los asistentes hacia el mundo de los agentes, invertir en desarrollar el talento que aprenda a trabajar en esa combinación de personas que trabajan potenciadas todos los días por una plataforma, por un asistente y demás, y que colaboran y que ordenan a agentes que cada vez son más autónomos, que combinan tecnologías de inteligencia artificial con automatización. Hoy la inteligencia artificial sin automatización no se ve y que en realidad también a manejar los datos y cómo los entreno para que sean mucho más seguros, confiables y productivos. Les voy a hacer la última. Es una pregunta que me hizo un amigo que tiene que tomar decisiones estratégicas del nivel de compro o no compro compañías todo el tiempo. Y estábamos hablando
de si le puedo pedir a la inteligencia artificial que me ayude a tomar esa decisión. ¿Qué les parece? ¿Me sirve para ese tipo de decisiones estratégicas o no? Yo hace poco estaba... nosotros tenemos en IBM una plataforma que se llama IBM Consulting Advantage, que todos nuestros consultores en el mundo la utilizamos. Tenemos más de 2.000 asistentes ya disponibles para todas las actividades, desde desarrollar una aplicación, hacer pruebas, a yo que tenía que discutir sobre la entrada en un nuevo mercado de Latinoamérica en un área específica. Y la realidad es que usándolo yo el fin de semana para preparar esa charla, por un lado hice la prueba de que me lo prepare solo, hice yo mis apuntes con mi experiencia y la verdad que terminé preparando una presentación híbrida donde el aporte de datos, de insights que me dio, inclusive algunas correcciones de algunos puntos que yo quería, pero que me dio mucho más datos sólidos para sustentar o cambiar, creo que es la forma de abordarlo. Con lo cual la respuesta es sí, pero sin suplantar la decisión humana, sino colaborativamente para potenciar esas decisiones. Minha opinião, por exemplo, quando tu vai preparar um estúdio ou uma apresentação como o seu caso, eu concordo contigo que ele traz muitas informações valiosas e depois, é claro, aí, como tu hablaste, obviamente formatamos al final nuestro concepto. Pero para aquisición, disculpe, hay alguna cosa que hasta hoy no es posible por IA, que es una visión más emprendedora, un feeling de negocio. Entonces, el máximo podría traer informaciones que para se basear una decisión, pero la decisión es personal. Si es visión de, tú mira un mercado, mira una oportunidad, entonces tenemos que tomar cuidado, no sustituir todo. Entonces, funciones más básicas, de automación, de volumen, perfecto. Pero decisiones de alto nivel no podemos dispensar de la persona. Me río por lo bajo porque fue la misma respuesta que le di a mi amigo. Bueno, les agradezco y les pido un aplauso para el panel. Muchas gracias a nuestros expositores. Great speakers indeed. Nos queda un panel más y vamos a comer. One more panel and lunch time. One more panel and lunch time. Let me see what's coming. Oh, this is great. This is great. Next session before lunch. Cultivando el futuro. Ya están listos nuestros panelistas que van a compartir visiones claves sobre este tema que tiene que ver con los sistemas alimentarios, ni más ni menos, con modernizarlos, con encontrar un equilibrio sustentable para la seguridad alimentaria. Y se preparan para ingresar a nuestro panel a Alejandro López, director de sostenibilidad de Adecoagro, Mariana Gallo, sacerdote, gerente general de Argentina y Uruguay de PepsiCo, y el gobernador Martín Yarlora, gobernador de la provincia de Córdoba. El moderador, en este caso, es la moderadora Manuela Tobías, reportera de Bloomberg. Un aplauso para ellos y mientras tanto seguimos los videos.
Ok, perfecto. Bueno, somos el último panel antes del almuerzo, así que sabemos que hay hambre, pero creo que se viene una charla muy interesante. Y empezamos un poco por este tema de sustentabilidad. Venimos de una sequía en 2023 importante, hubo inundaciones en el sur de Brasil, ahora en Bahía Blanca, que vimos un poco el impacto que puede tener los efectos del cambio climático. Y entonces quería empezar así como modo de introducción, qué están haciendo sus empresas y también su provincia para proteger y prevenir también un poco estas tragedias del cambio climático. Empezamos con Mariana. ¿Empiezo yo? Bueno, Dale. gracias a todos por la invitación. Bueno, nosotros desde PepsiCo creemos que somos un eslabón que tiene que ser y tiene que dejar en la sociedad una huella positiva. Suena una frase muy linda, pero atrás hay procesos, medidas, lo que no se mide no se mejora, y programas. Entonces nosotros, en el caso nuestro, desde que ponemos una semilla de papa en los campos argentinos, importamos concentrado de la zona franca de Colonia hasta que las papas fritas y la Pepsi terminan en los hogares de los argentinos. En todo ese proceso buscamos tener eficiencias y que el impacto en el medio ambiente sea positivo. Y ahí tenemos un montón de mediciones, uso de agua potable, uso del riego eficiente y consciente. Y en cada eslabón, hasta que llegas al consumo final, hay objetivos y objetivos de mejora. Algunas veces requieren inversiones y nosotros nos autorregulamos mucho para que invirtamos de la mejor manera para llegar a estos objetivos. Le decía al gobernador que la planta Córdoba ganó un premio a la calidad y al uso también de agua, y esas son las cosas que también hay que mostrar y hay que saber contar a la sociedad para que otras empresas se copien, ¿no? Ya sean grandes empresas o pymes. Somos un eslabón y el eslabón siempre tiene que ser positivo. Y no es nosotros solos, es nosotros con los gobiernos nacionales, provinciales, con otras empresas y con toda la cadena de valor. Bueno, primero agradecer la invitación. Me parece muy importante, justamente hablábamos con dos empresas que trabajan en sustentabilidad. Porque cuando las empresas entienden lo que está pasando, yo claramente tengo un compromiso a favor del ambiente. Creo que el mundo está sufriendo claramente las implicancias de no cuidar el ambiente y los cambios de clima y muchas otras cosas que están sucediendo tienen que ver con eso. O sea, nosotros seguimos con la Agenda 2030 y seguimos en el cumplimiento de los ODS. De hecho, somos líderes en economía circular. Para mí es un gusto compartir el panel con dos empresas que creen en la sustentabilidad, porque lo que hacen también es, frente a sus proveedores, también traccionarlos en ese camino, ¿no? Que tengan trazabilidad en los alimentos, que tengan medio de huella de carbono. Yo creo que las empresas tienen mucho para hacer y para aportar. Creo también, para en pocos minutos, ¿no? Hablar o tocar los tres tópicos, entender que el cambio climático viene también es generar políticas en ese sentido. Si uno cree que eso no existe, bueno, te quedás esperando y crees que el régimen de lluvia es el mismo, que no han cambiado los regímenes de lluvia, que no han cambiado los factores climáticos, no haces nada. Primero, comprender que existe, como comprendemos nosotros, y eso, diseñar políticas. Por ejemplo, uno en materia de agro, ¿qué es lo que está pasando? Y bueno, tenemos que empezar a trabajar con el sector privado y con los productores en los consorcios de canales. Porque vas a tener etapas, nosotros teníamos un régimen de lluvia semiconstante, y lo que está pasando es que no, el cambio climático te varía. Entonces, te tenés que preparar para dos cosas, para sequía e inundación. ¿Cómo te preparas para sequía e inundación? Y necesitas inversión en infraestructura. Primero, canales, para que cuando llueva, o pulmones pluviales, si querés, que son grandes lagunas de contención de agua, para que cuando llueva no quede el agua en los campos, perdiendo la cosecha, sino que tengas canales por donde el agua pueda derivar o donde acumular esa agua. Y segundo, toda la potencialidad que Argentina tiene en materia de riego subterráneo, ¿no? Empezar a utilizar y empezar con un programa
incentivando el riego de los campos. En un momento, uno cuando sobrevuela la Argentina, uno lo puede ver, vas a ver muchos campos y vas a empezar a ver los campos redondos, pasar de campos cuadrados a redondos. Ya en el mundo la técnica redonda no es ahí, se puede regar todo, pero es muy fácil visualmente para los que están acá. Sobrevuelen un país y vean cómo tienen sus campos. Si vos los tenés redondos, significa que tenés pivot de riego. Vas con cómo ha mejorado la genética en materia de semillas, que son más resistentes a los cambios climáticos. Más riego, podés resistir la sequía. Reconocer esto también es empezar a entender que tenemos que tener políticas de trazabilidad. Y entender el cambio climático y entender la sustentabilidad es entender también que tenemos una gran oportunidad también de crear negocios o de perderlos. Porque el tren del mundo no va a esperar. Que nosotros seamos negacionistas o alguno sea negacionista, lo único que va a hacer es atrasar. Porque el mundo va a ir en ese camino, ni hablar del mundo europeo. Entonces, cuando le tengamos que proveer alimentos, te van a decir, oh, ¿tenés trazabilidad? No. ¿Tenés huella? ¿Mediste la huella? No. Perfecto. No es un mercado que vas a perder y ustedes lo saben bien. Sí. Entonces, esa negación nos va a costar la pérdida de mercados. Ya no preocupados claramente por qué obra hacemos con la sequía o el riego para que el cambio climático afecte menos la producción. No estar en la sustentabilidad va a ser mercados a los cuales no vamos a acceder el día de mañana. Y los países de al lado nuestro juegan, ¿eh? No es que están quedados en el tiempo. Miremos lo que está haciendo Uruguay, para dar un ejemplo, cómo está avanzando en trazabilidad, en medio de huella, inclusive en materia de ganado, con los chips, con los famosos chips, para poder medir. Bueno, me fui un poco del tema, pero quería tocar 3 tópicos y creo que hay que hacer estas obras, hay que trabajar en conjunto con los productores, hay que trabajar en las cuencas, en la sustentabilidad, en las buenas prácticas agropecuarias. Y lo que están haciendo las empresas es traccionar en el buen sentido. Y bueno, las 2 empresas que tengo aquí al lado son 2 empresas que tienen grandes compromisos ambientales, así que para mí es un gusto. Alejandro. Gracias, Manuela. Bueno, primero agradecer por esta invitación. Es un placer para nosotros poder compartir lo que hacemos, nuestra experiencia en el mundo de los alimentos y energías renovables. Coincido con lo que decían Mariano y Martín, y por ahí refuerzo un poquito la definición de sustentabilidad de nosotros. Es una forma de hacer los negocios basada en 3 pilares. El ambiental, el social y el económico. Y tiene que estar el económico. Si no está el económico, no es sustentable. Ningún negocio es sustentable. Entonces, nunca tenemos que olvidar esos pilares. Y en función de eso, todas nuestras actividades, nuestros negocios que llevamos adelante, por suerte, es natural en nuestro negocio la sustentabilidad, porque nos permite ser más eficientes. Usar mejor el agua, usar mejor la tierra, usar mejor la energía, producir más por unidad de recurso utilizado, sea tierra, agua, cualquier otro insumo. Entonces, lograr esa productividad es lo que nos hace más eficientes económicamente y más sustentables. Esa es la sustentabilidad que entendemos nosotros. Viene por ahí, está embebida en nuestro negocio. Y ahí salto a lo que decía Martín. Cuando vos sos eficiente produciendo el cultivo, el producto que sea en el mejor lugar, utilizás menos recursos para producir esa cantidad de alimentos y terminás siendo competitivo. Y entonces podés ir a competir a otros mercados. Obviamente tenés que demostrar o contar cómo haces esa producción y contar la sustentabilidad totalmente trazable. Eso hay que hacerlo, coincido con Martín. Pero ya es un valor que tenemos, por lo menos en el agro argentino y particularmente en nuestra empresa que estamos trabajando esto desde que empezamos hace 20 años, lograr sintonizar la eficiencia con la sustentabilidad nos da competitividad al final del día. Nos permite tener mejores productos, acceder a mejores mercados, convencer al cliente porque le podemos mostrar toda la historia para atrás, toda esa trazabilidad que tenemos desde el alimento que producimos en la pampa húmeda, al que se los damos a las vacas, que los llevamos a procesar en las plantas de Córdoba y mandamos ese producto, esa leche totalmente trazable a mercados internacionales. Y ahí es donde está para nosotros la sustentabilidad totalmente ligada a la rentabilidad del negocio y la competitividad que nos da para poder llegar a esos mercados. Y respecto a la parte de cambio climático,
Me encanta que estemos hablando de lluvias. Como productores primarios estamos todo el tiempo hablando de lluvias, capaz que somos muy aburridos, porque si llovió mucho lloramos, si llovió poco lloramos, si llovió tarde lloramos, si hace frío. Nuestro negocio es a cielo abierto. Estamos totalmente expuestos al clima, totalmente expuestos. Entonces, hemos sufrido tormentas antes que el mundo inversor empiece a hablar del cambio climático. Hemos sufrido sequías, inundaciones y tormentas. Se evidencia una tendencia en la mayor frecuencia, es verdad, hay que pensar en prepararse, hay algo que se puede hacer a nivel predio, a nivel lote, lo que preguntaba Manuela, sí, trabajar en riego, trabajar en algún drenaje, trabajar en alguna obra para minimizar esos impactos, trabajar en desarrollo de semillas que aguanten ese cambio climático o lo toleren de alguna manera, aunque sea, pero después está a nivel ya los gobiernos, los que pueden pensar infraestructura zonal, porque el tema del clima es algo zonal, no es predial, no es que me pasa a mí y al de al lado no. Pasa en una zona, entonces ahí tenemos que pensar juntos, con la parte pública, cuáles pueden ser las alternativas para mitigar estos temas. Los dos mencionaron inversión en infraestructura y me parece que esta última tormenta un poco reabrió la cuestión de la obra pública y sobre quién recae el sector público, el privado, también un poco nación, provincias. Por ahí vamos a empezar con Martín. ¿Qué rol le ves al gobierno cuando se habla de la inversión en infraestructura? Yo primero empezaría, ahora hay una discusión de infraestructura sí, infraestructura no. Para mí estamos tan mal que tenemos que rediscutir lo obvio, ¿no? Sería una frase como para poner el concepto. Un día le preguntan a Kennedy en Estados Unidos si Estados Unidos era rico y por eso había hecho infraestructura. Y Kennedy dice, no, hicimos infraestructura y por eso somos ricos. Vos podés pensar que la infraestructura es la madre del desarrollo. A un lugar donde no podés llegar, no tenés electricidad, no tenés gas, no tenés nada, ¿quién va a invertir? No podés hacer nada. Tenés que llevar toda esa infraestructura para hacer. Después, claramente, es un trabajo entre privado y público. Si vos tenés un privado que lo puede hacer en buena hora y potenciar esa inversión privada. Ahora hay lugares de alto riesgo o donde no hay determinada cantidad de personas en un momento, donde hay determinadas inversiones que lo hace lo público o no lo hace nadie. En muchas. Entonces creo que hay que trabajar lo privado y lo público con un plan de gestión. Ahora, negar la relación de infraestructura con desarrollo es prácticamente no conocer el desarrollo. Y el desarrollo con el empleo. Entonces, para nosotros es muy importante tener un programa y en donde pueda hacerlo privado. Nosotros en Córdoba potenciamos la actividad privada, trabajamos en conjunto con lo privado, pensamos que gobernar es generar trabajo y lo privado es central. Ahora sabemos que el privado no puede estar en todos lados. Él recién daba un caso claro. Yo voy a hablar de una experiencia. Nosotros teníamos el sur de Córdoba inundado. De hecho, hubo una vez un gobierno que fue y le planteó, cuando tenían todo el campo inundado, ¿por qué no se dedicaban a la piscicultura? Casi lo mata la gente, imagínate. Decían, che, es como, o sea, es gracioso, pero ha pasado. ¿Qué pasó hoy? Estamos hablando de miles de hectáreas. Las canalizamos. Y lo que antes estaba bajo el agua, hoy está bajo la producción agropecuaria. No solo eso, sino que vengo el otro año, una vez canalizada, quedó el campo, es una zona ganadera, pero el agua era de baja calidad. Hicimos el acueducto ganadero, tal vez, naturalmente, el más grande que se inauguró hace poco, pero debe ser uno de los más grandes. Y hoy puede multiplicar por 3 la producción. Y eso lo hizo el gobierno provincial. Entonces, claramente, una infraestructura de canales y una infraestructura de cambio de calidad de agua nos va a llevar a mejorar y a triplicar la producción de la zona. Lo que antes estaba bajo el agua, hoy está produciendo. Ese es el valor de la infraestructura. A veces lo puede hacer un privado, pero es muy difícil pedirle a alguien que está bajo el agua, tapado su campo, endeudado por la deuda de la cosecha anterior, che, ¿por qué no me financiás un canal? Te va a decir, escúchame, fíjate cómo vamos al banco y me das una mano para pagar lo que debo. Bueno, ahí hay que actuar. No podés, tenés que actuar. Entonces, quiero hacer una parte. A veces, cuando vos hablabas de la Bahía Blanca, ¿no? Digo, bueno, uno hace infraestructura, fue intendente 2 veces, para situaciones normales, a veces están las situaciones.
y habrán visto inundaciones en cualquier parte del mundo cuando sobrepasa. Nada está preparado para una situación extraordinaria. Ahora, cuando se da la situación extraordinaria, tenés que ir y dar solución. ¿Qué le podés pedir a un pueblo que está tapado por el agua, que perdió absolutamente todo, más que una ayuda provincial, municipal y nacional? Cada uno con los distintos eslabones, todos trabajando y poniendo recursos para volver a la normalidad y poder reinstaurar la vida de ese pueblo. Entonces, ese es el pensamiento. ¿Cómo se financia? Bueno, por ahí quieren sumar algo los otros panelistas. ¿Cómo se financia justamente en un contexto donde, como dice el presidente, no hay plata? ¿Cómo llevas a cabo esas inversiones de infraestructura hoy día? Una cosa es lo conceptual y otra cosa es lo coyuntural. Si lo conceptual es, estamos de acuerdo que la infraestructura tenemos que trabajar sobre lo privado y lo público, ¿nos genera desarrollo o creemos que la infraestructura no genera desarrollo y no es necesaria? Bueno, hay un tema conceptual, yo ya lo expliqué antes, por lo menos mi concepto. El otro tema es que coyunturalmente vos podés estar en un problema y que naturalmente si no lo podés hacer, bueno, no lo podés hacer. Lo que no puede ser es eterno. Porque cuando uno habla de infraestructura, a lo mejor ahora lo vinculan mucho a rutas. Vincular a la luz, vincular al gas, vincular lo que va a pasar con los ferrocarriles, vincular las obras nuevas o el mantenimiento. Entonces, el programa que tengas, no podés estar eternamente inmóvil, porque eso te va a originar que cuando se reactiven determinadas industrias, ojalá Dios quiera rápido, una ola de calor, no tengas luz, porque tenés que pensar en la generación de luz, en el transporte y la distribución. Tenés que pensar en lo que va a pasar con el gas. Vaca muerta, hermoso para recibir inversiones. Estamos construyendo la posibilidad de sacar, porque si no vas a comprar un terreno que no vas a tener dónde sacar el gas que producís. Entonces, tenemos que construir rápidamente, pensar en las dos cosas. Tenemos una oportunidad que sin infraestructura, ¿cómo la financiás? Todo lo privado que uno pueda. Para eso hay un marco que hay que generarle para que eso privado tenga en el tiempo seguridad, con la historia que Argentina tiene también, ¿no? Porque no es que el privado viene y dice, ay, tenemos una historia atrás, entonces hay que darle muchas más garantías. Yo acompañé el RI para dar muchas más garantías para que puedan invertir en Argentina. Pero tenés que tener un plan y tenés que tener una gestión clara, que se mueva a la par de solucionar los temas macroeconómicos, para mí. También hay créditos internacionales en obras que se pueden usar, que hay en el mercado créditos para obras, organismos internacionales. No es necesario que sea claramente con emisión. Hoy me parece que está claro que estamos buscando la estabilidad con baja de emisión, con superávit para buscar una estabilización inflacionaria que es central, ¿no? No se puede vivir con la inflación que teníamos. Pero a la par, esta discusión de la infraestructura no puede estar estancada. Tenés que operar, vamos a traer inversión privada, vamos a traer créditos internacionales. Parar esto te puede parar el programa de inversión. Y sin inversión no hay trabajo. Entonces, la estabilización macro, sin trabajo, sin perspectiva, con caída del empleo, después no se sostiene. Entonces, tenés que pensar y trabajar en el mismo tiempo en varios lados a la vez. Una preguntita más para Martín. Hablando del crédito internacional, ¿cuáles son las señales que busca la provincia de Córdoba para volver al mercado de capitales, que entiendo que podría ser este año? Sí. Bueno, creo que es muy importante el acuerdo con el fondo. Creo que ahí va a haber una ventana de oportunidad cuando esté esta decisión. Eso va a hacer que pueda bajar el riesgo país y ahí creo que va a haber una ventana importante para poder salir al mercado. Espero, ¿no? No sé, acá hay muchos que a lo mejor están... esperemos que ahí se produzca una ventana que baje el riesgo y que nos permita captar fondos afuera también. Perfecto. Para todos, una pregunta sobre la Por ende, inversión. vamos a acompañar, para dar algún título, Mañana. vamos a estar acompañando lo que es el acuerdo. Lo acompañamos antes también, ¿no? Con gobiernos anteriores. Córdoba tiene... Córdoba tiene nosotros somos una provincia
que respeta la institución, que tenemos seguridad jurídica, que tenemos libertad de prensa y que eso ha permitido que las inversiones, de hecho tenemos 2 empresas con acento cordobés porque invierten en Córdoba, todos los programas de inversión han pasado distintos gobiernos, las leyes nuestras de promoción nunca se han modificado, siempre han sido para mejor. En ese esquema, nosotros tenemos bonos a veces mejor valorados inclusive que los nacionales. No hemos caído en default. Entonces, lo importante en este momento es la certeza de que Córdoba, no solo este gobierno, sino los gobiernos anteriores también acompañamos presupuesto, también acompañamos los compromisos. En este caso, me parece que no acompañar sería poner a Argentina en riesgo, que todo el esfuerzo que se está haciendo volvamos de nuevo para atrás, sería una tremenda señal, mala, negativa. Y esto no solo es bueno para Argentina, es bueno para las empresas también que necesitan fondearse. Y bueno, esperemos que ahí se abre una ventana y que esto verdaderamente sirva para poder estabilizar la economía, salir del cepo, que ustedes saben que es una de las principales. Cuando salís al mundo a buscar inversiones, uno de los principales problemas que tenemos hoy es el cepo, más allá de la garantía claramente de seguridad jurídica institucional, que tenemos que rendir un doble examen por la historia que Argentina tiene. Entonces espero, y por eso acompaño, que esto esta vez sea distinto, ¿no? Que sirva verdaderamente para que Argentina con este préstamo pueda encaminar su economía, bajar la inflación y salir de cepo rápidamente. Ya medio que contestaste mi próxima pregunta, ya te di un... Empezamos con Mariana entonces. La inversión directa extranjera. En este 2024 se habló mucho de Milei en el exterior, pero fue uno de los años con, en realidad, menor inversión en los datos que tiene el Banco Central. Unos 89 millones de dólares entraron. ¿Cuáles son las barreras? Martín menciona el cepo. Las barreras a la inversión que van a permitir ese despego de la economía. Mira, cuando un país está hiperregulado, que tiene capas de regulación, limitaciones cambiarias, eso lo que hace es restringir la inversión. Y si no hay inversión, como dijo Martín, la palabra desarrollo es la palabra justa, crecimiento. Cuanto más controlado tenés, menos crecimiento y desarrollo vas a tener. Entonces, ¿cómo nos miran de afuera? Si no logramos sacar esas capas de la máxima regulación, no va a venir la inversión. Y puede ser que muchos empresarios, o al menos las multinacionales, hay algo en inglés que se llama wait and see, esperemos a ver que esto realmente sea sustentable. Y desde ya que la Argentina es una tierra de oportunidades, lo dicen los números, no lo dice la frase romántica de tierras de oportunidades. Ves lo de Vaca Muerta, ves el litio, ves el agro, ves inclusive la innovación que hay en empresas de consumo masivo y de productos que terminan en la góndola. Es un potencial enorme. Si esas capas se liberan, yo creo que todo el mundo, y a cada reunión que vas de afuera, te preguntan y cómo va, y el cepo. Está todo el mundo interesado y viendo qué va a pasar en Argentina, pero creo que todavía están en este wait and see, esperemos y miremos que las cosas verdaderamente pasen. Si la confianza y los hechos, no relatos, sino hechos, no palabras, empiezan a venir, si yo a mi casa matriz le puedo decir, tengo liberación del cepo, puedo traer maquinaria para productividad, puedo pagarle a alguien normalmente en el extranjero para, no sé, agarrar la línea y traer automatización en la línea. Millones de cosas. Si yo puedo, con hechos, no palabras, a las casas matrices explicar que Argentina está muchísimo mejor en términos de regulación, impuestos, las inversiones van a venir porque el room to grow, ¿no? el espacio para crecer es recontra atractivo. Ves per cápitas en consumo masivo y comparás contra Estados Unidos o países desarrollados o no desarrollados, el crecimiento es impresionante. Y yo creo que de a poco el RIGI y otras cosas van a empezar a hacer que lleguen los dólares y los dólares lleguen con inversión, y eso sinónimo de crecimiento o desarrollo, o sea, ambas cosas. La palabra desarrollo es mucho más completa, pero Argentina tiene que crecer y desarrollarse al mismo tiempo. Bien, Alejandro. Sí, a ver, en nuestro caso,
Nosotros lo que hacemos es focalizamos en los proyectos que tenemos en nuestros negocios y tratamos de explicar bien cuál es la esencia de ese negocio, cómo se genera el resultado, el porqué de los activos, el porqué de la eficiencia, el porqué del resultado. Sí insistimos mucho a potenciales inversores o bancos o lo que sea que vengan a conocer las operaciones. Y traemos gente de afuera, traemos todo el tiempo gente de afuera que vengan a conocer las operaciones. Nosotros estamos desparramados por Argentina y Brasil y Uruguay, pero acá en Argentina en todo el interior, haciendo trigo, soja, maíz por un lado, después arroz por otro y leche, y estamos integrados. Ya tenemos campos por todos lados, plantas, también distribuidas en Córdoba y otras provincias y Corrientes. Ya tenemos una diversidad geográfica interesante y cuando traemos a los inversores, los llevamos a esas plantas en todo el tiempo que nos quieran dedicar. Y ahí ocurre una cosa que es fantástica, porque antes y durante le explicamos el negocio, le explicamos el ABC, cómo se genera, cómo está el resultado, cuáles son las inversiones, cuál es el costo de producción, por qué somos competitivos. Pero después cuando van a las operaciones y conocen la gente en el interior de Argentina, interior de Brasil, y gente que les puede hablar en inglés, porque gente educada, tenemos gente muy educada, muy sofisticada, muy técnica en el interior, por lo menos en mi sector, el que yo conozco, en el agro, y que le pueden explicar mano a mano a un inversor cómo generan el EBITDA, dónde están los costos, dónde está su capacidad de negociación, su poder comercial, los mercados a los que llega, la eficiencia que está buscando en la próxima inversión. Cuando explican en primera persona toda la gente que tenemos en el interior y los inversores se quedan maravillados, no pueden creer, porque eso no lo ven en ningún medio, no lo ven en ningún reporte de un analista, no lo ven en ningún informe financiero. Eso lo ven cuando van al campo, a la planta y ven realmente y entienden la eficiencia y deciden invertir. Y la macro puede ser que ayude en idea, eso ya es problema de cada inversor que esperará o querrá alguna cosa más o distinta. Pero cuando entienden la esencia del negocio, invierten. Y esa es la realidad nuestra, que hemos venido creciendo desde el 2002 a hoy exponencialmente. Arrancamos en cero y hoy producimos más de 3 millones de toneladas de distintos alimentos y energías renovables. Y fue todo así. Alejandro, te tenemos acá, entonces no puedo dejar de preguntarte ¿cómo siguen las negociaciones con la cripto Tether? ¿Qué nos puedes contar de las charlas? Manuela, sabés que por restricciones legales no podemos hacer ningún comentario al respecto, así que paso a la siguiente pregunta. Perfecto, una más fácil tiro. Ya que estamos hablando el cepo, uno de los componentes es del tipo de cambio. ¿Cómo ven actualmente cada uno de ustedes el tipo de cambio sí, para sus empresas y industrias también? Bueno, cuando uno reporta lo que se llaman las empresas P&Ls o cuando tenés que reportar ganancias, muchas empresas, hablo más por las de consumo masivo, han sido un electrocardiograma, ¿no? Un año tanto, otro año tanto, y lo cotizó al blue, lo cotizó al oficial. Se vuelve un poco difícil de explicar y viendo, no sé si más que la coyuntura del presente, creo que si esto sigue así, va a haber una normalización y una estabilización de los márgenes en las empresas de consumo masivo y vamos a poder ser de nuevo referencia afuera y no vamos a hacer estas oscilaciones que es lo que le hace mal a la Argentina o a las empresas argentinas, no poder tener una constancia en los reportes financieros. Y sin duda un tipo de cambio lógico también beneficia el reporte de márgenes y eso lo que hace es que se pueda reinvertir. Vos podés reinvertir en productividad, no es el margen por el margen en dólares, sino la rentabilidad muchas veces significa que un país se vuelva más atractivo para invertir. Y eso es muy importante, y más para las empresas multinacionales que después en el fondo miran el mundo y miran las inversiones y el potencial de crecimiento en función de reglas claras y reglas estables. Entonces, ojalá Argentina, y creo que hay un camino o algunas señales que muestran que esto puede ser así. Mencionaste un tipo de cambio lógico, ¿a qué te referís con eso?
bueno, que esté en el marco de precios internacionales. No te voy a decir el precio del dólar porque no lo sé. No. Digamos, tiene que haber una lógica para que tengas una relación con los países, tus países vecinos y precios globales. Creo que ahí tiene que haber un equilibrio y una lógica. Bien. Alejandro. No, a ver, sí, puede ser que a veces, como decía Mariana, te lleva tiempo explicar algunas cosas que de afuera no entienden, pero nada, volvemos a lo mismo de antes. Lo importante es que entiendan la esencia del negocio, cómo se genera, dónde está la rentabilidad o cómo impacta la inversión en el crecimiento futuro, en la proyección futura. Entonces, tratamos de no dedicarle mucho tiempo a eso, sino a la esencia y dónde podemos crecer, dónde podemos ser competitivos y explicar eso al inversor, al mercado o a quien sea el interlocutor. Ahí es donde me parece que tiene sentido dedicarle energías. Martín. Creo que hay que poner energía hoy en salir del cepo y después empezar a discutir los otros temas. Así que... Perfecto. El consumo y el empleo son para los tres, creo que temas centrales a lo que hacen. ¿Cómo ven el sendero de este próximo año en términos del consumo y sí, que va de la mano con el empleo, ¿no? ¿La hago yo? Empieza. Yo creo que el mundo, ya que estamos en un foro global, está rediscutiendo y gobernar es generar trabajo. Y es un tema que con la irrupción de la inteligencia artificial y todo este cambio de paradigma que hay, porque estamos en otra etapa histórica, es muy difícil generar trabajo, muy difícil generar trabajo. Bien remunerado, bien pago. Creo que en gran parte en el mundo estos problemas que vemos, estas discusiones, fíjense en que algunos se están cerrando en vez de abriéndose, o sea, está todo en búsqueda del sueño perdido de las sociedades en que, bueno, están viendo que no van a estar mejor mañana que hoy y es una irrupción general. Con lo cual, sin inversión no puede haber producción, sin producción no hay empleo, pero tenemos que tener en claro que las potencialidades y hay que tener una estrategia para nosotros del plan de desarrollo. Y hay que tener una mirada sobre cómo generar trabajo y conversar con los sectores. O sea, si uno, en Córdoba a nosotros no se nos ocurre generar una planificación de política pública sin conversar con los sectores, planificando cómo te podemos ayudar, pero siempre tenemos como objetivo en lo público y privado la generación de trabajo. Creo que hoy claramente hay que estabilizar la macroeconomía, hay que bajar la inflación, hay que salir del cepo, pero hay que tener también un punto de ver cómo vas a conducir esta apertura para que también ver cómo vas potenciando los sectores para que generen trabajo en la misma. Pero tenés que tener un diálogo con cada uno de los sectores para potenciarlos. En definitiva, creo que el tema del empleo va a ser el tema central, ya lo es, pero claramente la sociedad tomamos como tema central la inflación, pero nosotros tomamos como tema central, por lo menos en la provincia de Córdoba, el trabajo. Porque el trabajo es el factor de ordenamiento de la sociedad. Y sobre la generación del trabajo se acomodan. Por supuesto que hay que tener condiciones, ¿no? Pero creo que el mundo está viviendo una gran discusión sobre el tema del empleo y el trabajo, nosotros también, y que todos los países están viendo cómo hacen una política de desarrollo. Y es lo preocupante, porque si no hay empleo no hay consumo, si no hay empleo... Y después te podría decir algo más, creo que Argentina está en un momento óptimo para recibir inversiones, ya lo dijeron, tenemos la posibilidad en Vaca Muerta de mejorar, no solo de pasar un sector de importador-exportador como el shale gas, el hoy, pero necesitamos infraestructura, pero claramente tenemos el litio, tenemos posibilidades en alimentos, en seguir creciendo, industrializando, podemos elevar nuestra frontera productiva. Son sectores que generan muchos ingresos, pero por el nivel tecnológico
tenemos que pensar cómo esos ingresos después se van a convertir en trabajo. Y eso es una discusión. Vos podés tener muchos ingresos y eso no significa que se conviertan directamente en muchísimos puestos de trabajo, salvo a lo mejor donde están. Entonces tenemos que pensar. Y hay una oportunidad que voy a aprovechar un minuto para decirlo, que creo que le estamos desaprovechando en Argentina y que va a ser un factor que nos va a atrasar, que tiene que ver con dos cosas. El gobierno ha tomado como línea la baja de retención y nos parece bien para el agro. Nosotros sabemos que si bajamos las retenciones podemos producir más, va a haber mayor tecnología. Y el otro tema, pero que no lo están tomando, son los biocombustibles. Y nuestros países que nos rodean ya lo están tomando como política de Estado. Y claramente eso va a ser un factor diferenciador que nos va a hacer perder una gran oportunidad de generar muchísimos puestos de trabajo, muchísima producción, pero aparte le genera competitividad por los derivados de los biocombustibles, por ejemplo en la masa proteica o en el CO2. Eso lo estamos perdiendo por no tener una ley de biocombustible que nos permita tener una seguridad en el tiempo, por tener un bajo corte, y situaciones que el mundo lo está tomando como oportunidades, ya sea Brasil o Estados Unidos, para hablar de dos modelos distintos que a veces se los pone en pugna, o Paraguay, y nosotros todavía estamos quedando en una discusión y perdiendo una oportunidad que nos va a costar mucho cuando presentamos cómo el mismo influye en la cadena agroalimentaria o en el valor de la producción. Mariana, en PepsiCo, ¿cómo ven el consumo? Bueno, está siendo un desafío. La realidad que veníamos de una situación en donde el consumidor, nosotros estudiamos todo el tiempo, el consumidor, tenemos ese olfato de lo que pasa en la calle y durante muchos años el poder estaba del lado de la oferta, ¿no? Entonces se vendía lo que se producía y los pesos quemaban y mucha gente utilizó ese excedente de pesos transformado en bienes no durables. Entonces había mucho consumo, la base de consumo aumentó y ahora eso se compensó un poco porque el bolsillo de la gente está yendo a bienes durables. Leía la noticia el otro día de patentamiento récord de autos. Entonces el bolsillo de la gente está cambiando su mix, digamos. A nosotros nos interesa que el consumo tenga una base lógica y muy buena, porque si no hay consumo, no hay crecimiento, no hay inversión, y el tema de la empleabilidad que decía Martín es fundamental, porque si la Argentina crece y se desarrolla, puede haber industrias que pierdan y otras que ganen, y la gente que se pierde en una industria y pasa a otra, la tenemos que ayudar desde el sector privado, desde capacitación, juntarnos con la parte pública para ver cómo hacemos esa transferencia de los puestos de trabajo que se pueden perder en ciertas industrias, cómo lo pasamos a las otras industrias para cuidar el empleo. Sin empleo no hay consumo y nosotros necesitamos el consumo para seguir invirtiendo y ser parte del desarrollo de la Argentina. Gracias. Alejandro. De la parte de empleo me gustaría hablar un poquitito. El sector nuestro, hay muchísimas oportunidades todavía para la agroindustria en Argentina, muchísimo para desarrollar, tanto en producción primaria como sobre todo la industrialización. Argentina exporta una gran cantidad de materia prima sin procesar. O sea, ahí hay otro piso que se le podría agregar al sector, todo el procesamiento e industrialización de las materias primas. Y eso es empleo calificado y demás. Eso nosotros lo vivimos, y ahora sí me meto en el caso nuestro, lo hemos vivido en todo este crecimiento que arrancamos produciendo materias primas y después industrializamos. Es un desafío, sí, conseguir gente capacitada en el interior, pero se consigue, está. Y de hecho nosotros en Córdoba hace 5 años teníamos 0 empleados y hoy tenemos 350. Y la mayoría industriales, o están en la industria, con empleo calificado. Y después en el negocio del arroz, también hace 6, 7 años producíamos 200.000 toneladas de arroz, hoy producimos casi 500.000. Éramos 300 personas, ahora son 1.100 el negocio de arroz. Más distribuido en Corrientes, en la zona del litoral, que es donde está la producción, donde se es más eficiente hacer arroz. Entonces es un desafío, sí, pero cuando vos tenés un negocio que tiene sentido, que es rentable, es eficiente per se, le pones, obviamente, hay que ponerle dedicación, tecnología y orden, podés lograr estos crecimientos, podés construir plantas y conseguir gente, lleva tiempo, las inversiones llevan su tiempo, pero se pueden ejecutar. Eso por lo menos nuestra experiencia, lo podemos hacer en Argentina y en Brasil, en el interior
donde no había gente prácticamente o donde no hay mucho desarrollo social como podemos ver en las grandes ciudades, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Manuela. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Pido un aplauso para ustedes que han escuchado esta mañana todas estas conferencias con tanta atención. Una audiencia de lujo realmente. Y muchas gracias a este panel espectacular. Lo hemos seguido con mucha atención. Y quedan preguntas, gobernador, pero ahora lo disculpamos porque es hora del almuerzo, ¿eh? Así que bueno, almuerzo es la palabra clave, lunchtime. Gracias por su atención. Todavía falta toda la actividad de la tarde, pero espero que puedan compartir ahora del encuentro, de las charlas y de la rica comida del Four Seasons.
rougir des sentiments. Tu sais, c'est pas si compliqué, c'est si simple en réalité. Foutue superficialité, c'est sophistiqué en surface, calibré précisément pour te donner un peu plus de classe. T'es paralysé, quelle angoisse, c'est troublant évidemment d'avoir s'évité dans la glace. En face, recto, verso. Montre-moi l'envers du décor à l'endroit. Montre-moi le revers, ce que cache tout ça. Recto, verso. Montre-moi l'envers du décor à l'endroit. Montre-moi le revers, ce que cache tout ça. Parle-moi de tous tes idéaux, la face cachée recto verso. Dis-moi les choses et en même temps, faut pas rougir des sentiments. Même si c'est pas d'actualité, plus douceur à l'austérité, avec un peu d'intimité. C'est sophistiqué en surface, calibré précisément pour se donner un peu plus de place. Faudrait pas rester dans l'impasse, c'est troublant évidemment d'avoir s'évité face à face. Dans la classe, recto, verso. Montre-moi l'envers du décor à l'endroit. Montre-moi le revers, ce que cache tout ça. Recto, verso. Montre-moi l'envers du décor à l'endroit.
Bienvenidos a la tercera edición del Iefa, el Foro Económico Internacional que se realiza por tercera vez aquí en Buenos Aires. Los saludo como si recién empezáramos porque un poco está pasando eso, pero la realidad es que tengo que darles la bienvenida y felicitarlos de nuevo por la mañana en la que han prestado tanta atención a los paneles y a las ponencias espectaculares que hemos compartido. I really, first, welcome back. I trust you all enjoyed great conversations, a great lunch, and you'll have a great time from now on because there's a lot coming in this vibrant afternoon here in the IFA third edition in Buenos Aires. Quiero pedirles que me acompañen para nombrar de nuevo a nuestros socios because our partners really deserve our mention today. Pan American Energy, Volcán, Edenor, Edemsa, Minera Aguilar, Integra Capital, Holder & Partners, IPCH, Total Energies, McEwen Copper, Los Azules, JB Aviation Services, Florida Realtors, the British Argentina Chamber of Commerce, CIPEC, Fundación de Estudios Políticos, Económicos y Sociales para la Nueva Argentina, FEPESNA. Quiero contarles que merecen realmente una mención aparte nuestros partners en medios, porque distintos medios muy importantes de Argentina han estado transmitiendo en vivo todo lo que está pasando en esta edición de Iefa, que quiero decirles es la que más audiencia presencial ha concentrado, lo que demuestra que nos estamos convirtiendo en un punto de convocatoria, de debate, como no existe otro a este nivel en Argentina. Y eso para mí como MC por tercera vez es un orgullo. Vuelvo a presentarme, mi nombre es Cristina Pérez, soy periodista y me uno a esta red de medios que está cubriendo este evento. Infobae, El Cronista, Grupo América, IPS, Econews, Bloomberg Línea y Latinometrics. Y ya empieza la tarde. Se ha renovado un poco la audiencia, así que bienvenidos los que recién llegan. Para comenzar la tarde tenemos un tema realmente atractivo. A lo largo de la mañana se ha mencionado varias veces el potencial de vaca muerta, casi como un fenómeno parecido en volumen e importancia al que generó la soja y el boom de los commodities como vector del crecimiento, pero que le daría una duplicación en este sentido a la Argentina y sin probablemente las desventuras del clima, ¿no? Porque hablamos de otro tipo de certeza por este motor productivo que pone a Argentina en el foco de la atención mundial. Redefinir el sector energético de América Latina, ni más ni menos. De eso se trata y va a haber primero, les voy a presentar las dos fases del panel, va a tener una introducción muy interesante por parte de Horacio Marín, que es presidente y CEO de YPF, quien va a hacer una pequeña introducción para lo que luego va a ser el panel. Ahí está, ahora se lo estoy mirando. Y después, imperdible, porque va a estar Rolando Figueroa, el gobernador de Neuquén, Catherine Remy, directora general y presidenta del país Total Energies, Jorge Vidal, director general para Argentina, Bolivia y Chile de SLB, y la sesión va a ser moderada por Mariano Espina, que es reportero de Bloomberg Línea. Los reporteros de Bloomberg han estado moderando distintos paneles, la verdad, todos con mucha excelencia. Los invito ya mismo entonces a sumarse al escenario y al resto a disfrutar de otro panel espectacular aquí en la tercera sesión del Iefa. No les pedí un aplauso, así que se los pido ahora. Muy buenas tardes y muchas gracias por la presentación. Como buen napolitano estoy al horno porque no me puedo mover. Así que bueno, voy a hacer lo que puedo. Quiero agradecer la invitación y a su vez voy a tomar un minuto fuera así que no pongas el tiempo. Quiero agradecer, para mí es un honor siempre que venga para mí la persona más importante de la trayectoria de energía de la Argentina, que es el ingeniero Alejandro Bulgeroni, y cada vez que
me viene a escuchar hablar, me parece increíble que él venga a escucharme hablar. Así que te agradezco que otra vez te veo. Debe estar ya cansado de escucharme hablar, pero te agradezco enormemente y para mí es un súper honor verte cuando me invitan a hablar. Yo voy a hablar de dónde veo. Yo soy muy, muy positivo, si no, no hubiese venido YPF. Soy muy positivo con el futuro de la Argentina y tenía hecho el 4x4 antes de que en el momento que me dijeron que venga YPF. Y les voy muy, muy rápido para que vean los avances. En YPF nuestro objetivo, y creo que es importante decirlo que fue un éxito verlo hecho de esa forma, nuestro objetivo a largo plazo no es YPF, es que la Argentina exporte 30.000 millones de dólares a partir del 2031. Y eso es con la industria y no solamente YPF. Es, repito, con la industria. Nosotros no vinimos a ser posición dominante, no nos interesa ser emperador de nadie y mi objetivo personal y de la compañía es que Argentina exporte 30.000 millones. Cuando se inaugure el último del LNG, me voy de YPF, me voy del trabajo y me voy con mis nietos a Disney World. Ese es mi objetivo a largo plazo y eso es a lo que vengo y a dónde voy. ¿Cómo estamos en el 30.000 millones? Mitad petróleo, mitad gas. ¿Qué pasaba para todos? ¿Por qué necesitábamos infraestructura? Porque la Argentina produjo, este año vamos a batir el récord histórico de 850.000 barriles, pero ¿por qué necesitamos infraestructura? Porque producía de 4 lugares diferentes la Argentina y ahora producimos de 1. Entonces hay un cuello de botella. Y estoy muy contento de que logramos con toda la industria, YPF se salió, lideramos, hicimos el proyecto, manejamos la obra, pero cuando la terminemos y esté en posición correcta, YPF se va a retirar de los puestos de Vemos, que es la compañía, porque no es nuestra intención tener posición dominante. Nuestra intención es que se toque el botón, salga petróleo, y los números que nos da en la cabeza a nosotros es que va a ser será 20.000 millones de dólares de exportaciones. Logramos algo que estamos re contentos, que lo hicimos mayoritaria con las compañías, con PAI, YPF, Pampa, Vista, Plus Petrol, Chevron y Shell. Y nosotros pensamos, cuando recién empezamos el proyecto y estábamos solos diciendo lo tenemos que hacer, pensamos que íbamos a conseguir 360.000 barriles para el 27 y conseguimos aportes y compromisos por 500.000 barriles para el 27. En el 26 nosotros adelantamos la obra ya 6 meses, en el 26 el objetivo es que a segundo semestre del 26 Argentina empiece a exportar desde Río Negro 180.000 barriles y para el año siguiente llegar a los 500.000 barriles y después con los crecimientos de todas las compañías llegar a los 770.000 barriles. Si hacen la cuenta, supera los 20.000. Primer objetivo que estamos muy contentos realizado. ¿Por qué? Porque no hay más cuello de botella en Vaca Muerta. Vaca Muerta va a producir toda esa cuenca 1,5 millones de barriles. Así que por ahí debe estar, Rolo debe estar bastante contento porque te va a aumentar las regalías bastante. Va a tener muy pocas regalías. Así que ahí el primer objetivo. Segundo objetivo que yo ni pensaba, se lo digo sinceramente, siempre dije, el ENG como estamos trabajando cuando estaba en otra compañía, no va. No se puede competir a nivel mundial con cosas chiquitas en un país lejano. Tenemos que hacer escala. Y todos estamos haciendo cosas de, por ahí todos ustedes no manejan los números, pero 2 millones de toneladas, 4 millones de toneladas, y a ninguno le daba rentable. Entonces lo que hicimos al principio, hablar con dueños de compañía, decir, esto hay que hacerlo juntos y hacer una que llamamos Argentina LNG. El proyecto con Petronas, que Petronas no está más, y vino Shell, era de 5 millones de toneladas lo que está, no era de otro nivel. Nosotros armamos un proyecto de 30 millones de toneladas con toda la industria.
Hoy les puedo decir que tenemos 3 fases. Argentina LG 1, que va a ser, todavía no es un hecho relevante, pero estamos terminando el acuerdo final con una empresa y que va a ser alquiler de barcos, 2 barcos, que sí estamos, y lo saben, pues están todos los diarios, con PAI, con Pampa, con Harbor, y creo que estamos ahí, ¿no? Harbor y Golar. Eso va a ser 6 millones de toneladas, 24 millones de metros cúbicos, el promedio de Neuquén es 112, ¿no, Rolo, más o menos? 112 millones de metros cúbicos por día. Y el primer barco va a estar en julio del 27 y va a estar exportando en septiembre. Esos son nuestros cálculos iniciales. Y el segundo barco va a estar en el 28. Argentina LG 2, que de 10 millones de toneladas, 40 millones de metros cúbicos. Eso es con Shell, donde vamos a tener la mayoría, y van a entrar empresas argentinas, ya estamos hablando, para completar el 100%. Eso está muy avanzado. Hemos acordado ya con Shell cómo que entre a toda la fase, y yo lo llamo el proyecto, el Pretty Consortium. ¿Por qué? Porque los off-takers son de lo mejor que off-taker es el que compra gas para llevar la exportación, que son las 3 supermajors más grandes que hay en el LNG. Entonces estamos no contentos, extremadamente contentos. ¿Cuál es el proceso? Que ahora en abril llegan unas propuestas y entramos al FEED. FEED es ingeniería de detalle. Pues FEED parece front-end, engineering design, parece difícil, pero lo que es que se hace la ingeniería de detalle para que haya la cotización final y ahí tomar lo que sería la decisión, el FID, como se dice en inglés. Nosotros esperamos que ese FID lo tomemos para abril, mayo del año que viene, y eso van a ser 40 millones de metros cúbicos. Y les tengo que decir que yo estoy muy excitado, porque no lo puedo creer, que ahora fuimos a Houston, y no puedo decir las empresas, pero tuvimos reunión con empresas muy grandes, y quieren entrar a Argentina en LNG, y armamos lo que se llama Argentina en LNG 3, que eso puede llegar a ser 48 millones de metros cúbicos rápidamente. En el 27 va a venir un barco. La verdad que lo que decimos, y perdonen las palabras, nosotros cuando viajamos nos jodemos. Y cuando fuimos a Asia logramos, ahí discutiendo, es muy bueno el celular, entonces yo hablaba en chino con el celular, me divertí mucho, y logramos, puede haber una propuesta que es imbatible, y si eso ocurre, y con lo que nos pidieron estas empresas, que no lo puedo decir, pero en un par de meses, si lo decimos, se van a sorprender absolutamente todos, por el capital que tienen, por las intenciones que tienen, van a entrar en toda la cadena. YPF va a estar con el 25% y las otras 3 con el 25%. Y si eso ocurre, en el año 27 va a venir un barco de 24 millones de metros cúbicos y en el 28 el otro. Ahí se termina el de Argentina LNG, porque serían 112 millones de metros cúbicos entre las 3. Así que vienen muchos billones de dólares, si ocurre, de inversiones en Neuquén. Por eso es muy importante que todas las empresas ingresen al Instituto de Capacitación para los Operarios de Vaca Muerta, que estamos haciendo con toda la industria. Lideró YPF no para quedar y manejar, sino para empujar. Nosotros somos los grandes empujadores, no queremos ser los que nos quedamos con todo. Queremos que entre todos los tenemos que hacer, porque se merece Vaca Muerta, se merece Argentina, se merecen los operarios saber lo que hacen y el riesgo que toman, porque si no saben el riesgo que toman, hay accidentes. Ni ninguno de nosotros, y va a coincidir conmigo Alejandro, queremos trabajar en una industria con accidentes. Entonces es muy importante que nos dejemos de joder todas las empresas que dicen no, que YPF, que lo otro, que firmen y que se haga, porque está muy avanzado. Podemos empezar ya en segundo semestre de este año a realizar ese instituto. Es muy importante. También estamos trabajando en un consorcio de arena, porque todo indica técnicamente que la arena mayoritariamente va a venir de Entre Ríos. Y no es posible, con 8 millones de toneladas que va a consumir la industria, ir de Entre Ríos por ruta. Da un camión por kilómetro de ida, un camión por kilómetro de vuelta,
y se terminó el Estado bobo. Lo tiene que hacer la industria. No, y para desarrollar la cantidad de inversiones que tenemos que hacer y la cantidad de exportaciones que vamos a tener, lo tenemos que hacer nosotros. No se puede desarrollar Vaca Muerta con los cuellos de botella de infraestructura y los tenemos que hacer. Así como estamos trabajando, somos una máquina de hacer rutas con Rolo porque nos acaba de dar 4 concesiones que teníamos los pilotos, que van a ser 1.050 locaciones, 20.000 millones de dólares para YPF de inversiones en pozos y en infraestructura, y como tiene que ser según la ley, ¿qué hacemos? Él pide rutas y nosotros hacemos rutas. Y eso es la primera parte. Después les quiero contar que todos hablamos que estamos hablando de los costos, el costo argentino. Yo les quiero decir, después estás vos, no, queda tranquilo, pero va para él y para otros también. Yo les digo así, yo agarro un pozo de Vaca Muerta, acá, sí, hago así, boom, lo meto en un avión, lo meto y lo bajo en Estados Unidos y pongo los costos unitarios y me da 35% más barato en Estados Unidos que en Argentina. Ahora, no es como la gente dice que porque Rucci pone 2 personas, es otro tema. Con los sindicatos tenemos que trabajar en otra cosa. En eficiencias tenemos que trabajar en multitareas, pero es otro tema. 2 personas, primero que yo también, yo gano 5 a 10 veces menos de lo que gana el de Halliburton. No sé si saben que YPF es tan grande como Halliburton, exactamente igual. Nadie pide aumento de sueldo, ¿de acuerdo? Pero a lo que me pasa a mí, le pasa al otro, le pasa al otro, le pasa a todos. El sueldo de Argentina no es mayor que Estados Unidos, señores. El problema es que los costos unitarios que tenemos en herramientas de las compañías de servicios de alta tecnología y materiales es totalmente fuera de rango de lo que hay en los Estados Unidos. Y nosotros decidimos patear el tablero. Ya le dijimos a todas las compañías de servicio que tienen que ponerse a la altura de circunstancia. Nosotros vamos a duplicar la actividad en la Argentina y Vaca Muerta va a ir a 1,2 millones de barriles de petróleo y a, como decíamos ahí, 88 más 112, a 200 millones de metros cúbicos de gas. Va a ser el pico histórico por robo de la República Argentina. Las exportaciones van a ser gigantes y no tienen por qué cobrarnos con una Argentina anterior, donde estaba todo cerrado, no se podía traer herramientas, había que atarla con alambre porque la atábamos con alambre cuando hacíamos nosotros mantenimiento. Entonces se tienen que poner todos a la altura de la circunstancia y cobrar lo que se merece y lo que es justo, y no hablo de regulación de precios. Estoy hablando de lo que es justo, porque si no, nosotros nos vamos a encargar de traer competencia y lograr que en Vaca Muerta se puedan producir los pozos a los costos que se merecen, no los que tenemos hoy. Pero es por los costos unitarios, no es por lo que se dice normalmente. Eso es muy, muy importante lograrlo porque Argentina directamente, nuestro competidor en LNG, si bien lo estamos haciendo muy rápido, es Estados Unidos. Entonces nosotros al competir con Estados Unidos, si él corre 2 cuadras por hora, nosotros tenemos que correr 3, si no perdemos. En el deporte están así. Tenemos que correr igual que ellos, tener los costos y tener eficiencias. En eficiencias, y con eso termino porque dice 0, en eficiencia en YPF estamos haciendo varias cosas. Lo voy a hacer rápido en el upstream. En el upstream hicimos 2 cosas muy fuertes. Real Time Intelligence Center. Se terminó el trabajo de ir a los pozos. Tenemos en Buenos Aires, en la Torre de Madero, donde tenemos todo el conocimiento, y yo bajo siempre a ver, tomamos decisiones en real time. Hay 3 personas que manejan 4 rigs simultáneamente y vemos las fracturas, medimos 35 millones de datos por día por pozo, por rig. O sea, 35 por 14 más 35 por 4, que es donde hacemos las fracturas. Y tenemos que mejorar más de 15 a 20% los costos solamente en Real Time Intelligence Center. Pero perforar rápido y fracturar rápido no es suficiente. Hay que tener el ciclo de pozo bajo. ¿Qué significa? No tener tiempos muertos. No tener, como tenía YPF, un ciclo de pozo de 312 días. Nosotros ya hemos bajado a 215 días en un año.
Y lo que vamos a hacer, eso es lo que se llama Toyota Well, es traer el Toyota, estamos trabajando con Toyota y lo estamos metiendo en la industria petrolera. Estamos haciendo lo mismo que hace Toyota con las Hilux en Zárate. Y lo que estamos haciendo, un acuerdo con proveedores que tengan programas de optimización que los tenga que cumplir. Y el que no cumple se va. Igual que Toyota. Y en la parte del downstream, en un año bajamos 405 millones de dólares de costos superfluos por ineficiencias. La refinería, yo soy platense, y la refinería, y por el recuerdo de mi abuela, que se vino de Italia, con una mano atrás y otra adelante, la refinería de La Plata va a estar en el cuartil 1 del mundo. Hoy está en el cuartil 3. La primera semana del 10 va a ser 7 de abril, vamos a inaugurar el Real Time Intelligence Center del downstream, el primero que va a haber en la Argentina y no sé si hay en otros lados, y estamos invirtiendo en tecnología en el downstream porque no se invertía. Nuestro objetivo es que la refinería de La Plata tenga el mayor margen que pueda tener por eficiencias. Soy un loco de la eficiencia y lo seguiré siendo. Y como último les digo, y eso es eficiencia, hemos hecho recientemente un pozo en Vaca Muerta en 10,2 días cuando se empezó con 40. Hoy YPF tiene un promedio de 18. Eso no significa que ya tenemos 10,2. El que conoce de productividad sabe que cuando lo haces una vez, lo vas a poder hacer 1000. Entonces nosotros sabemos que vamos a bajar casi a la mitad los tiempos y eso es nuestro objetivo. Bueno, no tengo más tiempo, muchas gracias. Bueno, bienvenidos, buenas tardes a este panel para discutir qué es Vaca Muerta, qué va a ser Vaca Muerta. Horacio Marín nos dio todos los disparadores para la charla. Podemos ir usando de a poco lo que fue diciendo el CEO y presidente de YPF. La Constitución del 94 definió que el dominio de los recursos corresponden a las provincias y estamos acá con la presencia del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, al menos hasta 2027. Así que me gustaría conversar todo este marco de proyectos, de expectativas, de proyecciones que dio Marín, cómo se enmarcan en la política energética de una provincia, también cuál es el vínculo con el gobierno central, con el gobierno nacional, pero cuál es el lineamiento que da una provincia para que todos los deseos y proyecciones que tengan las empresas se puedan hacer realidad. No quiero que se pongan celosos, estamos hablando de Vaca Muerta, que está en el territorio de Neuquén, no solo en Neuquén, también está en Río Negro, también está en Mendoza, pero está mayormente en Neuquén, así que me interesa tu mirada, Rolo. Bueno, muchas gracias, Mariano. Bueno, buenas tardes a todos, un gusto estar acá. Al contrario de lo que dice Horacio, siempre hay una persona importante en el auditorio. En mi caso, es mi hija que me está escuchando por primera vez, así que eso para mí me llena de orgullo, ¿no? ¿Por qué estoy acá, Mariano? Principalmente porque quiero que al neuquino le vaya bien, ¿no? Y únicamente porque al neuquino quiero que le vaya bien. Para que al neuquino le vaya bien, a Neuquén le tiene que ir bien, y para que a Neuquén le vaya bien, tiene que irle bien a la Argentina, ¿no? Pero por primera vez todo se transforma en un círculo virtuoso, y nosotros estamos convencidos que para que a la Argentina le vaya bien, a Neuquén le tiene que ir bien, ¿no? Por los números que dio Horacio, por los números que mencionó Cristina también, nosotros estamos proyectándonos a generar una nueva pampa húmeda sin riesgo climático para el 2030, ¿no? Generar alrededor de 30.000 millones de dólares. ¿Y eso por qué lo podemos lograr? Porque somos una provincia que hace 100 años está en la industria hidrocarburífera, ¿no? Eso nos da una serie de ventajas, además de la seguridad jurídica que brindamos, además de la previsibilidad a las empresas, además del respeto hacia las instituciones, de la fortaleza política. Nosotros decimos que en el contexto de elecciones del pueblo neuquino, nosotros le ganamos a un partido provincial que estuvo 62 años en el poder, pero lo que no se ha cambiado es la política hidrocarburífera, ¿no? Eso
cada uno de los gobiernos hizo lo que tenía que hacer para la explotación de los hidrocarburos de ese momento. Ahora nosotros tenemos este gran desafío, ¿no? ¿Cómo hemos llegado acá? Hemos llegado con una serie de inversiones importantes, con alrededor de 50.000 millones de dólares invertidos. Nosotros necesitamos más de 200.000 millones de dólares, o tienen comprometido a la industria más de 200.000 millones de dólares. Tenemos que perforar 14.000 pozos, ¿no? En función de este compromiso que ha tomado la industria. Tenemos concesionado 51 áreas, lo que representan el 36% de todo Vaca Muerta. Eso nos ha permitido transformar en una provincia que transformó a un país con petróleo en un país petrolero, ¿no? Entonces, toda esta serie de acontecimientos que llevan a Neuquén a ser lo que es, viene de la mano de poder dar esa seguridad jurídica, pero también estar en permanente evolución en función de lo que necesita la industria, ¿no? Entonces, cuando a nosotros nos dicen por qué es lo que está brindando Neuquén para seguir atrayendo inversiones, nosotros creemos que estamos trabajando en 3R, ¿no? Primero, en la reglamentación. Eso es muy importante para nosotros. El contexto nos obligó también a generar una reglamentación que le dé la posibilidad a los portafolios de inversión que sean dinámicos, ¿no? Que estén las normas de juego claras. Lo vimos con Exxon, ¿no? Vieron que era el momento de vender en base a una cotización, se realizó toda la operatoria, pero la provincia también le generó dinamismo a la posibilidad de manejo de este portafolio. Eso nos trajo alguna contingencia de negocios y esa contingencia de negocios, por supuesto, nosotros lo cobramos porque la provincia perdió por el estancamiento en la producción en determinado momento. Por otra parte, creemos que es importante el recurso, la capacidad que tiene la provincia del Neuquén, ¿no? Al estar hace 100 años en los hidrocarburos, somos una sociedad adaptada, en donde, como dijo Horacio, los trabajadores juegan un papel fundamental, han sido muy eficientes, el talento argentino y el talento neuquino ha estado muy presente en la industria. También tenemos las empresas locales que han contribuido a poder generar este desarrollo y tenemos las ciudades y la infraestructura propicia para poder adecuarnos a lo que está demandando en sí una industria de por sí muy dinámica, ¿no? Y por otro lado, y la última R, nosotros la vemos por el lado de las relaciones. Es muy importante construir confianza. Primero, la relación con la provincia de Río Negro. Hacer un trabajo conjunto en la Norpatagonia para que una provincia pueda producir y la otra, a través de su puerto, pueda exportar, para nosotros es un win-win entre ambas provincias. Pero por otro lado, las relaciones con toda Latinoamérica, ¿no? El poder visitar Chile y explicar por qué hemos cambiado de este paradigma de la escasez o del autoabastecimiento permanentemente a un paradigma de poder tener una cantidad para poder exportar, en donde explicamos que claramente el gran desafío es el consumo que va a tener, por ejemplo, en gas, en los próximos 30 años, la Argentina más Chile sumados, Vaca Muerta tiene para ofrecerlo 6 veces. Entonces, podemos devolver esa confianza en los países latinoamericanos, no solo en Chile, hemos estado en Uruguay, hemos estado en Brasil, hemos estado también con el presidente de Paraguay. Y esa construcción de confianza creemos que es vital para que todos los países vecinos comiencen a visualizar qué es lo que se puede hacer con el gas y con el petróleo de Argentina, ¿no? Y ni hablar el próximo salto, que es el GNL, que estamos muy confiados en los distintos proyectos que se vienen desarrollando. Uno liderado por PAE, el otro liderado por YPF. Se han sumado todas las empresas. En esto también nosotros creemos que tenemos que contribuir, incluso desde la provincia, generando mayor cantidad de inversiones, pero invirtiendo como con nuestra empresa estatal GIP en el midstream. Nosotros vamos a realizar inversiones importantes, queremos participar del valor agregado que estamos generando desde Neuquén a toda la Argentina. Y además creemos que todo este escenario es propicio para que nosotros podamos seguir trabajando en el desarrollo de la infraestructura, en poder invertir muy bien la monetización de nuestro subsuelo, poder invertir muy bien nuestras regalías, ya estar trabajando en el Neuquén post Vaca Muerta, siendo muy claro cada vez que salimos a poder exponer las potencialidades de Neuquén y de Argentina, que el arco se corrió, ¿no? Hoy más que el reemplazo en el cual estábamos todos en las energías renovables, hoy la seguridad energética es lo que se habla. Apareció la inteligencia artificial, nos corrió el arco a todos, nos está demandando muchísima más energía, mucha más electricidad y creemos que de la mano del GNL, de la mano del trabajo de Neuquén, de la mano del trabajo de coordinación con otras provincias, lo vamos a poder lograr. Y cuando todos esos proyectos prosperen,
¿Te irás a pescar con Horacio? Me había prometido eso, pero me cambió por los nietos y está bien justificado. Me había prometido que íbamos a ir a pescar juntos, que nos íbamos a jubilar juntos. Pero sí, para ir a pescar, Mariano, lo importante es pescar en Neuquén, pescar en el norte neuquino, y Muy para bien. eso hay que desarrollar la infraestructura, Muy ¿no? bien. Entonces, todos estos recursos que menciona Horacio, hacia dónde van, tienen que ir a desarrollar nuestra infraestructura en el turismo, en la producción, en más áreas de riego, en la posibilidad que nosotros estamos brindando también a las empresas de poder trabajar en donde existe paz social, en donde también existe un desarrollo de la infraestructura que lo realiza la provincia, ¿no? Hoy estamos realizando, para terminar, 85.000 metros cuadrados en educación, 43.000 metros cuadrados en escuelas técnicas en la provincia del Neuquén, centros de salud, comisarías, etcétera, etcétera, más de 600 kilómetros de ruta, que es lo que se ha hecho en toda la historia de la provincia, hacerlo en un año ya proyectándolo, y se ha hecho todo esto en la historia, ¿no? El 60% de las rutas pavimentadas, ¿no? Así que creemos que es una gran oportunidad que tiene Neuquén, pero creemos que lo hemos tomado como un gran desafío generacional y creo que lo vamos a lograr entre todos. La cuarta R es regalías, por ahí. Hablaba Horacio de la proyección que puede haber en ese segmento y me interesaba hacer un doble clic justo en lo que estabas comentando, Rolo. Eso es un desafío también para la provincia porque mayor ingreso tiene que después derramarse en la sociedad. ¿Cuáles son ese futuro post-vaca muerta que mencionás? ¿Qué es lo que ves? Que también puede ser una aposta, como decías, es una política pública que se sostuvo con distintos gobiernos. ¿Cuál será esa aposta que después dejes? Hemos hablado con la industria qué es lo que necesitábamos claramente, ¿no? Nosotros con la industria hemos hablado que necesitamos becas para otorgarle mucha más sustentabilidad social a todo el proyecto de los hidrocarburos en Neuquén. Le hemos pedido que el empleo sea neuquino, ¿no? Prioritariamente para no tener efectos adversos en la macroeconomía neuquina, sí, o efectos adversos en la diaria del manejo de los recursos públicos. Y por otro lado estamos pidiendo inversiones en infraestructura, ¿no? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque la infraestructura que nosotros estamos dotando para el post-vaca muerta lo hacemos con las regalías, ¿no? Claro. Mencionaba todas estas obras, pero también nosotros creemos que con la industria tenemos que trabajar para poder desarrollar lo que la industria necesita. Fíjense, para atravesar Añelo, la industria pierde en esa hora de demora que hoy tiene 22 millones de dólares año. Cada 100 kilómetros de ruta de tierra que existe y que recorre la industria pierde 50 millones de dólares año, ¿no? Entonces, como Horacio se referenció al deporte, él es tenista, entonces habló del deporte y de correr. Yo lo que digo es, nuestra competencia claramente va a ser contra Estados Unidos, es el Dream Team. ¿Cuándo le pudimos ganar al Dream Team? Teníamos siempre individualidades. Nosotros tenemos buenas empresas, acá tenemos PAE, tenemos Vista, tenemos Plus Petrol, Tech Petrol, YPF, por supuesto, son muy buenas empresas. Pero le pudimos ganar al Dream Team cuando jugamos en equipo. Si las empresas no juegan en equipo, nosotros no le vamos a poder ganar al Dream Team. Y creo que esto la industria lo entendió. Por eso la construcción de infraestructura ahora es en equipo. Pone un poco la provincia, pero el resto de la industria también está poniendo, pero a su vez todas las inversiones que le estamos pidiendo que realizan las empresas petroleras vienen acompañados de recursos hacia la provincia que también hacemos otro tipo de obras complementarias o rutas complementarias, ¿no? La monetización del subsuelo nuestro tiene que ir muy bien enfocado a desarrollar la economía. Por eso estamos muy focalizados en el turismo, la producción, en la inteligencia artificial y todo lo que está viniendo, en donde Neuquén va a seguir participando en cada una de estas acciones, ¿no? Gracias, Rolo. Vamos a volver con infraestructura sobre el final del panel porque me parece muy interesante. Horacio me había prometido algo detrás de escena, que era que iba a mencionar algo que dejó el CERAWIC y un nuevo paradigma que hay en el sector de hidrocarburos. No cumplió con su palabra, pero sí está Catherine, que estuvo en Houston, y quiero que nos comentes un poco qué es lo que viste, cuál es el debate que se está dando a nivel global respecto al petróleo, respecto al gas, la transición energética, y dónde entra en ese juego Vaca Muerta de Argentina, por supuesto. Gracias, Catherine. Gracias, Mariano. Buenas tardes a todos y gracias por la oportunidad de compartir este momento con ustedes en el Iefa, el Latam Forum. Sí, con Total Energy estuvimos presentes en la CERAWIC la semana pasada. La CERAWIC, como lo saben, es la conferencia sobre energía
del mundo. Una vez al año es una semana en Houston, en Texas, y ahí se juntan todos los CEOs de las grandes compañías y también hombres políticos. Entonces está el sector privado y también el sector público, y ahí es una serie de conferencias y también de reuniones entre pares, ¿no? Este año el tema era estrategia energética en un mundo complejo. Y era un cambio cuando comparamos con otras CERAWeek de años anteriores. Acá el foco era muy, pero muy puesto en él, hace falta más energía. Claramente se habló de hace falta más energía y más infraestructura. En particular, hablando de Estados Unidos, se habló de desarrollar más, bueno, el gas que tienen, desarrollar más plantas de gas natural licuado, desarrollar más gasoducto, y eso por la demanda que aumenta. La demanda que aumenta porque somos más y más numerosos en la Tierra, día tras día. Y también lo mencionaste, Rolo, por la inteligencia artificial, que tuvo un papel bastante importante en la CERAWeek la semana pasada en Houston, con varias charlas. Como lo saben quizás, se estima que en el 2026, o sea, el año próximo, la inteligencia artificial y los servidores en sí van a consumir un 4 o un 5% de la energía eléctrica mundial, a nivel mundial. Entonces, estos servidores consumen un montón y se habló de cómo abastecer esta demanda que necesita una energía estable, disponible, segura, para en particular, y acá hago otro enfoque sobre Estados Unidos. No soy yo, pero lo saben, con estas conferencias internacionales, bueno, es internacional, bueno, con un enfoque un poco siempre sobre Estados Unidos, y porque ellos están en esta batalla de ganar a China con tema de inteligencia artificial. Entonces quieren, hace falta más servidores y entonces más energía y entonces más gas. Así que, o sea, con estos 2-3 asuntos, más energía, más infraestructura, porque una demanda mucho más importante, con lo cual del lado Argentina, del lago Vaca Muerta, es más desarrollo todavía. La conclusión fue más gas, entonces, entre otros. fue más energía entre todos. Era muy enfocado hacia eso, bueno, exactamente. Pero ahí entonces, un poco lo decía Rolo también, el calendario o la proyección de la transición energética con este fenómeno de la inteligencia artificial y una mayor demanda se empieza a correr un poco también, ¿o no? Bueno, es una buena pregunta. Para ser precisa acá, hablando de transición energética, de lo que se habló acá, y cada uno de los actores lo compartió, nosotros, Total Energy incluido, es que en cuanto a tus propias emisiones, y es lo que pasa con los campos de gas que operamos acá en Argentina, tanto en la cuenca neuquina como en la cuenca austral, manejas tus emisiones y tratas de bajarlas. O sea, no es tan el qué vamos a desarrollar, sino el cómo. Y es eso el asunto, es desarrollar bien nuestros campos de gas con una huella de carbono baja, ¿no? De eso se trató, hablando de tema de transición energética. Y después es verdad que en varias charlas, hablando de seguridad de abastecimiento, bueno, se habló más del load bank, o sea, de la carga que te da un caudal de gas que no tiene la intermitencia del renovable. Pero no es que el renovable no está más a la agenda, pero se ve que estamos hablando mucho más de seguridad de abastecimiento. Y también con una huella de carbono, pero hablando de tus operaciones propias, baja. Gracias, Caterín. Vamos a volver para hablar de Total Energies en Argentina, pero me interesaba mucho el contexto global. Jorge, es tu turno. Nos ha dado un disparador el presidente de YPF. Se habla mucho de que Vaca Muerta ya superó su curva de aprendizaje, tiene un costo de extracción de pozo que es muy competitivo respecto a otros yacimientos.
¿En dónde está parada Argentina, desde tu perspectiva de SLB? ¿Dónde está parada Argentina en términos de competitividad en esta competencia que queremos hacer con Estados Unidos o otros países del mundo? ¿Dónde está parada Argentina en términos de competitividad y qué tiene que hacer para mejorar en ese aspecto? Muy bien. Primeramente, gracias Mariano por recibirme, a mis panelistas en el escenario y al escenario en general acá también, y a la Iefa por la invitación. Quizá para contextualizar un poco la respuesta, agregar un poco de historia, prometo ser breve, para entrar en definitiva en la respuesta, ¿no? El primer pozo petrolero en Argentina fue en 1907. ¿Sí? Entonces la industria petrolera, para quienes no están en la industria y están aquí en la audiencia, no es algo nuevo para el país. Sin embargo, ¿qué sucede un siglo después? Les dije que iba a ser breve. Un siglo después, la revolución del shale en Estados Unidos. Mientras pasó ese siglo en Argentina, creció mucho la industria energética, particularmente en el sur. Argentina fue un país exportador de energía por mucho tiempo y con el paso del tiempo, esa producción fue decayendo. En la revolución del shale en Estados Unidos, por ahí del 2005, se descubre a través de nuevas tecnologías que se puede producir todo lo que ahora llamamos reservorios no convencionales, particularmente en shale, de manera más económica y eficiente. Afortunadamente para Argentina, sabíamos que teníamos Vaca Muerta, el reservorio número 2 global en gas no convencional y número 4 en petróleo no convencional. Con lo que se presenta una oportunidad extraordinaria para replicar muchos de los aprendizajes que hubo en Norteamérica y en otras partes del mundo y empezar a desarrollar la cuenca. Entonces, en los últimos 15 años hemos visto en Vaca Muerta un desarrollo que me parece que incluso para quienes estábamos acá es extraordinario y a veces increíble. Yo tengo la fortuna de estar en este hermoso país desde hace varios años. La primera vez que estuve aquí, que fue en el 2016, recuerdo celebrar con mis colegas en SLB y en la industria cuando hacíamos 3 etapas por día, 3 etapas de fractura por día, 4 etapas por día. En el año se hicieron 1,700. El mes pasado, en febrero, se hicieron 2,000, solo en un mes, ¿no? En el 2024 se hicieron 18,000, más de 10 veces lo que se hizo 8 años antes. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora entrando a tu respuesta. Que lo que se aprendió en la curva de aprendizaje de Norteamérica y otras partes del mundo fue bien capitalizado acá, sí con un contexto distinto, con retos distintos, con una dinámica distinta, pero mucho de lo que se aprendió ahí se replicó acá, en tecnología, desarrollo de gente, recursos, assets, etc. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Mucho de lo que los americanos llamarían el low hanging fruit, ¿no? Lo fácil de replicar en la curva de aprendizaje ya se hizo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer hacia adelante para ser más competitivos y exponenciar este recurso fenomenal que tenemos en Vaca Muerta? Acabo de mencionar que se ha desarrollado entre el 5 y 10% total del recurso general del activo, ¿no? Así que hay mucho por hacer. Horacio bien mencionó entre duplicar y triplicar la producción en los siguientes años. Entonces, habiendo capitalizado en esta curva de aprendizaje, y aquí es donde compañías como SLB y el resto de la industria de servicios puede aportar bastante, el desarrollar tecnologías específicas para los desafíos del subsuelo de Vaca Muerta es muy importante. Por supuesto, la comparación con Estados Unidos es inevitable, no solo por el contexto de la comercialización del hidrocarburo global, también porque, a final de cuentas, es el mayor productor no convencional del mundo. Pero cuando dimensionamos en el subsuelo qué es lo que sucede en Vaca Muerta y qué es lo que sucede en Estados Unidos, la dinámica es distinta. Hay mayor temperatura acá, mayor presión, mayor vibración. Entonces, el desarrollar tecnologías específicas para los retos que tiene Vaca Muerta es lo que nos va a permitir exponenciar la eficiencia que la industria demanda y necesita. Eso, por supuesto, como consecuencia, reduce los costos. Hay un punto adicional que no es menor y Rolo tocó tangencialmente en el tema también. Ustedes saben, uno de los recursos más grandes que hay en Estados Unidos es el Permian, ¿no? Está mayormente en Texas. El Permian en sí es 6 veces más grande que Vaca Muerta, al menos al día de hoy, en lo que se ha desarrollado. ¿Qué trae todo eso? Trae una cadena de valor y suministro muy establecida, muy madura. Uno necesita organizar un transporte, una reparación, una manufactura, etcétera. La cadena de suministro es muy madura. ¿Qué es lo que necesitamos acá? Impulsar propuestas como las que elaboró Rolo para desarrollar esa cadena de suministro local. Para nosotros poder ser más eficientes y reducir esos costos en Argentina, no podemos darnos el lujo de seguir importando todo el tiempo, enviar herramientas a otros países para que se
condicionen, arreglen y demás. Necesitamos hacerlo acá en Argentina. Eso reduce, por un lado, el costo pozo del que hablamos hace un momento y, por otro lado, evidentemente, contribuye a la economía local, que es lo que todos deseamos. Esos son solo 2 ejemplos de muchas cosas que se pueden hacer. Seguir liberando, digamos. O sea, exactamente, sí. Entonces, en definitiva, lo que se ha hecho hasta ahora ha sido magnífico. Es un esfuerzo predominante que habla de la resiliencia de la industria argentina. Lo que viene en los siguientes 10, 15 años tiene el potencial de ser aún más espectacular. Y con el esfuerzo conjunto que mencionó Catherine y que mencionó Rolo y también Horacio, estoy convencido que lo vamos a lograr. Muchas gracias, Jorge. Quiero volver con Catherine. Total Energies es de las principales productoras de gas de Argentina, al medir por operadoras, creo que segunda, detrás de YPF nomás. Y no solo está en Vaca Muerta, sino también está en Tierra del Fuego, en offshore. Sin embargo, a diferencia de algunos proyectos que comentaba Horacio Marín, del Genel y demás, Total Energy se está apostando más a lo que es la exportación de gas natural hacia los mercados regionales. ¿Qué oportunidades hay ahí, Catherine? ¿Qué tan concreto es la posibilidad? Ya hay permisos, ya se está exportando a Brasil, pero ¿qué posibilidad concreta hay de aumentar las exportaciones para que el gas de Vaca Muerta llegue, por ejemplo, a San Pablo o a los distintos cordones industriales de Brasil? Sí, sobre el mercado regional que vemos como en realidad, vos mencionaste low hanging fruit, lo que vemos es que a nivel regional y tenemos ahí filial en Bolivia, en Brasil, en Chile y estamos en Argentina. Lo que vemos acá es que hay la oferta, hay el gas que tenemos. De hecho, nosotros acá en Argentina operamos campos de gas en la cuenca austral, como lo mencionaste, y en la cuenca neuquina también. Y estamos acá desde más de 46 años y queremos seguir operando estos campos de gas en ambas cuencas, claramente. La oferta está, la demanda está. Tenemos el lado chileno. Por supuesto, esta demanda está bastante vinculada con también la hidro que hay, pero hay lugar en los ductos. Y está también la demanda en Brasil. ¿Y por qué está la demanda en Brasil? Como lo saben, el mercado, el consumo de gas en Brasil es entre 70 y 100 millones de metros cúbicos por día. Y esta demanda, por su tamaño, por también su perspectiva de crecimiento, tenemos industria por desarrollarse en Brasil, va a consumir más y más gas. Y estamos con esta demanda, con esta producción, con estos ductos, la infraestructura está. Hay que fomentar este desarrollo del mercado regional, en particular, entonces, exportando a Brasil vía Bolivia. Es algo sobre el cual estamos trabajando. De hecho, en diciembre del año pasado, lo vieron seguramente, se firmó un MOU, un Memorandum of Understanding, entre Argentina y Brasil, entre estados, para la exportación de unos 30 millones de metros cúbicos por día. Y eso es un acuerdo entre estados, por supuesto, pero acá a las empresas les toca ponerse con este rumbo y desarrollar esta oportunidad. Así que sobre eso tienes razón, estamos trabajando entre productores, entre clientes que ya tenemos en Brasil y también con la infraestructura, lo que sea en Argentina y en Bolivia. Y pensamos que eso puede ser, lo vemos más bien como un primer paso para desarrollar más todavía la producción de gas del país, sabiendo que puede ser un primer paso antes de, por ejemplo, un desarrollo de una planta LNG en Argentina. Gracias, Catherine. Tenemos un poco más de 7 minutos y me gustaría que lo cerremos con, por ahí nos queda algún minuto más, pero que abordemos el tema de infraestructura, porque si las operadoras van a producir más gas y petróleo, si las empresas de servicio van a traer más máquinas, van a transportar más arena y demás. Yo no sé si hoy la infraestructura de la zona de Vaca Muerta puede dar abasto para toda esa demanda de servicios y demás que se necesitarían en una Vaca Muerta de arriba del 1.000.000 de barriles por día. Y tenemos un contexto de un gobierno nacional que se ha corrido de lo que es la obra pública
y ha habido un vínculo y un diálogo más acelerado de provincia y empresa. Contanos qué es lo que se está haciendo, Rolo, entre la provincia, entre las empresas y cuáles son los distintos proyectos de infraestructura alrededor de lo que es Vaca Muerta. Sí, nuestra relación siempre con los gobiernos nacionales ha sido muy activa en cuanto a la normativa para la explotación de los hidrocarburos, ¿no? Ya en el año 2013 nosotros hicimos la primera ley para la explotación no convencional en Loma Campana con Chevron. Y después en el 2014 participamos mucho en la redacción de la incorporación de los no convencionales en la 27007. ¿Y por qué menciono esta ley? Porque específicamente en el artículo 21, inciso B, se hacía referencia que iba a generar un proceso de migración interna, el crecimiento de Vaca Muerta, como asimismo iba a requerir la industria mayor cantidad de infraestructura, y quedó asentado que el Estado Nacional iba a colaborar en el desarrollo de esa infraestructura, ¿no? Después, posteriormente, las cosas fueron cambiando. Nosotros participamos mucho en la redacción de la ley base, específicamente en el capítulo de hidrocarburos. El Gobierno Nacional nos dio mucha participación. ¿Y todo eso a qué contribuyó? A que sepamos escuchar que el Gobierno Nacional dijo no vamos a hacer más obra. Teníamos dos caminos, comenzar a protestar y a llorar, o comenzábamos a suplir ese abandono de la obra pública por parte del Estado Nacional. Y fue el camino que tomamos, ¿no? Eso lo tomamos con los intendentes, con pacto de gobernanza apenas iniciada la gestión. Comenzamos a dividir qué obras eran municipales y la tenían que hacer los intendentes. Nosotros contribuimos mucho y ellos también. Dijimos a ver cuáles son las obras provinciales que hacen falta. Inmediatamente nos concentramos en lo básico, en que los pueblos comiencen a tener gas, por ejemplo, en Añelo o en Rincón de los Sauces. No toda la población tiene gas. Entonces, estamos hablando de vender GNL al mundo, pero nuestra gente no tiene. Entonces comenzamos a trabajar, nos queda ya el 50% de lo que vamos achicando, eran 1000 familias en Añelo sin gas, nos quedan 500 aún sin gas. Estamos construyendo un ducto para abastecer a esas 500 familias y también abastecer ¿Con YPF o no? emprendimientos con... Sí, YPF en base a un acuerdo que hemos logrado, ¿no? Bien. Y así vamos a poder multiplicar por 8 la capacidad de gas en Añelo. Estamos trabajando también en Rincón de los Sauces, vamos a seguir trabajando en Rincón de los Sauces para desarrollar un parque industrial y queremos generar con una energía barata a partir de la generación térmica. Y también creíamos que era muy importante que habitantes de la cordillera que veían un cartelito de un gasoducto que iba a Chile, que decía Gas Pacífica, ¿no? ¿Cómo le hacíamos entender a todas esas familias que se calefaccionan con leña en algunas poblaciones mientras pasa el ducto hacia Chile, ¿no? Entonces ya estamos trabajando en la obra para abastecer de gas natural. Entonces creo que eso nos dio una sustentabilidad social importante, el trabajar en el abastecimiento de gas primero para los neuquinos. Pero sí comenzamos a construir también rutas, comenzamos a hacer líneas eléctricas, comenzamos a trabajar con la industria en que ellos tienen que aportar específicamente en la región Vaca Muerta para generar este win-win, ¿no? Que caminen las obras de la mano de la industria, pero que también generen un impacto positivo en el actual desarrollo de la provincia y en el post-Vaca Muerta. Estamos llevando adelante una mesa de trabajo muy positiva. Ahí es donde yo veo que la industria comenzó a jugar en equipo, a trabajar en equipo. Y creo que esos son pasos muy importantes que hemos dado, como asimismo algunas rutas que hemos obtenido a partir de la negociación de algunas SENCH, pero que las enfocamos en rutas complementarias al desarrollo SENCH a poder desarrollar algunas zonas. Por ejemplo, estamos iniciando el 1 de mayo una ruta que acorta para llegar al norte neuquino 100 kilómetros, ¿no? Entonces, una ruta esperada más de 100 años. ¿Cómo llega? De la mano de la negociación con la industria. Y esto creo que, de por sí, le otorga sustentabilidad social a toda la explotación de los hidrocarburos, pero con un cuidado especial en nuestro ambiente, ¿no? Que es el que no tenemos que abandonar. Así que creemos que este desarrollo que estamos llevando adelante con los municipios, con la industria, se va a ver en el corto plazo y eso también va a beneficiar a la industria y a su vez es un círculo virtuoso que nos hace más competitivos, podemos mejorar los costos, ya nuestra gente es muy competitiva, el trabajo de nuestra gente, falta mejorar en algunos costos de la industria, porque en este P por Q, ¿no? En este P tan independiente que funciona, tenemos que concentrarnos en las cantidades y a producir a un menor costo. Gracias, Rolo. En esa mesa está la provincia y está la industria, están las empresas.
¿Cuál es la mirada que tienen? Brevemente, ¿no? Sí, sí, exactamente, pero iba a responder a lo que decías, Rolo, porque del lado del gobernador es el lado público y pensamos que este diálogo, esta colaboración fue muy bien fomentada entre el sector privado por un lado y el sector público, o sea, las empresas por un lado y la nación y la provincia por otro lado. Y esta colaboración es clave al momento de, y de eso estamos hablando, de desarrollar a una escala más grande la cuenca neuquina. Esta colaboración es clave y el compromiso de cada sector es clave con dos asuntos, diría, para ser breve. Bueno, primero, el tema de la capacitación de la mano de obra, porque eso va a ser el primero cuello de botella. Y segundo, la aceleración en inversiones en infraestructura. Y lo mencionaste, Rolo, hay esta mesa en la cual estamos trabajando en conjunto, la industria por un lado, los operadores, y también la provincia, trabajando en una red de ruta que va a ayudar a desarrollar más todavía la cuenca. Jorge, podés hacer un comentario sobre infraestructura, pero también te vamos a pedir a modo de cierre y dado el contexto que estamos en un evento de inversiones y en un sector vaca muerta que motoriza inversiones por más de 10.000 millones de dólares en los últimos años, puedes hacer un comentario de infraestructura y un comentario de este 2025, cómo está el clima de inversiones en Argentina. Y Muy con bien. eso, cada uno puede hacer un comentario, lo pueden ir pensando y ya vamos cerrando. No hay problema. En cuanto a infraestructura, para no ser reiterativo en lo que se mencionó ya en el panel, y es un término muy amplio, desde el punto de vista de empresas de servicio, cuando hablamos de infraestructura muchas veces hablamos de los activos operativos, ¿no? Taladros, sets de fractura, herramientas y demás. En ese nivel lo que hemos visto es que, claro, viendo una perspectiva de largo plazo en el país, esas inversiones han continuado. Ahora, mucho de lo que se platicó durante el día de hoy, todo lo que vimos el año pasado en cuanto a un marco regulatorio, operativo, fiscal más estable y con mayor claridad, ayuda muchísimo a que las empresas aceleren ese proceso de inversión. Ahora, para no depender absolutamente de ese tipo de inversión, algo que nosotros ponemos en la mesa también es cómo eficientizar lo que ya tenemos acá, ¿no? Y mucho eso va de la mano en algo que también se ha mencionado durante el día de hoy, cómo digitalizamos nuestras operaciones, cómo las aceleramos con inteligencia artificial, cómo las hacemos más autónomas. Ya Horacio habló de los centros remotos de operación, muchas de las operadoras lo hacen también, y es algo en lo que consideramos va a minimizar la necesidad de tener que invertir en demasiada infraestructura, maximizando lo que hay aquí y trayendo lo que absolutamente se necesita. Ahora, para tu segundo punto. El ambiente de inversión en Argentina creo que me parece bastante evidente, ha mejorado muchísimo comparado con cómo estuvo en los últimos años. Creo que lo que todos estamos anticipando es cada vez que este momentum, llamémosle así, este impulso, estas iniciativas tomen cada vez mayor madurez y mayor envergadura, digamos así, pero como organización estamos convencidos de que va en esa dirección, lo vemos con el resto de las empresas de servicio, lo vemos con las operadoras, con la iniciativa pública también. Entonces, por esa parte lo vemos favorable, esperando que siga acelerado en esa dirección. Gracias, Jorge. Catherine. Pienso que empezamos un año que va a ser muy, pero muy interesante. Obviamente el gobierno está trabajando mucho y se estabilizó la macro, lo podemos ver todos. Para empresas como las nuestras, especialmente las extranjeras, lo que hace falta para más desarrollo todavía sigue siendo tema de transparencias, reglas claras, y es lo que se está poniendo en marcha. Muchas gracias. Rolo, es tu turno. Bueno, nosotros tenemos un buen 2025 en base a lo que han acordado las empresas, no se han comprometido, ¿no? Tenemos inversiones proyectadas de 10.000 millones de dólares en CAPEX, más lo de OPEX, pero creemos que se ha dado una posibilidad en base a todo este escenario que se ha construido, en donde la macro de alguna manera tiene una mejor visibilización. Disminuir la inflación también fue positivo para poder planificar. Y en esto las empresas, principalmente de capital local, han hecho una inversión importante y se han jugado importante, o sea, se han volcado fuertemente a la Argentina, ¿no? Lo que ha hecho YPF de volcarse claramente hacia vaca muerta genera un impacto sumamente positivo también en toda la industria, motoriza, ilusiona, el horizonte del GNL
nos ilusiona aún más, el corrimiento o el aumento de la demanda que va a existir nos entusiasma, pero creemos que es muy importante que las empresas puedan seguir invirtiendo como se han comprometido, ¿no? Nosotros estamos trabajando incluso en poder dividir áreas. YPF, hemos logrado lo primero con YPF en una renegociación. Hemos podido partir el área que se le había brindado en un vaca muerta del pasado, donde no se sabía cuál era el rendimiento de la roca, etcétera. Entonces eso lo vamos a seguir haciendo con las empresas. Les pedimos que cumplan las inversiones y a partir de que cumplen las inversiones y podemos renegociar alguna forma de trabajo, poder partir vaca muerta para que más empresas y más jugadores puedan entrar. En esto de los jugadores, muchos los que analizan externamente dicen, uy, mirá, se fue Exxon, Equinor está viendo, Total en un área también está viendo para ver que esto es clave porque por eso hemos establecido la movilidad clara, en una movilidad clara de recursos de capital, el portafolio sabemos que es dinámico, pero ahí creemos que existe también una gran oportunidad, que es los jugadores de segunda línea que estuvieron en Estados Unidos y que verdaderamente desarrollaron Permian, invitarlos a que puedan participar también en el desarrollo de vaca muerta, ¿no? Muchas gracias, Jorge, Caterín, Rolo, muchas gracias por participar de este panel. Gracias por escuchar y gracias a la organización por invitarme a moderar. Gracias. Sí, un placer. Bueno, gracias. Muchas gracias a los panelistas y no saben todo lo que nos espera todavía, temas apasionantes, realmente. Les damos un tiempito. ¿Los aplaudieron fuerte o no? Yo no escuché nada. Un poco recorrimos en estas horas intensas y de un debate muy enriquecedor un panorama que nos muestra cómo Argentina, en este año y un poquito más del gobierno del presidente Milei, recuperó discretamente algo que era difícil de pensar en un contexto inflacionario, que es el largo plazo, un discreto largo plazo, ¿no? Con el potencial de ser un largo plazo más ambicioso. Pero claro, estamos a mitad de camino de un ordenamiento macro a la espera de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que permita de alguna manera sentar las bases para la siguiente fase del programa económico. Y hoy, a lo largo de esta tercera edición de la conferencia económica del Iefa, que ya es un clásico en Buenos Aires, ¿o no, Frank? Ya es un clásico definitivamente. Vemos cómo de alguna manera empiezan a tejerse visiones y proyecciones muy positivas. Simplemente tomando en resumen cosas que se dijeron a la mañana, se viene una edad dorada para la Argentina. También se habló de una segunda pampa húmeda sin riesgo climático. También se habló ambiciosamente de el 2031 como un año de un ingreso de 30.000 millones de dólares por divisas del sector energético. En todos los terrenos que estuvimos explorando a lo largo del día, escuchamos tanto en el mercado alimentario como en el mercado energético la ansiedad por mejores condiciones para tener certeza en inversiones mucho más importantes. Sin duda, desde los sectores productivos hay una mirada que la Argentina anhelaría tener también en el día a día, que es donde ahora se concentra tal vez el ruido político sobre las medidas y las transformaciones que están pendientes. Esto para dar un contexto a lo que ya se habló durante toda la jornada, es apenas un resumen de algunos conceptos y también la forma de hacer un poquito de tiempo elegantemente para que presenten el escenario para lo que se viene, que es una conversación, el modelo conversación, en este caso, para ni más ni menos que José Luis Manzano, el presidente y fundador de Integra Capital, que va a tratar en un diálogo sobre tres temas bastante, por lo menos apasionantes y yo diría desafiantes para ver cómo lo encaran, ¿no? Yo les voy a dar ahora los títulos de lo que ellos van a tratar una vez que los encuentre. Los tenía acá. Muchos papeles. Ahora les digo. Desglobalización, deglobalization, seguridad alimentaria y demanda energética. Estos van a ser los temas.
Y el segundo participante de esta conversación con José Luis Manzano va a ser Rahim Bapu, Managing Director de BMO Capital Markets, Metals, Mining and Critical Minerals. Pero después, no sé si ya están listos. ¿Me avisan si están listos o sigo? ¿Estamos ok? Perfecto. ¿Se dieron cuenta que yo estaba alargando o no? Díganme que no, así me siento realizada. Entonces les pido un aplauso para José Luis Manzano y para Rahim Bapu. Adelante. First of all, congratulations to the IEFA for putting on another amazing conference. And Jose Luis, congratulations to you for your part in it. This is a spectacular crowd and great discussions so far today. I thought we might start today's discussion by zooming out a little bit. I am an investment banker. I'm here from Miami. And we have a lot of clients that are facing today's world with skepticism. Things are changing very quickly. Global alliances are shifting. Technology is advancing very rapidly. The world is changing. And some see that as a moment of opportunity, and others see it as a time to be cautious and careful in your approach to the world and capital deployment. I'm curious, from your perspective, both for Argentina and Integra, is this a time of opportunity, or is it a time to be cautious? There's no doubt for Argentina it's a time of opportunity. I have no doubt. I have a bias. No? I normally have reasons to be optimistic with Argentina. It's been like that since I was a child, and it's going to be that forever. But sometimes the reasons come from the heart, and sometimes the reason comes from the heart and the brain. I think in this case, the reason comes from the heart and the brain. Because on the deglobalization trend, I believe we belong to the Western Hemisphere. That is a fact. So our identity belongs to Western values. So there's nothing to be questioned about that. We are Western, we are democratic, we believe in freedom, and geographically, we are in the Western Hemisphere. So we don't need to look for an identity. We are there. We already have an identity. So if very bad things happen in the world, like a war, we belong to the Western Hemisphere. We will not have to think what to do. We belong to the Western Hemisphere. If things that happen are not that bad, and we just go to a fragmentation of commerce, we have all the things that will be demanded. We have the oil, we have the gas to supply ourselves, all our neighbors, and a good part of the world. We have the people to attract it, and we have a government that is putting the rule to attract the capital to have those resources in a ship or in a pipeline. We have the minerals, we have the people to find the minerals, we have the people to develop, and we have an open traditional migratory policy for qualified and unqualified workers that will attract and should attract a lot of qualified workers on the mining industry because we don't have enough. In oil, we have enough. In mine, we have more limited personal resources. And then if things that happen in the world turn to be good, and the huge, enormous poor population in the world start accessing food, we are a huge food producer. So we have the things. We have the qualified people, and we have the resources. So the question is, why we didn't do it before? Wrong policies. So I would quote last night, Damian Radel said, this time
is for real. I believe this time is for real because it's not a simplification of rules. It's stabilization of easy rules. And I think we are in a process of stabilization of easy rules that will attract the capital. The capital was interfere on the instability. The stability will create the reason to come the capital, and the capital will be a catalyzer to show all this. Then on top, and we finish with this, we have a strong cultural heritage of peace, tolerance, and dialogue. We contribute to make Latam denuclearized. He has to be prudent. He has to be prudent. Why he has to be prudent? Let's say so we are building a big potash mine. We are building a big potash mine. And food demand and potash demand go like, okay. Potash, they don't need. So let's say we put the potash in the market. There is tariff for potash in the US. Our potash will go to Brazil, China, India. He doesn't care. We are exploring rare earth aggressively, like 7 properties. Let's say we are successful with 3 properties. And we find the rare earth, and he put tariff. You think I'm going to have a problem to sell my rare earth? You think I will not have demand? You think somebody will not knock on my door to buy the rare earth? So he has to be prudent and selective. It cannot be a caterpillar. It has to be a surgical tool. And tariffs are a legitimate tool for government, but it has to be used looking for the real interest of the one that is imposing the tariff. So my suggestion is, if I were the U.S. government, I would look for the rare earth in Brazil and Argentina, not to go to somewhere else. Then if there is commercial war or war, you have to cross the ocean. We have no ocean. You go through the coast. So my word, I ain't nobody to make recommendations, just as an observer. I would be prudent with tariff. That's interesting, and your vision for Argentina is one that involves developing, to your point, not just the vast energy resources that we heard about in the last panel at Vaca Muerta, but also the vast mineral resources of the country, much of which will need to be exported. And it's interesting to me to hear you talk about that as a global play. I mean, you're still thinking about Argentina as the source of goods that will go to the rest of the world, as opposed to a deglobalized world. I see like 4 engines. You look at 5 years, 8 years from now, 10 years from now, 4 engines. One is the agricultural. Agricultural in Argentina is super competitive, highly technological. From seed development to precision agriculture is very competitive, very technological. So that's a mature, always growing, and has proven super resilient sector because the poor guys have lived with export taxes, I don't know for how long. So the guys are fantastic. I believe when the export tax is taken out of the sector, they will take over other sectors because they are survivors. The second is Vaca Muerta. Vaca Muerta, and Alejandro Bulgeroni, Alejandro is very generous with his knowledge, pass and add and say, is the first shale discovered and developed. But my learning of oil is that where is conventional, somewhere this is a source rock, and maybe the source rock is commercial. So it's not a single play. And conventional in Argentina, it will not be only Vaca Muerta. Other plays may come, maybe less competitive. At some point, other plays will come. So oil and gas, we can be supplying the world the next 100 years. I don't believe oil and gas will disappear from the energy mix, like coal has not disappeared. It will reduce, increase, but it will be a mix. So that the second engine. The third engine is mining. There is no doubt the third engine in mining. Today, contribution to mining is very low. It's only
of total exports. It was mentioned by Secretary Kirno, 4 billion. Mining could be another vaca muerta, could be another agricultural sector. The resources are there. Even the mining code is super good. It's a mining code from the 90s. I wasn't in Congress, it was passed later, so I'm not claiming merit for it. But it's a very good mining code. But then the macroeconomic policies and the lack of entrepreneurial expertise, because we don't have many. I see Eduardo Erstein here. Here he has been a pioneer on being an investor in mining, but it's not a tradition of local capital going into mining, but mining has all the conditions. And you ask me which minerals, I believe most of the money will come from copper. You see Filo del Sol, Jose Maria, Los Azules, Pachón, Taca Taca, so those are huge. Each project should be 6 to 10 B, so it's very big. It's slower than oil, but with rigs, all those projects are competitive. So copper will be the core. I wish rare earth, because we're doing a lot, so I wish rare earth. Lithium. People that has entered the industry based on price speculation is not the people to develop the industry. The industry has to be developed for long-term thinking. It's like we are. I believe the world will work with lithium like it will work with oil and with gas and with things because of storage. I see rare earth, lithium, gold. Gold, Argentina has good deposits of gold, and potash. In potash, we have 300 million tons of proven reserve. 300 million tons can impact world prices. It's huge. It's a world class. It's really a world class. Like Filo and Jose Maria are world class reservoirs. What we have in proven reserve in potash is world class. It's already world class. So potash. And so those three sectors plus tech. In tech, I discovered it late in my life. I have learned to use my iPhone, and I use artificial intelligence, I don't know, 20, 40 times a day. But I believe you have two big examples in Global and Mercado Libre that Argentinians know how to do it and can do it. So those four driving forces on a stable macroeconomic policy based on fiscal discipline and being capital friendly should give us all the conditions to finish the permanent dying and coming back, dying and coming back. So it should keep us on a path of stable growth between 3.5% and 6% for 20 years. You know, it's interesting. I want to drill down on the mining side of that question. You laid out 4 commodities: copper, rare earths, lithium, and potash, in that order. Yep. Now, don't forget gold. The guys that go for gold will make more money than us. I get attracted to these intellectual things. The guys that go for gold will make more money because a lot of in a scenario of fragmentation and commercial wars and maybe a war, and with big economies like the Chinese economy trying to move away from the SWIFT system, gold will be king, not cash. So, no, cash will be king. Gold will be king. So let me ask if somebody wants to start a mining business and make money, they should go to gold. Okay, so let me ask you a question. Integra is often out ahead of the curve, I've noticed. Where are you spending Integra's time of those 5 commodities? Me? Yes. Oh, I'm the worst. In rare earth, because it's the more challenging. So I put most of the time. Nicolas runs the zinc business. We've been lucky. We have become big on zinc. We are exporting like 370,000 tons. So we don't talk about mining, we do mining. You have, I don't know, like 14 miners, 14,000 miners. So that's for real, but Nicolas runs it. I'm putting a lot of time on rare earth and lithium, and some time on copper.
This is getting the people with the PhDs, talking to the geologists, buying the resource, doing the exploration, consolidating. Is super, super attractive. You know, And we know it's super useful because rare earths are not democratized. 84% of the rare earths are concentrated in a sole provider, which is China. So I believe Argentina should have fantastic commercial relationship with the US, China, Brazil, everybody. But if we take 10, 15% of the 85%, we will be very relevant worldwide. You know, one of... It's a Pacific nuke. Yeah. You take 20% of the global market of rare earths, you have a Pacific nuclear artifact. No, you would have a significant amount of geopolitical presence with that size reserve for sure. I'm curious. Once a year, we BMO hold the world's largest metals and mining conference, and we invite everyone to come visit me in Florida. I had the privilege that you invited me. Yeah. Well, this year, in addition to yourself, I couldn't help but notice there were a huge number of companies who are choosing to spend their capital dollars in Argentina, whether it's Rio Tinto, BHP, Glencore, the largest miners in the world are coming here. That's a remarkable concentration. What do you think it is that's attracting investors now to Argentina? Is it RIGI? Yeah, is it new administration? What is it? To be totally honest, I believe President Milei gave an unprecedented visibility. Because the resource was there, the Filo discovery, the Jose Maria discovery, the Los Azules discovery, the Pachón discovery were already there. The catalyzer was the change of policy. The catalyzer was a change of policy, and then the fiscal consistency, and the global demand. Without the market, the money will not come, but it's global demand, and here is, again, the artificial intelligence. When you see the copper, well, you're the banker, you know better than me. You see the copper demand without artificial intelligence is a fantastic business, no? Then you put the artificial intelligence, and it goes like that. And it's like that for every critical mineral, because if the energy demand more than double, the critical mineral demand is geometrical. So I believe it's a market demand worldwide, a fantastic person to bring the visibility to the country. Some people don't like him, some people like him, but he attracts the attention to the country. And then demand the attention, and you need to have the resources. And here we have the geology and the human resources. So that creates the catalyzation. What we need now is finish the IMF. To me, it's not dramatic. Weeks or no weeks, month or no month. The IMF should support Argentina. The IMF has supported Argentina with no fiscal discipline. So it should support Argentina with fiscal discipline. This is no doubt. I don't know what the bureaucrats are doing, but they should support Argentina. It will happen. The midterm election will go smooth. We have a very strong electoral system, so the election will go smooth. I believe the new the government had been able to deliver things in Congress, and he will have more flexibility in the future Congress. Independent governors and even Peronist governors have supported the key thing. Today you heard Governor Yarlora saying we support the agreement, Governor Figueroa saying we intervene in the writing of the RIGI, especially on the hydrocarbon sector. So the country is working, the democratic institutions are working to attract capital. So I believe it has been the combination of the country situations and the president promoting the country outside of Argentina. And I'll conclude it here with one last thought, and I'll invite you to do this one in Spanish. Spanish. It says zero. Because I will do it in don't Spanish. Need to I will do it in respond. Spanish, yeah. If there was just one thing that the mining industry in Argentina needs that Integra could provide, what's that thing that you're providing for it? Is the final opening of the financial market. En Spanish. Para la aceleración final
yo creo que es la apertura final del mercado de capitales y financiero para los proyectos y la elección de medio término. Thank you very much, Raheem. Muchas gracias a José Luis y a Raheem por esta conversación tan dinámica e interesante que creo que fue una gran introducción para el panel que viene, porque justamente ahora el tema va a ser precisamente la riqueza mineral, los minerales raros y cómo juegan, qué rol productivo cumplen en Latinoamérica. Invito para integrar este panel a Michael. Perfecto. Tenemos 2 tapes antes de presentarles a los speakers de esta sesión. Adelante. Ahora sí, recién les dije el título en español, vamos con el título en inglés. How Latin America can leverage its vast reserves of rare earth minerals to create a strategic advantage on the global stage. Este es el tema, lo acompañamos por este otro video. El aviso de la conferencia que se viene, junio en Montreal. Y ahora sí, les presento a los próximos speakers. Michael Medding, VP and GM de McEwen Copper, General Manager de Los Azules. Pablo Tarantini, General Managing Director de Integra Capital. Guillaume Legarret, Head of South America, Toronto Stock Exchange and TSX Venture Exchange. Y Eduardo Elstein, presidente de IRSA. Esta sesión va a ser moderada por Nicolás Gandini, que es fundador y CEO de Eco Journal. Queridos amigos, por mi parte me despido. Les agradezco por habernos acompañado durante todo el día. Me va a suceder en la moderación Frank Holder, así que les deseo que disfruten de este panel. Les pido un aplauso para los speakers y les deseo que tengan un hermoso fin de esta jornada maravillosa. Muchas gracias. Para que Eduardo se sienta. Welcome. I really appreciate the invitation. I was about 2 weeks ago in PDAC in Toronto, first time, and our background is not to mining. So I want to be clear this. We have been investing for more than 4.5 decades in Argentina, and what I want to share is an experience having the pain of what is fiscal deficit, printing money, endless inflation, and what we learn. What we learn is if the government prints, at the end comes inflation, always. And I bring this because for me, being so many years investing in Argentina, the thing I learned more over 45 years of democracy and seeing that
every government decided to solve the problem, they will keep printing. The defense we used was buying real assets. And what we call real assets was real estate and farms. But with that, you cannot pay salaries. And we saw the banks close for many months. With restrictions, you cannot take more than $100 per person. And it's better if you take it through a check and not cash. So in these years, I have, a lot of people, friends, going broke. One of them, I asked me, Eduardo, I don't know what to do. So I asked him as a favor, as a friend, go to the Banco Ciudad, go to the auction, and whatever you see nice for $300-400 you buy, and then you show me at night. So to keep him out of depression. And he got this little coin. This little coin, it's a coin that was printed by President Roca in 1881. Why I show it? Because it was printed with a value of 5 pesos. That law is still in place in Argentina. And these 5 pesos today, the value of gold of that coin today is about $700 per coin. If we calculate it at 1,200, which is the dollar today, it's almost 1 million pesos. But at the same time, the 1 million pesos we took over the last 140 years that was printed that coin, we took 13 zeros off. So taking 13 zeros off makes that 5 pesos today is trillions of pesos. And this is the translation of what's happening when we print. We cannot be proud of being the champions of that, but we learned a lot. We learned a lot, and it took us so much pain because we know that if you keep the currency, then we are in problem. 20 years ago, in one of these exhibitions of art called Arteba, there was a young painter of the young generation who did this painting, and I got really inspired. It was the Argentinization of the world. And why I bring it? Because whether we like it or not, these days, every economy is printing faster than us. We should not be happy, but look the graphs of how the printing is taking place. And when we say America is printing $1 trillion every quarter, I said one of the goodies of Argentinians is that we didn't know how to defend. So when we talk about dollarization, I would tell you, anybody who saved more than $500 or $1,000 already moved it in dollars. So this is the effect of printing in the world. And 20 years ago, when any emerging market was printing or having a big fiscal deficit or deficit in the account, the combination of a good banker, a good analyst, and a good journalist make the country be a short, and that's gone. But when the 4 leading economies of the world are doing that, there's no way to face it. And the way I see it is it possible to stop printing money? Our experience is no. The governments will keep printing money as it's needed to cover deficit, and sometimes they even decrease the interest rates. So when we see countries and we see the amount of debt and the amount of deficit continues, what I see over the last 20 years that we had the crisis in Argentina, that was 2002, so it's 23 years, not 20, is that, the monetary base of the world has been growing, and we see the price of gold. And I've been losing a bet with my kids for the last decade of whether the reserve of value is the gold or the Bitcoin. As I don't understand the crypto, I said for the last 2,000 years, the cryptocurrency, it is the gold. So I see how they go parallel, and that's why 20 years ago, we started saying we have to invest in real assets, and the only real asset that we can invest that is liquid is gold, silver, copper, and we were surprised that it's these big reserves in the country really not exploited. So here I bring numbers that I'm sure you saw over the whole day, because if you see the Secretary of Finance, but one thing I like is to say we have been having, over the last 100 years, majority of the year,
fiscal deficit, and that is covered with printing. And inflation constant. The main achievement of this government was keeping the fiscal accounts, not printing money, and letting the private sector play. Letting the private sector play, for me, it's an essential issue because the Argentinians, they took the liquidity, and there's a trend of having money going out for decades. I cannot say 1 decade, 2 decades, 3 decades, could be more. And the country citizens has been exporting liquidity, and so we got the system shrink, no credit, and we got to a level of credit of total mortgage to GDP became 0.5. 0.5 is the lowest in the whole continent. It's 47 in America, in Latin it's 15. So what I say is the cycle of confidence comes first by valuing again our bonds. When this government started, it was at 25. Today, it's at an average of 60 to 70. The second cycle was with equities. And in equities, they really were strong this year. We have a little break for this last month, but I'm very bullish as never since the years of the 90s. But the sector that I have more importance and I see more potential is in foreign direct investment. In the good years of Argentina, when we have a stable currency and low inflation in the beginning of the 90s until mid-90s, foreign direct investment was in the range of 16%. This number went from being 16% of Latin America to 4%. Now we are in 5%, and 80% of that goes to Vaca Muerta, because it's a cash cow. And I tell you, there is no policy in Vaca Muerta. It's such an achievement that we don't realize yet how much cash that is creating. But in terms of what's going to be the sector where I see more potential is going to be in the mining. To make summary of all my experience of going to Canada, I want to tell you what was my biggest impression. First, there was the government represented. There was eight provinces in 2 panels, 4 in each. And the thing that I was more impressed, seeing the governor saying, I want to invite you to my province. I have empanadas. I have the meat in the south. And they say, we love the Rigi, and we approve the Rigi first, and this for me was something that I don't see, that having 4 political parties with the government that is not represented by any governor together in a foreign country saying, we are going to do it. It's strange because we have been many, many years not coordinating. I think that for Argentina, the importance is not to have, but it's to coordinate us back to exploit and make the real assets into a real economy. That's the real achievement, and not to have, because we have been saying we have for many, many years. Thank you very much, and hope you enjoy the whole panel. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es un placer estar moderando este panel. Mi nombre es Nicolás Gandini, soy el director de EconoJournal. Es una agencia enfocada en el sector de energía y minería. Agradecerles a Rafael, a Alexana, a Mercedes por la invitación. De verdad es un placer. Uno escucha un poco el potencial de la minería y tiene la sensación de poder estar en el lugar donde estaba Vaca Muerta hace 10 o 12 años, en un ramp-up todavía incipiente, pero que puede traccionar un nivel de inversiones y exportaciones que es lo que necesita el país para estabilizar definitivamente su macroeconomía. Antes de abrir el panel al resto de los speakers, me gustaría preguntarte, Eduardo, y estoy switchando al español, digamos, después de la presentación de él en inglés. En este contexto internacional, digamos, lo planteaba antes José Luis Manzano, una situación comercial de reordenamiento, uno ve que Argentina y la región en general, América Latina en general, tienen una oportunidad muy grande de establecerse como un actor en la cadena de suministro global. ¿Qué es lo que lees en ese escenario y cuál es la oportunidad de la minería en Argentina hoy, mirándolo desde 2025? Yo creo que Argentina se abre, o sea, uno de los mensajes más importantes es el futuro de bajar impuestos. O sea, nosotros en el sector agrícola es el sector con mayor impacto de impuestos, y si vos comparás lo que pasó en Brasil en los últimos 15 años con Argentina,
que no tenían esta carga impositiva, Brasil tuvo un crecimiento de su producción agrícola de 3 veces, o sea, de 50 millones de toneladas a más de 150, creo que este año va a 160. Argentina lo tuvo constante. El sector minero hoy representa la nada mismo, o sea, nosotros exportamos, tenemos la misma montaña, y vos comparás los números de Perú y Chile, y ellos tienen 10% del PBI y nosotros nos representa la minería el 1%, con lo cual es un sector que hace falta inversiones largo plazo. Creo que el RIGI va a dar una oportunidad de venir inversiones largas, de largo plazo y de verdadero volumen. Se ha hecho mucha política con el tema de minería. La minería bien hecha es muy valiosa, creo que hay que hacerlo bien, y hay países que lo hacen muy bien, y creo que el potencial que tiene el caso argentino está como en fase cero, y el caso más paradigmático es el de energía, ya las transformaciones las estamos viendo, con lo cual yo creo que si sigue habiendo estabilidad monetaria, estabilidad fiscal, y la dirección de la inversión argentina deja de salir toda, va a ser un ciclo que nos vamos a sorprender. O sea, yo puedo decirte en este momento, en los últimos 10 años, todos mis colegas veían con mucho atractivo ir a comprarse un departamento a Miami, que es costoso en expensas, ineficiente económicamente, y fue un lugar de refugio. Nosotros estamos, por ejemplo, destrabando una inversión hoy que teníamos trabada hace más de 28 años en la Ciudad de Buenos Aires. Pensábamos largar con 3 edificios y esta semana estamos en un plan de inicio de 14 lotes con 13 comercializados, lo cual para mí el mayor efecto es confianza. Es una combinación de política fiscal, confianza, inversión local, y la extranjera todavía no vino. Pero en los sectores de producción nos vamos a sorprender. Te hago una cortita y ahora sí abro el juego. Ustedes fueron de los pioneros en entrar como actores locales, como empresarios locales, como grupo, al sector minero, con proyectos en oro y demás. ¿Qué es lo que están viendo hoy? O sea, ¿cuál es, a diferencia por ahí del sector de oil and gas, que tiene actores importantes del sector local, cuán importante o cuál es el rol que tienen esos actores locales para dinamizar el nivel de inversiones que puede capturar la Argentina en los próximos 5 o 10 años? Yo creo que en toda la inversión siempre tener un socio local es valioso. O sea, no hay duda que tener un socio local, primero porque entiende la cultura, segundo por una cuestión de hay que cambiar en algunos lugares esa convicción de que la minería es mala. Yo creo que esto va a ser un fenómeno de contagio donde cuando vean una provincia que empieza a hacerlo bien y enriquecerse, la otra lo va a imitar, y ese fenómeno para mí es lo que yo fui a ver en Canadá y me sorprendió porque y creo que tener un socio local en cualquier negocio que hagas en el mundo es muy valioso. Y para nosotros es ver un sector que todavía no está desarrollado. Hemos invertido comprando operaciones, reservas, acciones de compañías, siendo pasivos en algunas acciones, pero vemos que realmente las compañías junior, la mayor dificultad que tuvieron fue acceso al capital, pero no porque no tengan una oportunidad. Este fenómeno de estabilidad va a hacer que se empiezan a producir, y nosotros una de las operaciones que compramos es una mina que fue, digamos, hecha a nuevo, hemos comprado hace casi una década y probablemente estemos en menos de 6 meses en operaciones. Y creo que es un sector que nos va a dar mucha exportación, mucha generación de riqueza y de generación de trabajo. Creo que gran parte de lo que pasó es la desconexión del trabajo con la riqueza llegando a las distintas intendencias, que es lo que es el verdadero desafío para nosotros. Totalmente. Michael, ustedes están liderando un proyecto que es Los Azules, por ahí el que no está tan encima de la agenda minera, es un proyecto súper interesante en San Juan. Estuviste en Canadá en la PIDA, que es una feria, la principal feria minera, por lo menos en Occidente. Desconozco si por ahí en Asia habrá algo parecido. Preguntarte primero, ¿cuán viable es el sueño que la Argentina vuelva a tener producción de cobre después de que se cerró bajo la lumbrera en 2018, 2019, no recuerdo bien? ¿Y qué desafíos tenemos que cumplir para que eso se materialice? Bueno, yo creo que primero lo que se necesitaba es la creación de confianza, como Eduardo ya dijo. Lo que se ha visto desde el cambio del gobierno, que hay una creación de confianza. Habían medidas, el paquete de deregulación, la ley bases, el RIGI que está contenido adentro de la ley base, que apta para crear esta confianza, por lo menos para las empresas que durante la vigencia en que se puede aplicar, que son 2 años más 1, tomando en cuenta desde el julio del año pasado, está el marco para que
estas empresas que están en este momento, en esta etapa, que pueden invertir, que pueden aplicar al RIGI, que pueden avanzar. Ahora bien, los proyectos de cobre en general requieren capitales muy grandes habitualmente. Son proyectos que van de 2.500 millones de dólares a sobre 8.000 millones de dólares en Argentina. ¿Ya? Entonces hay una necesidad de capital que obviamente acá no se puede conseguir, ¿ya? Pero incluso internacionalmente es muy complicado de levantar esa cantidad de fondos porque falta la confianza vivida por más tiempo, ¿no? Pero yo digo eso en entrevistas, ¿no? Que cuando antes fue a presentar, no sé, en Vimo, por ejemplo, en la conferencia que hacen en Florida, o Mainz Money, o PDAC, o donde sea, en el pasado siempre fue, Michael, qué lindo proyecto que tienes, qué lástima que está en Argentina. Y hoy día cambió un poco el narrativo. Hoy día es, Michael, qué lindo proyecto que tienes, cuéntanos un poco más sobre Argentina. Entonces, el enfoque está cambiando y hay una oportunidad. El problema es que esta oportunidad está limitada en el tiempo. Hay solo una cierta cantidad de proyectos que pueden encuadrarse en esos 2+1, que es 2 años, con la posibilidad de alargar. Y los proyectos de cobre, en general, metales base o minería en muchos casos, son muy sensibles a la carga impositiva. Argentina tenía una carga impositiva exorbitante, ahora con el RIGI esto va a más niveles similar a Chile. Entonces es un momento donde esta legislación ayuda, donde el mundo geopolíticamente necesita el cobre de socios confiables, y yo creo que adentro, más allá de la macroeconomía, Argentina es un socio confiable en términos de entrega de materia prima. Es un buen momento para la Argentina. El enfrentamiento de Estados Unidos con China, Europa, China, Canadá, China, es un momento que podría aprovechar la Argentina para llevar adelante una industria que en poco tiempo, solo la de cobre, podría generar en los próximos 10 años 10.000 millones de dólares a los precios de hoy de exportación, o una sexta parte del sector agrícola, ¿no? Totalmente. Déjame complementar con Pablo, que por ahí tiene una agenda también complementaria, justamente. Hablamos mucho de cobre, es un objetivo dificilísimo justamente porque no es tan modular. O sea, tenés que cortar un ticket de entrada de 2.000, 3.000 millones de dólares para invertir ahí. Ustedes con Integra tienen un portfolio de activos en tierras raras, en litio, en cobalto, que ahí no se hable tanto por ahí en la agenda argentina, por lo menos. ¿Cómo es la sinergia entre estos grandes proyectos de cobre, minerales críticos, con los proyectos por ahí más pequeños, pero que a su vez generan cadena de valor? ¿Cómo analizas eso? Bueno, lo que estamos comentando un poco tras las cortinas es que si bien los proyectos estos pequeños o relativamente más pequeños, que siguen siendo proyectos muy relevantes, pueden parecer menos interesantes o claro, al lado de cobre, estos proyectos lo que te hacen te genera una cadena de valor robusta en el país que hoy no está disponible para los grandes proyectos. Entonces son muy complementarios desde el punto de vista que necesitamos que los proveedores sean competitivos y eficientes, que la mentalidad de las autoridades estén adecuadas y aceptando lo que puede ser la permisología y toda la complejidad que puede tener puesta en marcha un proyecto, que se trabaje más en contacto con estos proveedores y los proveedores al mismo tiempo terminen desarrollando un círculo más virtuoso con la sociedad y con los gobiernos que permitan generar más apoyo a la minería. Y estos proyectos por lo general son relativamente más cortos en plazos, en su desarrollo y concreción. Y son fundamentales porque uno también tiene que diversificar un poco la oferta de minerales que tiene. Y sin duda, como estamos hablando y José Luis mencionó recientemente, el tema de tierras raras es un tema estratégico y a nivel global. Entonces, la Argentina tiene esa posibilidad de hacerlo en conjunto con el desarrollo de otros proyectos de mayor escala, no necesariamente más importantes por eso, pero que pueden en un sistema y tal vez en una política de Estado, que hasta ahora no se habló. Nosotros hablamos hasta ahora del petróleo como el sector YPF, como un catalizador dentro del sector petrolero. Eso no existe en el sector minero.
Entonces, tal vez el cuidado de proyectos relativamente más pequeños y que también van a aportar al desarrollo del sector y a la política sectorial sostenida a futuro del país es muy relevante. Antes de pasar a Guillem, déjame hacerte una pregunta más, Pablo, vinculado al litio, que todavía no hemos hablado en este panel y que tiene un rol estratégico para la Argentina. Uno lo que vio a nivel global es que el descenso de los precios generó una tendencia lógica de concentración, digamos, de empresas. Olkem se fusionó con Livent, generó Arcadium, Río Tinto acaba de anunciar la compra de Arcadium y Río Tinto pasó a ser el principal productor de carbonato de litio en Argentina. Ustedes tienen presencia en ese sector. ¿Qué están viendo para los próximos 2 o 3 años, digamos? Bueno, lo que estabas contando de la concentración fue lo que nos ocurrió a nosotros también. Acabamos de vender un proyecto en Brasil a Pilbara Minerals, que es uno de los mayores productores de litio en roca en Australia, y ellos están internacionalizando a la vez. Con lo cual, este ciclo que parece que no es bueno, es parte del ciclo de desarrollo y la evolución de un commodity. Nosotros estamos viendo en este momento las oportunidades que pueden ser de salida de un activo, pero a la vez el desarrollo de los que tenemos hoy en cartera, porque sabemos que de acá a 12 meses, 18 meses va a estar el mercado nuevamente, va a haber, más allá de los oportunistas, que esperemos que en este momento ya no estén tan presentes como lo fueron en el ciclo hasta hace 2 años, la demanda de litio sigue existiendo, la demanda de las tierras raras sigue existiendo, más allá de los ciclos de los commodities. Eso va a hacer que el mercado del litio va a volver, probablemente no en las valuaciones y con los valores de referencia que tuvieron hasta ahora, pero este es el momento tal vez de invertir, que es lo que estamos haciendo justamente, por ejemplo, en una provincia en Jujuy, que estamos llevando adelante un proyecto bastante activamente, ya estamos activamente perforando ahí, y entendemos que ese proyecto puede estar listo para cuando el ciclo vuelva, para poder conseguir algún inversor adicional que nos pueda llevar a otro nivel. Totalmente. Guillem, para abrir un poco el scope, digamos, hablamos mucho de Argentina y aprovecho que tú también estuviste en el PIDA, que de hecho sos uno de los traccionadores de ese evento. ¿Qué estás viendo a nivel mining en América Latina, digamos, y después sí bajar a Argentina, pero qué estás viendo del escenario regional, más que nada teniendo en cuenta que es un foro latinoamericano este? Claro, bueno, primero es interesante posicionar la Bolsa de Toronto en sí, en total, porque la Bolsa de Toronto no es solo una bolsa de minería, es una bolsa que tiene 3.500 listados con capitalización de mercado total de $5 trillones. Entonces, el sector minero en la Bolsa de Toronto es importante, representa 1.100 listados, solamente minería, con una capitalización total de $600 mil millones. Entonces, ya somos la primera bolsa del mundo a nivel del sector de minería. Y ahora, afuera de Canadá, hay en total más de 5.000 propiedades de minería listadas en la bolsa TSX y TSX Venture. Pero afuera de Canadá, Latinoamérica es el mercado más importante para la Bolsa de Toronto. Hay 1.043 propiedades listadas en la TSX, TSX Venture, que son de Latinoamérica. Entonces son 401 listados con más de 1.000 propiedades de Latinoamérica. Y Argentina es un mercado muy bien posicionado en la Bolsa de Toronto como segundo mercado de Latinoamérica a nivel de número de propiedades. Hay 54 listados con 158 propiedades de Argentina listadas en la TSX, TSXV. Entonces, para nosotros, el trabajo que han hecho las provincias para promover la minería, el trabajo ahora a nivel federal para el ambiente de negocios y como el señor Tierno habló también por la mañana, las reglas del juego están listas, prontas para hacer parte. Y ahora yo pienso que Canadá sabe cómo jugar el fútbol y se puede participar del juego. Y es realmente una conexión entre los proyectos y también el mercado, los inversionistas. Y hemos percibido durante PIDAC el posicionamiento de Argentina como muy favorable. O sea, ¿tú percibes un cambio notorio en la percepción de los inversores internacionales en cuanto a las oportunidades en Argentina a partir de la sanción del RIGI, a partir de la estabilización macroeconómica? ¿Es algo tangible? ¿Tú lo observas? Sí, porque también ya tenemos una base de inversionistas que están mirando Argentina, que tienen actividades en Argentina, y durante el PIDAC hemos organizado una CEO Roundtable junto con las autoridades de las provincias, autoridades federales también, para tener una buena discusión, un diálogo sobre el futuro del sector, aquellos que tienen proyectos en Argentina y otros que están mirando para invertir en Argentina. Yo pienso que el feedback es muy positivo sobre el potencial del sector actual.
Antes de seguir con la ronda, déjame hacerte una pregunta a nivel geopolítica, o por lo menos es algo que nos cuesta a veces de Argentina, teniendo en cuenta la agenda global. Estamos siempre con nuestros problemas y a veces es una tendencia a desacoplarnos. Estuve la semana pasada en Houston en el CERAWeek, un evento importante en materia de energía, y era muy palpable la discusión entre Canadá, Estados Unidos, México, en materia de impuestos, aranceles y demás. ¿Cómo estás percibiendo que se está dando esa discusión? ¿Cuánto puede impactar en América Latina, digamos? Sí, yo pienso que Argentina está se pulsando bien a nivel de los minerales críticos. Me parece también que hay provincias como Mendoza, por ejemplo, que están se pulsando para... El acceso a la financiación de las compañías. Hoy las compañías, en algunos casos, están accediendo a financiaciones por debajo de la tasa que paga el país, lo cual no debería ser lo normal en un país que esté funcionando. O sea, entonces vas a tener, de acuerdo al riesgo de cada proyecto, pero yo creo que cada vez va a ser de más fácil acceso. En la medida que la dirección de la inversión es de afuera para adentro, va a haber mayor liquidez y mi visión es que este es un buen momento y creo que hay varias compañías ya saliendo con emisiones. Nosotros estamos saliendo la semana que viene con una emisión a 10 años, cosa que no hacíamos hace rato largo. Y el mundo te dice, tiene que ser un tamaño que es más que lo mejor lo que estábamos buscando, pero digamos, yo creo que en ese sentido Argentina vuelve por el impacto de tener un presidente que lidera. Yo lo digo siempre, me pasó 40 años de trabajo que me preguntaban siempre por futbolistas y siempre que decía soy argentino, la pregunta es Messi, Maradona. Esta vez cuando voy a México, voy a Perú, voy a Estados Unidos, me dicen ¿cómo le está yendo a Milei? Yo creo que la financiación está volviendo, pero el primer fenómeno que está pasando, que fue a lo mejor por el blanqueo, estos 20.000, 23.000 que entraron, pero yo creo que si hay confianza, la dirección que era unilateral de toda la plata argentina saliendo vuelve. Y la tasa ya está bajando. Está perfecto. Michael, hay un lugar común que se habla mucho cuando uno pregunta a un inversor si está dispuesto a ampliar su exposición a la Argentina, que es, bueno, cuando se levanta el cepo. O sea, es un lugar común que incluso a veces no sé cuánto contribuye al debate. Más allá de que eso el gobierno dice que lo tiene en agenda y que probablemente en el corto plazo haya novedades, ¿qué cosas puede hacer la Argentina, todos los actores de la Argentina, no solo el gobierno federal, sino también las provincias que son las dueñas del recurso, la autoridad de aplicación, para de alguna forma robustecer esta agenda minera y que te facilite a ti como top management de una compañía que tiene un proyecto de cobre a conseguir tus objetivos, a conseguir financiamiento, a poder ir pensando en los proyectos de infraestructura? ¿Qué más podemos hacer? Yo creo que los principales problemas de la Argentina para el financiamiento de proyectos mineros no fue el tema de una provincia, con algunas excepciones, ¿no? Chubut, ya. Pero hay unos proyectos de plata más grandes del planeta. Y, bueno. Pero digamos, el problema era el tema de la macroeconomía y eso no es un tema de una provincia. Existen provincias que han mostrado en décadas una cierta orientación hacia el desarrollo minero, como es San Juan, por ejemplo. Hemos visto las provincias del norte que rápidamente se juntaron y han liderado con distintos colores políticos en la misma dirección para el desarrollo del sector del litio. Pero el tema principal sigue siendo la macroeconomía y la confianza, porque estoy un poco menos optimista que vos, Eduardo, en el términos de acceso, porque yo creo que haciendo un project finance sin recursos, ¿no? En hoy día en Argentina es complejo, ¿ya? Cuando haces un proyecto de 100, 200, 300 millones de dólares, sí. Pero nosotros, por ejemplo, hemos recaudado en los últimos 3 años 450 millones de dólares. Pero ahora los números son más grandes. ¿Ya? Es decir, ahora tengo que... ¿Cuánto necesitas para pasar a la próxima etapa yo del necesito desarrollo? buscar 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de 3.000 dólares. millones. Tal vez podríamos hacer 40% equity, 60% debt. Y ese 60% yo creo que va a ser muy difícil organizar con bancos comerciales si no es apoyado con export credit agencies y organismos de desarrollo de exportación. No sé, el KfW de Alemania, el JBIC, Nexi de Japón,
el Finvera de Finlandia, el EKN, el SEK de Suecia. Y hay que enlazar también los proyectos con los países que hacen este export financing, porque con digamos, el enlace del negocio también se asegura que es más sustentable en el tiempo, digamos, porque a la medida que las empresas europeas vuelven a estar presentes más masiva, los norteamericanos, también crea esa confianza adicional y se fortalecen los lazos. Y una cosa es, a ver, ahora tenemos un presidente que es pro negocio, pero estamos hablando de proyectos que son 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 años. Y digamos, pensando que un país queda estable en este tiempo, yo creo que hay que ser muy optimista para eso. Entonces, una cosa es cuando en 10 años ¿ya? Hay un problema de un repago en algo, y bueno, una cosa es yo voy solo a hablar con el ministro de Economía o con el presidente del Banco Central o quien sea, o si voy con el embajador de Alemania, el de Suiza, el de Norteamérica, de Estados Unidos, de Canadá. Entonces hay que ver cómo hago para que me saco el riesgo, y esto es con estos organismos. Okay. Y esto me permite también tener acceso a tasas mejores. Ok. Pablo, ¿qué es lo que están viendo ustedes en materia macroeconómica? Antes que respondas, se me fue el timer de la pantalla. Si la organización lo puede reponer o en todo caso avisarme cuánto tiempo tenemos, buenísimo. Pero preguntarte un poco, como actor local, ustedes tienen presencia en distintos mercados. De vuelta, el storytelling de Argentina en materia de captación de inversiones parece sólido. O sea, tenés el RIGI, tenés una estabilización de la macroeconomía. ¿Qué falta para dar un salto de calidad en ese sentido? Bueno, tenés el RIGI, tenés la economía más estable y tenés hoy las 3 primeras mineras del mundo que en la apertura de PIDA que estábamos hablando recién, menciona Argentina en sus planes de expansión por primera vez en, no sé, los últimos 20 años probablemente. Es cierto, Río Tinto, BHP. Glencore, BHP y Río Tinto. Eso no ha ocurrido. Eso, te habla del momento, la geología siempre estuvo acá, no ha cambiado, ¿no? Entonces, claramente eso es el reposicionamiento del país, la estabilidad económica, pero además creo que está habiendo una concepción del negocio minero, del sector minero, con más conciencia de parte de la Argentina, como para que sea uno de los pilares sobre los cuales reconstruir su economía. Y las provincias, yendo a PIDA, como decía también Eduardo al principio, abiertas a la inversión minera, eso está mostrando un cambio en la mentalidad nuestra que salimos a buscar algo que entendemos que puede ser sostenible y claramente un gran beneficio para el país. Lo que nos falta, si querés, es las mismas cosas que decían Marín con respecto a infraestructura, por ejemplo. Si estos grandes proyectos se llegan a poner en producción, o Potasio Río Colorado, el otro proyecto que estamos manejando nosotros, que también es de gran escala. Estos proyectos requerirán una logística que hoy no está disponible en el país. Ojalá se pudiese encontrar formas como para que el privado, los mineros están acostumbrados a hacer su propia inversión en logística. Se puedan facilitar los medios como para que la minería pueda encontrar la forma de sostener y apoyar su operación completa, porque eso obviamente va a crear más trabajo y va a ser más sostenible. Y por último tenemos un tema de normativa, si querés. Acá tenemos, nadie mira a Argentina como en su totalidad como destino de inversión minera, sino cada provincia es un mundo distinto. Que eso es entendible por la reforma de la Constitución, todos lo sabemos, pero además podría haber homogeneidad en cuanto a algunas normativas, en cuanto a las mediciones ambientales, en cuanto a las formas de trabajo que tenemos en el país, que seguramente algunas provincias podrían mejorar con el aprendizaje de otras. Podemos hacer un punto en el tema de infraestructura, me parece que es un denominador común de lo que nos cuesta, por lo menos en Argentina, poder captar inversiones. Tenés problemas en el transporte de crudo y evacuación de crudo de Vaca Muerta, que es un cuello de botella. Tenés problemas en el transporte eléctrico de alta tensión, que hace rato que no podemos hacer líneas de alta tensión, ni hablar carreteras, ferrocarriles. ¿Cómo hay que encarar ese tema, esa agenda, teniendo en cuenta que es vital para poder generar un proyecto de crecimiento en las próximas 2 décadas, por lo menos? A diferencia de lo que se hace hoy, porque parece que no tiene el suficiente peso en la agenda. No sé si... Tenemos alguna ventaja ahora que antes no estaba. Toda la infraestructura de Vaca Muerta antes no estaba. Y algún proyecto puede colgarse o apalancarse sobre ella. Tenemos normativas de PPAs que se puedan llegar a hacer, que antes no estaban, no los podíamos aplicar. En una economía más estable probablemente haya más intereses privados de ponerlo a trabajar.
Y después tendría que haber alguna flexibilización con respecto a lo que puede ser lo que llamamos nosotros obra pública tradicionalmente, ¿no? Sí. Que para que esos proyectos, el mantenimiento de rutas, Michael va a necesitar un montón de mantenimiento de rutas, lo pueda realizar en conjunto con la provincia por su cuenta, pero que pueda haber una forma de que eso se lleve a cabo y que promueva la eficiencia de la operación, que al fin y al cabo es lo que estamos hablando desde el principio, y lo mismo que se defendió del sector petrolero, que lo que necesitamos es ser eficientes y competitivos para hacer un negocio sostenible. Como dijo Pablo, ¿no? Si uno piensa, no sé, nuestro proyecto, nosotros hemos desarrollado un proyecto que es un proyecto argentino. Más allá de que estamos en la frontera, somos una empresa que tiene su protocolo, que podríamos usar el Tratado de Integración y Complementación Minera con Chile, pero hemos conscientemente desarrollado un proyecto argentino porque dijimos, ok, es suficientemente complejo un proyecto minero, si después luego podemos aprovechar algo del tratado, pero enfoquémonos en lo que podemos nosotros manejar, ¿ya? Que es, digamos, la provincia y luego las conexiones con los medios de transporte. Pero igual nosotros vamos a tener que hacer un camino de 130 kilómetros de alta montaña. Estos son 160 millones de dólares, más una línea de alta tensión en la montaña. Son, con 2 subestaciones, 200 millones de dólares. El red de San Juan puede aguantar 300 megas, es decir, una mina, ¿ya? Entonces hay que hacer una conexión a La Rioja. Esos son otros 50, 80, 100 millones de dólares. Entonces, como sector, tenemos que ver cómo hacemos la infraestructura. Nosotros tenemos pensado de tener un transporte hacia la mina y desde la mina, por lo menos por día, 32 camiones de 35 toneladas. Eso sobre un camino de alta montaña que luego tiene que ser puesto en una estación ferroviaria y tiene que ir o a Rosario o a Buenos Aires con un tren que hoy día anda en, no sé, 20 kilómetros por hora promedio. ¿Ya? Entonces, estoy exagerando un poco, ¿no? Pero... Déjame hacerte una pregunta sobre que está linkeado con esto, con el tema costos. Horacio Marín dijo en su presentación que si él pudiese traspolar un pozo de Vaca Muerta al Permian, que es uno de los shale que tiene Estados Unidos, el costo unitario es un 35% inferior en Estados Unidos que acá. ¿Eso en minería en qué? Hay mucho más. A ver, eso estuvimos hablando también recién. Hacer un pozo en la cordillera, digamos, no tan alto, sino un proyecto cualquiera a 3.000 metros de altura, te vale $600 al metro. ¿Ya? En Canadá, en condiciones similares, me vale 200. Okay, una tercera parte. Y ahora hay un efecto también muy interesante. ¿Qué pasó con el momento en cuanto se estabilizó la moneda en Argentina? Muchos juniors no pudieron pagar más, porque ¿cómo trajeron la plata? A través del contado con liqui. Entonces, en dólares reales, su exploración no era tan caro como es ahora. Exactamente. Porque la brecha se achicó. Entonces, tenemos efectos que son contrarios de lo esperado, porque hay un lag entre la deregulación, el efecto de la baja de los precios y el tema de la brecha cambiaria. Es muy interesante. Súper interesante. Guillem, vinculando lo que decía Michael recién, en la Argentina supo tener oleadas de empresas junior, tanto en minería como en oil and gas también. Me acuerdo, primeros, entre 2003 y 2006 entraron un montón de empresas canadienses, Petroandina Resources, Gran Tierra, Petrolífera. Lamentablemente en 2007-2008 hubo un funcionario que puso el precio del petróleo en $42 en el mercado argentino y cuando estaba 100, 120 en el mercado local y esas compañías salieron. Pero ¿tú ves la posibilidad de que esas empresas junior, tanto en minería como en oil and gas, puedan volver a mirar América Latina en general y Argentina en particular? Sí, claro que los credentials de Canadá son de recursos naturales, oil and gas, sector energético, minería, entonces son deseos de los inversionistas y es un natural fit con el mercado argentino. Entonces la idea, hemos visto un nivel de actividad bastante importante. Yo sé que no es un mercado tan aquecido como hemos visto en algunos años atrás, pero hemos visto el año pasado 42 nuevos listados en el TSX Venture, un poco más en el TSX Venture y $10.000 millones de capital, equity capital raised en el TSX y TSX Venture, más que ASX. Entonces es un señal que hay
inversores, hay capital, hay liquidez en la Bolsa de Toronto para el sector de minería y hay que aprovechar esta oportunidad. Y en el PDAC hemos hablado bastante del nuevo ciclo y esperamos también que no vamos solamente a hablar de Energy Transition, de transición energética, pero también ver los mercados un poco más activos apoyando esta transición. Entonces, todo está alineado, me parece, para tener el inicio de un buen ciclo y es porque la Bolsa de Toronto ha tomado la decisión de tener una presencia en América del Sur para apoyar los proyectos y conectar los proyectos con capital. Perfecto. Eduardo, para ir cerrando, voy a hacer una ronda con cada uno. Hablamos bastante de cobre. El litio siempre es un tema que surge en la agenda, tierras raras, otros minerales como el cobalto. No sé, Pablo, si después vas a querer decir algo sobre eso. Preguntarte bien la oportunidad del oro para la Argentina. En su momento hubo varios proyectos en Santa Cruz que pudieron materializarse, San Juan con Gualcamayo, con Casposo, Veladero, en su momento se pensó con Pascualama. ¿Tú ves que pueden surgir nuevos proyectos de desarrollo de oro en la Argentina en los próximos 5 años? Yo creo que hay muchas reservas probadas, hay provincias que son más amistosas hacia la minería que otras, pero creo que el fenómeno de donde se hace bien va a ir contagiando. O sea, yo creo que cuando uno ve que alguien lo puede hacer bien, lo normal es que pase eso. Creo que hay reservas probadas. Nosotros estamos invirtiendo en una compañía que se llama Challenger, que está en San Juan, que descubrió arriba de 2.800.000 onzas de oro. Hay descubrimientos de plata en este momento en Argentina. O sea, creo que las reservas que hay, lo importante es destrabarlas, empezar a conseguir el capital para destrabar esa inversión. En el caso de San Juan, es una provincia amiga de la minería, acepta la inversión, tanto local como extranjera. Nosotros estamos poniendo en operación una planta y creo que en 6 meses ya estamos en operaciones. Pero creo que a la respuesta de lo que decías vos, no soy tan optimista, yo tengo que decirte que hace unos años no tenías con quién hablar. O sea, yo, digamos, en este momento estoy en mi oficina y todas las semanas viene un visitante y a mí no me alcanza la agenda para decir, pregunto quién viene. Pero pasamos muchos años donde no tenés un banquero, un fondo de inversión. Entonces, yo creo que va a pasar esto. Se van a ir destrabando los proyectos más fáciles de financiar, y es cierto, el banquero donde tiene garantía 3x1 y rápido reflujo, y buscar en Argentina una inversión de 2.000 a 3.000 millones de dólares después de haber estado seco durante una década es muy difícil. Pero sigo siendo optimista que tengo que ir a hablar. Déjame hacerte la última, Eduardo, y me tomo una licencia, me corro un poco el lugar de moderador y me pongo más el traje de periodista, pero es obligado, si estoy moderando un panel del que participas, no hacerte una pregunta un poco general de la coyuntura argentina y de la macroeconomía y también del frente cambiario. Hay mucha información dando vuelta del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué lees de esa agenda y qué mensaje importante crees que tienes para leer justamente ese escenario? No tengo más que la información que leo. Creo que vamos a llegar a un acuerdo con el fondo, lo cual creo que fortalece al país. Creo que el fondo tiene mucho compromiso con la Argentina por razones obvias. Creo que estamos en la mitad de un mes donde hubo ruido, pero también creo que si la política sigue siendo firme, vamos a pasar la coyuntura. O sea, son 15 meses donde creo que lo que estamos entrando es una fase para mí de crecimiento el año que viene. Lo veo en las ventas de los shopping, en la ocupación de los shopping, y que no me pasó en los últimos 20 años que venga más gente a pedirme metros cuadrados. Más allá de la coyuntura, yo creo que lo único bueno que digo es la mayor parte de los ciudadanos ya están dolarizados. O sea, estamos en una discusión donde no es que está todo el mundo... así que yo soy más optimista que la media. Totalmente. Si puedo agregar algo que dijo Eduardo, yo creo que si el RIGI incluiría, digamos, la oportunidad de tener expansiones de proyectos, ¿ya? Cabe recordar que la inversión mínima para calificar son $200 millones, pero hay muchos proyectos, especialmente en Santa Cruz, que no han visto mucha exploración por la presión de los costos, por la falta de
de oportunidad, porque estaban con el agua hasta la nariz, pero que pueden reflotar un life of mine, una vida útil muy larga, si se le permitiría que tienen esta posibilidad de calificarse, ¿ya? Como un brownfield, dices tú. en gran escala en exploración. Es una apuesta porque exploración es una apuesta, uno no sabe si luego se encuentra, pero digamos, esto sería algo que yo creo que podría dar un impulso a muchos proyectos mineros. Santa Cruz era un ejemplo, en San Juan hay también. Hay distintos que pueden ampliarse significativamente más allá de su vida útil normal. Ok. Pablo, estamos corriendo con el tiempo, pero un cierre de tu parte, me interesa algún mensaje final que quieras pasar. Bueno, creo que, a ver, estamos hablando de un montón de temas interesantes. Creemos que la geología argentina permite también el desarrollo de las tierras raras que hablamos. Nosotros estamos con 2 proyectos. Uno ya presentamos los informes de impacto ambiental. Estamos presentando otro la semana que viene. Tenemos 150.000 hectáreas en total para desarrollar tierras raras. En uno de los lugares ya se ha extraído a nivel de pilotaje tierras raras, con lo cual estamos muy confiados en la factibilidad de ese proyecto. Y creemos que vamos a seguir desarrollando, como te decía antes, el litio, las tierras raras, grafito que es otro mineral también que hay en Argentina y hasta ahora no se está explotando últimamente. ¿Alguno de estos proyectos, grafito o tierras raras, si tú lo tuvieses que llevar a una escala comercial, qué inversión, qué CAPEX te requiere, digamos? Bueno, todo depende también de la capacidad que quieras. O sea, los proyectos pueden dar tranquilamente para una inversión de 400 a 1.000 millones de dólares. Todo depende también de la capacidad productiva que uno estime. La vida de mina que tenemos estimada, por ejemplo, en el caso que tenemos más avanzado, que es el de Jama, nos da en Jujuy, nos da tranquilamente para una planta de escala eficiente de 40.000 toneladas a nivel de tecnología tradicional con 40 años de vida. Entonces, estamos muy tranquilos con eso que se puede alcanzar, porque también un poco lo que nosotros apuntamos fue a escala, de manera de poder cubrir tener el tamaño y la vida de mina necesaria a futuro. León, 30 segundos, el cierre de tu parte, teniendo en cuenta que la Bolsa de Toronto necesita jugar un rol sí o sí en materia de inversión, así que te dejo los 30 segundos finales. Claro, rápidamente, colaboración no de barreras entre los mercados, más de construir más puentes entre los mercados, ayudar también a Argentina a construir un ecosistema fuerte para el sector de minería y también la Bolsa de Toronto tiene que contribuir con la BIMA, por ejemplo, para ayudar a construir un ecosistema fuerte en el futuro y estamos haciendo el mismo trabajo con Brasil y con Nuam Exchange en la región. Entonces es un periodo único de colaboración que podemos construir. 0 segundos, así que llegamos al final. De mi parte, agradecerlos. Pido un aplauso para los speakers. Proyectos mineros son mega emprendimientos, son desarrollos industriales productivos muy grandes y necesitan su tiempo. Pero yo veo que ustedes y que el mercado financiero y nuestros socios nos han acompañado hasta este momento y estoy poderosamente optimista que vamos a seguir contando con ese apoyo para llevar adelante y hacer realidad cosas suyas. Buenas tardes a todos.
Vamos a agradecer una vez más a nuestros panelistas por un excelente panel. Muchas gracias. Están haciendo sociales. Los más perceptivos se darán cuenta que no soy Cristina. Puse mi corbata para ser más bonito, pero no soy el 10, soy el suplente. Creo que quedó muy impresionada con la charla y se tuvo que ir. Yo soy Frank Holder y voy a ser el MC por el resto del programa. En la última década hemos escuchado mucho sobre sostenibilidad, sobre la creciente importancia de invertir en energías renovables e integrar la energía renovable en la economía verde global. En nuestro siguiente panel vamos a estar abordando la discusión mejorando la mezcla energética sostenible. Nos sentimos verdaderamente honrados en tener a Damien Radel. Damien, voy a decir tu título real hoy, no como anoche. Es el presidente del Consejo de Asesores del presidente de Argentina, quien dará palabras introductorias, y después de eso nos toca seguir reflexionando en un emocionante panel con Santiago Badrán, CEO Nuclearis Energy, Fernando Puntigliano, líder del grupo y jefe de desarrollo de proyectos Green Hydrogen Latam Enertrag, Rafael Segrera, presidente de Zona América del Sur de Schneider Electric, y Jason Arsenault, el presidente y CEO de Arc Energy. Esta sesión será moderada por Christian Plum, editor de noticias de América Latina, Reuters. Damien, sin further ado. Whoa. Wasn't expecting this. Bien. Bueno, voy a hablar en inglés, pero antes de empezar, quiero decirles a los que estaban anoche que parece que parte de lo que dije les resultó divertido, así que van a tener que aguantar que lo repita. Así que a los que estaban ayer y van a escucharlo de vuelta, tampoco lo lamento mucho, pero bueno. When somebody tells you this time is different, the first thing you know is that this time is not different, right? So let me start my speech by telling you this time is different. But yeah, I know. But I want to tell you that this time is different this time. Why do I say that? The one thing that distinguishes this administration from previous attempts at stabilizing the country and making it grow, and I'm talking, of course, about administrations that were somewhat similar in philosophy, not about the kleptocracies that were right before us. So something like a Macro administration or the Menem administration, the one Achilles heel that they all shared was that they never tackled the explosive fiscal dynamics. And if you look at what this government has done in the first year in government, you know, as Mark Twain said, they didn't know it was impossible, so they did it. An adjustment of 15 points of GDP, 5 at the Treasury, and 10 at the central bank, it was simply something that couldn't be done. You couldn't even think about it because why would you? It's ridiculous. Well, now that we have it, and we know it's not impossible, that's the first thing that distinguishes the administration from the past. Every single crisis, or almost all the crises that we had before, they had the source in explosive fiscal dynamics.
fact, these are statistics that the president quotes, and I find it unbelievable. Of the last 123 years, 113 had fiscal deficits. Obviously, the first thing you want to ask, what happened about the 10? So what did we do those 10 years? Well, we were in default, so we were not paying interest on the debt. It's easier if you don't pay interest. So that is something that is at the very core of the macro instability. So that's the number one thing we did. So we have a lot of necessary conditions. Nothing is actually a sufficient condition. This is nerd speak, if you will. But this is the first necessary condition that we have in order for you to come back to Argentina and think, okay, maybe this time actually is different. So number one, macro stability. I'm going to go very quickly over the main points. Second, what's the legal framework that tells you that this time we're not going to steal your property, say hardware, software, IP? We have a history of not respecting our contracts. The RIGI, this regime for large investments, over $200 million in basically different areas of the economy, is the one thing that, from a legal standpoint, that gives investors a reassurance that not only you have macro peace, that we are, even if we wanted to, which we don't, with this administration, the DNA of this administration is totally different. Excuse me. But what's the one thing that actually gives you more reassurance from a legal standpoint? I'm not going to elaborate more on that, but the RIGI is a major step forward in giving investors legal reassurances. Now that you know that we're not going to blow up and that we actually mean it from a legal standpoint, what is it that should bring you here and look at all these new opportunities? I'm the chief advisor to the president, and my portfolio is very varied, but I want to refer to two of my, I would say, my two main projects or areas of interest, which are AI and nuclear energy. These two are quite related, so let me start with why AI. We want to become an AI hub, Argentina. Obviously, I'm going to go very quickly, but we have large extensions of land with access to energy, with access to water, in cold climates, which is sort of a cherry on the cake for the cooling of systems. And in an area without armed conflicts, without tsunamis, no earthquakes, there are not that many places on Earth with those things. Obviously, the problem with this area is that it's populated by the Argentinians. So this is the one thing that we have fixed. If you had any misgivings, as I said, we are stabilizing the macro, and we're giving you the legal framework that tells you we mean business this time. So this makes the Argentina attractive for the establishment of large data centers, which are the one thing that AI is driving in the world. So AI is going to drive massive investments in hardware, and the one thing also that AI needs is much more energy. We have an exponential increase in energy demand, and what these AI data centers require are sources of energy that have three characteristics. They are clean, stable, and scalable. Let me address the number one, clean. Nuclear energy is actually one of the cleanest, if not the cleanest source of energy that we have in the world. Any ideas that you may have, but well, I should not say. So it is the cleanest form of energy, and actually it's much more stable. What do we mean by stable? Some of the renewables, for example, solar, I mean, it's obviously a daily cycle, or hydropower, they have the seasonal changes. So if you want something that is stable, nuclear gives it to you. And it's also clean, and it's also scalable. The one source of energy that actually can give you the scale that you need for explosive, well, for very quick, yeah. Let me say back. And I promise I wasn't even trying to make a joke. So, for very quick, come on, for very, very quick, okay. I got it. Okay, for very quick increase in energy demand, the only thing that actually gives you all the characteristics that the world wants, and the companies that are running this AI, that are at the forefront of the AI revolution, are these. So we have the AI capabilities, and we actually have not only the place to develop nuclear, we actually have top nuclear technology. We are at the very center of this technology, human resources, and
natural resources confluence that can allow Argentina to thrive. We have a very long-standing history of nuclear energy. Since the 50s, we actually have developed our own, and we have top nuclear engineers that can actually build the future when it comes to nuclear. In addition to that, we have vast reserves of uranium that at this point are not being exploited at all. So imagine that if we are actually going to build the next generation of SMRs, we actually have a nuclear plant, a new nuclear plant, and we're going to start developing, we have this ACR 300, which is a 300 megawatt SMR. We're going to put 4 modules in the Atucha site, bringing 1.2 gigawatts online. We're hoping to do this in 5 years, which is a very, very tight schedule. The moment we do that, we might be one of the first, I don't want to say the first, but let's say maybe the first, countries have a commercially available SMR solution for the world. And if we are first, not only we're going to offer to all of you the reactors to supply the energy needs that you have, we have the uranium. And we're going to sell you as well the uranium to fuel those reactors. So if you needed one more reason why you should be looking at here, this is it. So we have the resources, we have the people, we have the fiscal dynamics that are not, I'm not going to say explosive, okay, I said it, but the stable fiscal dynamics, and we have it all. So thank you for looking at us again, and hopefully you'll bring a lot of investments and you will make a lot of money, which is what the private sector is all about. We are open for business. Thank you so much. Good afternoon, everyone, and thanks for joining us today for what promises to be a highly insightful discussion on the future of sustainable energy. We're at a pivotal moment in the global energy landscape, facing challenges but also remarkable opportunities. As we work towards decarbonizing energy systems, it's crucial that we consider both the immediate practical needs and long-term environmental goals. The transition to a sustainable energy future is no longer a distant vision. It's happening now, and it will shape the future of economics, societies, and industries worldwide. Today we'll be exploring several core themes essential to this transition. The transition itself, the inherent tension between sustainability and development, the challenge of financing green hydrogen, the complex role of hydropower, and the emerging potential of small modular reactors. Our discussion is not just theoretical. It is grounded in real-world experience from business leaders who are navigating these issues on the front lines of innovation and policy. We are honored to have with us Rafael Segreda, South America's Zone President at Schneider Electric, who will share his expertise in the intersection of technology, sustainability, and energy management. Next we have, next to me, Santiago Badran, the CEO of Nuclearis Energy, who brings extensive expertise in nuclear energy, and today he will help us explore the role of small modular reactors in our energy future. Fernando Putindiano, Group Leader and Head of Project Development for Green Hydrogen in Latam and Enertrag, will offer invaluable perspectives on the challenges and opportunities in scaling green hydrogen as a key enabler of the energy transition. Why don't we start with missing him. Yes. It's all good. Oh yes, I'm sorry. It was there. Don't mind me. Apologies. No worries. So we have Jason Arsenault, who has overseen he's head of ARC Energy,
and he's overseen the acquisition recently in the Malay presidency's first real privatization of IMSA, a metallurgical and I guess energy infrastructure firm, be fair to say. Yeah. So he'll be talking to us about that, his plans for IMSA, and also the broader sort of financial prospects for funding for Latin American energy transition as well. Perfect. Yeah. You shaked out all my nerves, so we're good now. So why don't we start with Santiago? We just heard a little bit about how much the Argentine government is excited about nuclear power. And seems like the sky's the limit. But, and by the way, I wanted to say that I'm obviously speaking in English, my mother tongue, but each of our guests are welcome to speak in Espanol, Portuguese, lo que quieran, whatever they're most comfortable with. Anyway, Santiago, tell us where the SMRs are going to fit in with the Latin American energy transition, and what is their track record in various countries, well, globally, and also in the region, first of all. Okay. I will speak in Spanish. Okay? Está bien, sí. Okay. Bueno, antes de hablar de lo que es un SMR, prefiero contarles, y de la forma más didáctica, qué es un reactor nuclear. Vamos a arrancar por ahí. Básicamente, por si no lo saben, un reactor nuclear es una usina generadora de electricidad, ¿no? Básicamente consiste, y lo voy a hacer bien didáctico, imagínense un recipiente como si fuese una olla a presión que tiene agua, y en su interior se le colocan las conocidas barras de uranio. El uranio es un mineral que se obtiene de la corteza de la Tierra y tiene una propiedad que es ávido de reaccionar atómicamente y bajo un concepto que se llama fisión nuclear. Ustedes lo habrán escuchado como fisión o reacción en cadena. Lo que produce esa reacción en cadena es una liberación de calor, una liberación exotérmica que calienta esa agua. Entonces tenemos esa olla a presión con barras de uranio en el interior, el agua se calienta. ¿Qué pasa cuando se calienta el agua? Se convierte en vapor, el vapor se inyecta en una turbina, la turbina al girar mueve un generador eléctrico y así se genera la electricidad en un reactor nuclear, ¿sí? Bueno, es simple. Si alguno le pregunta, tienen que saber que un reactor nuclear en sí lo que hace es calentar agua, ¿no? Y después eso se transforma en electricidad. Bueno, hoy en día existen 4 o 5 empresas en el mundo que han diseñado reactores nucleares y que los venden. Si ustedes quisieran comprar uno, podrían. El precio es más o menos $8.000 millones y esta empresa se los va a entregar funcionando dentro de 10 o 15 años, ¿no? Entonces, bueno, imagínense que ya están pensando, este es un congreso que hablamos de Latinoamérica, lo difícil que sería para un país latinoamericano, ¿no? Enfrentar una inversión de ese estilo en tanto tiempo. Bueno, y aquí aparece lo que me preguntaba Cristian, el concepto de SMR. ¿Qué es un SMR? Bueno, es un Small Modular Reactor, son pequeños reactores, ¿sí?, que a diferencia de esos grandes reactores de que cuestan $8.000 millones, imagínense ese reactor. Un único reactor de $8.000 millones se construye, genera una potencia enorme que hay que transmitirla. Para transmitirla, para transportar esa energía, hay que construir torres eléctricas, grandes longitudes de cientos de kilómetros de cables que llevan esa energía a las distintas ciudades o polos industriales, ¿no? Ahora imagínense un concepto de descentralización de la energía utilizando SMRs, pequeños reactores que en vez de tener una única central y trasladar esa energía, yo voy poniendo pequeños reactores en cada uno de esos sitios donde hay consumo eléctrico, ¿no? Por lo tanto, en el caso anterior, si esta central se llegara a apagar
o por mantenimiento, o por algún otro motivo, todos los consumidores se quedan sin electricidad. En el caso de la descentralización por el uso de SMRs, si un reactor se apaga, ninguno de los otros sufre ninguna otra consecuencia, ¿no? Y yendo al asunto latinoamericano, este tipo de proyecto de SMR no solo beneficia técnicamente, además que son reactores de última generación que son realmente muy seguros, no solo beneficia técnicamente, sino financieramente. Imagínense un país que pueda, con una fracción de esos 8.000 millones, pueda adquirir 1 o 2 SMRs, ponerlos en marcha, generar electricidad, vender esa electricidad y con esa misma ganancia ir financiando otros proyectos de más microreactores o small modular reactors que se van dispersando a lo largo del país. Inclusive, hoy en día las industrias, hay lugares del país donde no hay explotación industrial porque no hay electricidad. Mediante este método nosotros podríamos llevar la electricidad y que se desarrolle la industria en lugares donde hoy sería imposible. Bueno, dicho esto, ya saben que es mejor comprar un SMR, ¿no? El tema es que, ¿dónde lo van a ir a comprar? Todavía no hay. En el mundo no hay nadie que comercialice SMRs. Al día de hoy hay 70 compañías, 70 proyectos que están desarrollando la ingeniería para dentro de un par de años construir los primeros SMR, los primeros reactores, ¿sí? Bueno, y dentro de esas 70 compañías, y ahora viene la parte divertida, se encuentra mi compañía. Nuclearis es una empresa que, ahora les voy a contar la anécdota, pero desarrolló la ingeniería de un microreactor nuclear y estamos en ese proceso de desarrollo que va a terminar en una fabricación en serie de estos reactores. Y bueno, y les tengo que contar la anécdota, yo soy ingeniero, creé esta compañía hace 15 años que hacemos ingeniería de reactores nucleares y fabricamos componentes que se instalan dentro de los núcleos de los reactores. Antes que eso, trabajé 10 años en la fábrica donde se producen estas barras de uranio, ¿no? Bueno, todo ese expertise nuclear para que un día, hace unos años, lo cuento y es quizás medio gracioso, pero me desperté y me puse a dibujar, que siempre hago esas cosas, pero esta vez me puse a dibujar un pequeño concepto de un microreactor que yo nunca había visto, era la primera vez que lo veía. Lo termino de diseñar, de dibujar, me junto con mis ingenieros y le digo, trabajemos en esto. Y estuvieron trabajando los chicos en ese diseño y después integramos a los ingenieros nucleares, porque en Argentina tenemos la suerte de que hay ingenieros nucleares, y estuvieron un par de años haciendo cálculos, calculando y trabajando y diseñando desde la parte mecánica. Yo creo que teníamos alguna imagen para mostrar, y finalmente diseñamos un reactor, calculamos un reactor, que cuando me confirmaron que los cálculos daban, preparé toda la documentación y presenté esa documentación, presentamos una patente en Estados Unidos. El año pasado, 2024, yo estaba de viaje, de trabajo, y me llegó una notificación y no dejo de emocionarme. Me habían aprobado la patente en Estados Unidos. Y a partir de ese momento, con la asociación de gente en Suecia y en Estados Unidos, nos pusimos a buscar fondos de inversión y estamos muy cerca de que esos fondos ingresen, y eso nos va a ayudar a terminar la ingeniería, a construir el primer prototipo, y el plan es construir este tipo de reactor en serie. Lo que ven en esa imagen es un reactor nuclear que está integrado todo en una única cápsula. No hay un concepto idéntico en otra parte del mundo, así que realmente es una innovación, y de vuelta en la lista de inventos argentinos vamos a poder sumarlo. Yo iba a preguntar, un negocio así, cualquier negocio baseado en Argentina, a veces tiene ciertos desafíos especiales en términos de levantar financiamiento,
capital. ¿Es más complicado siendo baseado en Argentina? Es extremadamente complicado. Ajá. ¿Y cómo? Por eso Sí, lo que hicimos fue una empresa americana, Nuclearis Energy, que es la que va a recolectar los fondos, pero la ingeniería y la fabricación se va a hacer aquí en Argentina, porque tenemos personal idóneo, porque realmente Argentina es un país nuclear con 70 y pico de años, 78 años de energía nuclear, donde hay entes como la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Autoridad Regulatoria Nuclear, hay todo un conglomerado de entes y empresas que hacen posible que en la Argentina un proyecto como este sea realmente concretable. ¿Y piensas que el mercado primero para estos reactores será propio Argentina o es un modelo exportable para otros países en América Latina? Bueno, el plan es construir, y esto es algo que va a parecer bastante ambicioso, pero nosotros pensamos en un modelo del tipo Toyota o Airbus, en donde es una producción seriada en gigafactories. Estos reactores ya salen armados con el combustible nuclear en el interior, se transporta, se instalan bajo tierra. Así que apuntamos a un mercado que es global. Y hoy en día poniéndole foco a lo que está sucediendo, lo que habló Demian, los data centers, ¿no? Si Argentina y este plan nuclear de la Argentina de instalar data centers en zonas de la Patagonia, imagínense que un data center que brinda servicios de inteligencia artificial a los seres humanos no puede estar utilizando energía que no es limpia. Entonces, cuando empiecen a poner esos data centers allí en el sur, van a poder contar con los reactores de Nuclearis para alimentarlos. Interesante. Gracias. So, another aspect, yo iba a preguntar, ¿cómo todo eso parece que está un poco coordinado con la visión de Milei, de la nueva administración? ¿Es un proyecto que está coordinando o tiene el apoyo del propio gobierno? Sí, por supuesto. Sí. ¿Cómo exactamente eso Bueno, de alguna manera, concretamente? ya el hecho de que las entidades estatales de ciencia y tecnología nos estén apoyando es realmente un apoyo muy importante para un proyecto como nosotros, como el nuestro, tener el apoyo científico, tecnológico de la Argentina. ¿Pero hay apoyo financiero también? Plata no hay. No, ok. Está bien. Pero la vamos a traer porque para eso estamos buscando fondos en el exterior. Okay, está bien. So, switching to another aspect of the current, sort of how Argentina is changing. Jason, you were head of this group, obviously, that bought IMSA, as I mentioned in the introductory remarks, first privatization under Milei. Well, how's it going so far, and what's your vision for the company? Yeah, so first, thanks for having us, Arc Energy and IMSA, here to tell our story. Very excited to be in Argentina. Been here since 2017. Exxon, helping them with gas processing stuff. Argentina, amazing resources, amazing people, amazing just human capital. So the first time I walked into IMSA, I realized that people had been there not 5 years, not 10 years, 30 years. And there was just an immense, overwhelming sense of pride in wanting to bring this company to a certain level. IMSA, in my opinion, is hydro. It is a hydro company. It's, I'd call it top 3 in the world. And I'm learning. I'm a natural gas guy, born and raised. That's what I was going to ask you about. Yeah, we'll get into that. And I think that IMSA, along with Arc Energy, can be a very valuable resource for expediting the exportation of natural gas, LNG, and NGLs. We were involved with Mastech in 2000 and, let's say, 21, 22, looking at the Vaca Muerta LNG pipelines with Petronas and YPF. And we've been blessed to talk with YPF a bunch. And,
we're sitting over here in America, right? 20 years ago, people would buy stuff from America and we'd ship it, right? Because that's the way it was. Nowadays, people can build things locally. So I'm proud to say that the group that we're in, we're local now. So we can really help. We can do things resourcefully. We can, local currencies, make things work, build and operate and invest. So that's what we're here to do. Number one, with hydro. There's many, many, many revamps from what I'm hearing, what I'm learning. Of course, I'm no hydro expert, but definitely 6, 8, 10, 12 hydro projects, revamps. And I think those are, a lot of them have IMSA's products. So we're excited about that. We're excited to help. We're excited to really dive in there and help the PPA owners. I'm understanding that they're switching from maybe government to private contracts or extending private contracts. So we're excited about that. First of all, port cranes going to the United States. We want to be an exporter, right, of materials. The best place to work is in your backyard, right? As I said earlier, port cranes, don't know much about them besides for the Chinese run that market, and the United States has had some changes in their policies. So we think there's an open market for that, for exporting. But I'll go back to... Those would be port cranes then manufactured here in Argentina? Manufactured about 60% in Argentina, and then we'd work on the East Coast with, the West Coast with El Salvador to kind of package them up and deliver them to the U.S. and then maybe Dominica. Or I'm actually originally from Louisiana, so I'm kind of biased for maybe manufacturing, consolidating them and delivering them to the port there. They kind of finish tackling them. But our biggest thing and the place we can help right now is hydro. Right, in Argentina. And we want to work in our backyard in the U.S. What percentage of Argentina's power? I know hydro is huge in Brazil. Yes. But what percentage of Argentina's that's a great question, and I'm sure somebody in this audience knows it. Maybe one of our other guests knows. Yeah. I know that Chile, Argentina, there is a project in Venezuela. Mi esposa is Venezuelana, so I'm very close to Venezuela. Even though, they're going through tough times right now, we wish them the best. Maybe they can learn from Argentina quickly. But there's a project called Tacoma, almost a gigawatt. IMSA has $200-300 million of those parts in their yard. That in Venezuela? In Mendoza. They're ready to ship. Oh, right. But that's for the client project, would be Venezuela? Tacoma. Yeah. That's fascinating. It's a fast, and the people need it, and we're working on that, But hydro, I would say, let's say 30% of Argentinian, but that's just a number just from listening, 200 megawatts here, 500 megawatts here. But you're right, Brazil's huge, but IMSA has some difficulties in Brazil, right? But is that right? Yeah, why is that? Just due to, I think 10 years ago, IMSA Energy was involved with a wind project, and that wind project, there was a German designed wind blade, they brought it in, and they didn't design it for the coast, for the humidity. No. Yeah. So IMSA had owner Pescarmona, I believe, had put up IMSA as the bonding or the company as a part of the deal. So that's one of the first things that took down IMSA over the years. So, So there's some bonding and some past history in Brazil. But I think we'll be able to work through those things, and I think IMSA is top 3 in the world, in my opinion, in 35, 50 megawatt hydro turbines, Francis and capillaries, and I think we'll bring it back. We got some great friends around, and then the last thing is that, going back kind of into the ARC deal, is we can help with natural gas processing, NGLs, propane, butanes, distributing those. And what we want to do is bring our modular solutions to IMSA, manufacture them there, and make us more competitive. As I was saying earlier, we've tried to sell in Argentina since 19, and we get a piece here and a piece there, and a great steak in Puerto Maduro, and everybody's happy, but you don't really get to the real business. And now, being local, being IMSA, we feel we'll have some more announcements next few weeks with some local people, and we're excited that we can help the Vaca Muerta move faster and bring some of the efficiencies that the YPF CEO was talking about to Argentina through manufacturing local. And so we're excited about that. So that's our story. ARC is a sustainable energy company. We recycle. I was just going to ask you, do you see yourself as more of
as sustainable, or because you're obviously very involved in the fossil fuel Very business involved as well. on Yeah. as I'm growing both sides. You know, I'm sitting in Guyana talking with the president of Guyana, Really? the ministers. Yeah, we're in a strategic partnership with the U.S. Gentleman who's been very involved in politics. But we're sitting with the Guyana president. We're talking about gas. We're talking about Amala Falls, right? We're talking about solar, right? IMSA, solar, wind, nuclear, you know. We're in a sustainable world, right? Right. Sustainability, for me, the definition, it should be different from everybody, right? It's what's good for the community, the industry, right? And it's lasting, right? So it's a mix. So flaring in Venezuela, flaring in Libya, that's free power. It's waste energy. And I think we're going into a carbon footprint world. So it's all about what's the best for right here, right now, for that location, those people, right? And we can't force certain things to certain people because that's what we spent years doing the other way, in my opinion. And well, the final question I was going to ask, I mean, and I'll ask this of all the panelists, but I mean, obviously, we had an election in the U.S. last year. We had an election in Argentina the year before. The landscape has changed, right? I mean, sustainability, ESG, all these buzzwords that we all took for granted, you know, or some of them are a little out of fashion. Yeah. Is that have an impact on your business, or? Oh, 100%. I think ESG is out of fashion, right? Right. I think it was a fad. What I'm focused on is making my kids proud of me, right? To me, that matters, right? And what can I do for that is I can wake up every day and make a difference every day and try to look at carbon footprint, right? What is sustainable, what can be repeatable, and what can be profitable and be memorable, right? So the world we live in at ARC, we recycle equipment. That's really where we got our start. I got a lot of comments. Who's this company? They're equipment company. Well, that's what we look like, right? But we are an energy company, and we focus on solutions and bringing value and co-investing and enabling things like flare to value, recycling pieces of equipment for lower carbon footprint. So I think President Milei, President Trump, and I'm no politician, but in general, we just talked about nuclear. They're promoting nuclear. I do think, as Mr. Rader said, it is one of the best forms of sustainable energy, right? It is repeatable, it's steady, there's no trucks coming to it in and out every day, there's no changing panels, any of these different things. So I think that they are, but I also think that they're focused on good business economics, right? And I think that's what the U.S. needs. I think that's what Argentina needs and the world. So I think in a roundabout way, yes, that may be moving away from one side, but I think they're getting back to the middle. And I think the middle is where we always need to be, you know, be open-minded and do what's right for that community at that moment in time. So thanks, that's very interesting. So Rafael, I know for a fact that you've talked about, you know, a strong ESG component of Schneider Electric's business. How do you contend with these changes we're seeing in the sort of political landscape? How does it impact your business, or does it? So first of all, thank you very much for having me, Christian, and congrats for having such a rich panel. Very exciting listening about what Argentina and Nuclearis is proposing for the future, and having excellent colleagues also on the hydrogen and different industries and different generation. I will try to copy, and if you allow me, I will go in Spanish, being a native Spanish speaker in this audience. I will do it in my mother tongue. Pero voy a copiar un poco, a intentar lo que Santiago trató de ser súper y lo hizo muy bien ilustrativo, ¿no? Cuando hablamos de energía, tienes toda la generación y tienes las diferentes fuentes de generación de energía, sea fósil, sea renewable, sea la categoría que sea convencional o no. Y después tenemos nosotros, los consumidores, las fábricas, los edificios, las casas, en fin, todo lo que consumimos esa energía. Schneider Electric, nosotros no estamos ni en la generación ni en el consumo. Nosotros estamos right in the middle,
energy management. Cualquiera que sea la fuente y cualquiera que sea el consumo, nosotros ayudamos a nuestros clientes a ser eficientes en el uso de energía. Entonces, cuando hablamos de transición energética, nos enfocamos mucho en la generación. La generación tiene que ser renovable. Yo difiero un poco, Jason creo que expuso varios puntos, pero para hacerlo sustentable en el tiempo, claramente la ciencia muestra que hay ciertos efectos en los fósiles. Ahora, hay que ser pragmático, es la visión que tenemos, hay que tener pragmatismo en que esa transición va a tomar un tiempo, esa transición no puede ser a costa de las personas. Cuando hablamos de transición, estamos hablando de que hay personas empleadas, generan riqueza, dependen de una nación, no puede ser sacrificada, un pueblo no puede ser sacrificado por una transición que nosotros no escogimos tampoco. Eso cuando digo nosotros, hablando un poco de Global South en ese sentido. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo en el sentido que esa transición tiene que ser justa para las naciones también y para las personas de las naciones. Entonces, ¿qué es lo que hace Schneider Electric? Una empresa de tecnología que ayuda a sus clientes no solamente a un manejo eficiente de esa energía, con todo lo que tiene que ver con Energy Management, Energy Systems, ¿okay? Pero además tenemos toda la parte de automatización, digitalización, para hacerlo de la mejor manera, produciendo más y siendo operacionalmente eficientes. Cualquiera que sea la fuente, idealmente limpia, me encanta lo que estamos haciendo acá y deseo futuros para eso, pero hay que hacerlo también de una manera que sea económicamente sustentable. Cuando nosotros abrazamos, ya hace más de 17, 20 años, entre 17 y 20 años, los conceptos de ESG y de la sustentabilidad, no lo hicimos pensando que iba a ser a costa de nuestra performance financiera. Definitivamente no, porque creemos profundamente que el progreso, la sustentabilidad, el impacto ambiental puede ir perfectamente de la mano también con la riqueza y la generación de valor. Y nuestro background, nuestro track record, muestra que en los últimos menos de 20 años, nosotros hemos cuatriplicado nuestro revenue, nuestras ventas. ¿Okay? Mundial, Globalmente, mundial. Sí, no estoy hablando de Argentina. Argentina probablemente lo ha hecho mejor. Bueno, 4 veces las ventas, 9 veces nuestro resultado, nuestro EBIT, y 20 veces market cap. Wow. Entonces, ESG fue y es una parte integral en nuestra estrategia. La sustentabilidad, estoy completamente de acuerdo, tiene que ser en el tiempo también, pero no a costa de un resultado financiero. Entonces, yo pienso que para eso es cómo tú integras tecnología, cómo tú integras innovación, pruebas aquí de lo que se está haciendo, cómo tú integras todo eso en tu performance también y en tu plan. Sí. Entonces, yo pienso que efectivamente ha habido mucho buzzword, ha habido mucho greenwash, y esas son reacciones. El mercado tiene que reaccionar y ha reaccionado probablemente extremo en la forma como lo dice. Pero yo pienso también que hay que ver todos aquellos que realmente lo han hecho. Nosotros tenemos 200 fábricas a través del mundo, una fábrica en Argentina que somos muy, muy orgullosos también, centros de distribución, más de 60 centros de distribución también, o sea, somos industriales, somos gente de distribución, y lo que ha hecho la eficiencia energética en nosotros es ayudarnos a mejorar nuestros resultados. Entonces, todo lo que hacemos con nuestra tecnología lo llevamos también a disposición de nuestros clientes. Aquí tenemos 40 años haciéndolo y vamos a seguir en eso. Entonces, a ver, yo creo que hay que no tener miedo a los conceptos como tal. A veces el buzzword hace daño. Es qué es lo que hay realmente detrás de eso. Mucha inclusión, mucho trabajo de eficiencia operacional, mucho desarrollo de investigación y desarrollo de tecnología que nos ha permitido tener hasta ahora unos buenos resultados y buscamos que sean mejores en el futuro. Okay, está bien. I'm amazed we're already running out of time, but of course I wanted to go to Fernando and talk about yet another type of
new energy, which we're seeing in the region, a big push towards green hydrogen, which has been is something that we're seeing a lot of support, political support for, but it's been complicated sometimes on the financial level and realizing the project. So I wanted to ask, what Enertrod is doing to push this along, and what are some of these challenges that you're seeing? I feel comfortable. Y si puede hablar español también. Yeah, I want Lo to say, siento feel por mi comfortable speaking español. English, but the majority Sí. of the audience speaks Sí. Spanish, so Sí. I will switch to Spanish. Bueno, vamos a hablar de hidrógeno verde. Y como pasó con él, vamos a tener que explicar qué es hidrógeno verde, porque la mayoría de la gente no lo sabe, como no lo sabía yo tampoco. El principio general es la sostenibilidad. A veces usamos sustentabilidad. Sostenibilidad no es exactamente lo mismo, pero es casi lo mismo. Así que voy a usar la palabra sostenibilidad. La sostenibilidad es el principio básico. ¿Cómo se hace el hidrógeno verde? Se genera energía renovable con viento y fotovoltaica. En general se utilizó esa idea para cuando hay exceso y no se puede llevar a la red, entonces aprovecho esa energía y genero hidrógeno, que es una forma de almacenar energía. Entonces lo que hago es alimento un electrolizador, ahí se disocia la molécula de agua y sale oxígeno y sale hidrógeno. El hidrógeno es logísticamente complicado. Entonces, en general lo que se hace con ese hidrógeno, se hacen derivados. El metanol verde, el amoníaco verde, haciendo una síntesis. Simplemente quiero marcar algunos conceptos en esto, que son: el hidrógeno no es verde si no se alimenta electrolizador de renovables. El hidrógeno no es verde si la fuente de agua no es sostenible. O sea que si tengo un problema con la fuente de agua y tengo renovables, entonces tampoco es verde. Para hacer un metanol verde necesito que la fuente de anhídrido carbónico sea biogénica, que no venga de los fósiles. O sea, hay que cumplir una cantidad de cosas para cumplir con este concepto. Entonces, Enertrod fue la primera empresa en el mundo que hizo hidrógeno verde. Y hay gente que yo a veces escucho hidrógeno verde es el futuro, y yo diría que hasta es el pasado, porque hace muchos años que se produce hidrógeno verde en Alemania, se inyecta en las cañerías sustituyendo el gas que viene de Rusia. Hay autos que ya funcionan en hidrógeno. Y hoy escuchamos algo muy interesante, que fue Maersk dijo que ya encargó 25 barcos, de los cuales ya tiene 9 que están funcionando metanol y están en un proceso de pasar del metanol gris al metanol verde. Y hay 125 órdenes de compra, o sea que el hidrógeno verde ya es parte del presente. Nosotros tenemos el proyecto más grande del mundo de amoníaco verde, que está en Namibia, que está muy avanzado, está por entrar a la fase del Final Investment Decision. Pero bien, la pregunta era cuáles eran los obstáculos, las dificultades. Exactamente, sí. Entonces, perdón por la introducción, pero era necesaria para poder hablar, y aunque estemos pasados la hora, igual vamos a la larga y tal vez a los penales. Así que entonces, la primera pregunta es cuándo se desarrolla y cómo se desarrollan los mercados. ¿Tá? ¿Hay mercados para hidrógeno? Sí, en pequeña escala hay. En Uruguay, por ejemplo, tenemos 2 empresas papeleras que van a utilizar hidrógeno verde para los camiones que van a transportar la madera. Bien, ese es un ejemplo. Pero la normativa europea y especialmente la Organización Marítima Internacional está tomando medidas y estableciendo objetivos para ir incorporando lo que llaman los e-fuels al consumo. La idea, naturalmente, es reducir las emisiones de anhídrido carbónico. Y esto es el objetivo final. Bueno, ese es uno de los obstáculos, asegurar los contratos de offtake. Sí. Ajá. El gobierno alemán, en acuerdo con el gobierno holandés, ha impulsado el proyecto H2 Global, donde están las primeras compras oficiales de los países para esto, pero esto es un booster para lo que viene después. Y después va a haber Tal vez uno más obstáculo, porque yo sé que estamos con tiempo limitado. Lo siento. Sí. Bueno, podría decir 3 más, pero voy a elegir uno. Ajá. Creo que uno de los elementos más desafiantes que va a tener el desarrollo del hidrógeno verde va a ser la transmisión de energía. La transmisión de energía es absolutamente importante y las escalas para alimentar los electrolizadores son muy grandes. Hay países donde la generación de renovables se va a multiplicar por 8, eso va a tener desafíos logísticos.
eso para alimentar los electrolizadores. Y voy a terminar con esto, estudios que ha realizado la empresa en Alemania, en Namibia y también en países de América del Sur, en alianza con los gobiernos, demuestran que las transmisiones energéticas en grandes cantidades y a distancias largas ya no va a convenir hacerlas por líneas eléctricas, sino por ductos de hidrógeno. Y los resultados dan en forma independiente, en forma consistente, y eso es un desafío de transporte de energía. Va a ser la nueva forma de transporte de energía. Y esto es importante porque hemos hablado, por ejemplo, de inteligencia artificial, que va a hacer más demanda de energía y eso va a prolongar la participación de los fósiles, pero también va a demandar del hidrógeno verde, y estos son todas las fuentes de energía, y también de la nuclear. Todas las fuentes de energía van a ser importantes porque la inteligencia artificial se va a multiplicar a una escala extraordinaria. Y eso creo que son los desafíos de cómo combinar adecuada, inteligentemente, sin discriminación energética, incorporar todos estos elementos. Me encantaría seguir hablando, pero no me dejan. Ya fuimos a los penales. Muy bien, sumario. Muchas gracias. So yeah, I think we're out of time, unfortunately. We could have spoken about a lot more, but muchas gracias a todos por el tiempo. Quiero agradecer a Damien en nuestro panel ilustre. Muchas gracias. No los quiero echar por penales ni nada, pero tenemos que continuar. Pero muchísimas gracias por un panel tan interesante. Este próximo panel ha generado mucho debate y seguirá siendo un punto candente de conversación en los próximos años: la inteligencia artificial. Las preocupaciones sobre la inteligencia artificial reemplazando empleos, reestructurando la fuerza laboral y moldeando el futuro han ido en aumento. Es un tema que plantea muchas preguntas, algunas controvertidas, y hoy tenemos a las personas perfectas para abordarlo. Por favor, únanse a este debate y démosle la bienvenida a Gilbert Engelbien, cofundador de Globant y presidente de Globant X, entrevistado por Sebastián Catalano, editor general de Infobae Economía. Buenas tardes a todos, mi nombre es Sebastián Catalano, soy periodista de Infobae. Tengo el gusto de estar acá con Gilbert Engelbien. Gilbert es el papá de uno de los, junto con sus socios, el papá de uno de los unicornios argentinos, de Globant, de una de las empresas de tecnología más importantes de la Argentina y de la región. Vamos a hablar de inteligencia artificial, un tema que nos cruza, que ha estado a lo largo de toda la jornada de hoy mencionado de muchas maneras. Yo hace un ratito miraba buscaba noticias de inteligencia artificial, le contaba a Gilbert, miraba en el New York Times por mirar un medio y había en la portada del New York Times 4 o 5 noticias de inteligencia artificial. El evento de NVIDIA, que lo llaman como el Super Bowl de la IA, un evento donde van a anunciar
tecnologías y demás, y hablaban de cómo el gobierno y los privados en China están apoderándose y usando DeepSeek, la inteligencia artificial china que tanta polémica causó. Hoy vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial está redefiniendo industrias y modelos de negocios. Yo quiero comenzar preguntándole a Guibert. Vamos a hablar, obviamente, de cómo Globant está ayudando a las empresas a que se transformen con la inteligencia artificial, pero quiero comenzar preguntándole a Guibert cómo la inteligencia artificial cambió o está cambiando a Globant. La inteligencia artificial está cambiando el mundo y Globant no está exento a eso. Nosotros te diría, bastante temprano en nuestra historia, unos 20 años, que venimos trabajando en un montón de temas de inteligencia artificial, pero fue hace 10 años que juntamos a toda la compañía. En ese momento éramos 7.000, hoy somos 31.000, y les dijimos, señores, la inteligencia artificial está acá, ya no es más una promesa, si bien durante muchísimas décadas había tenido sus picos, ¿sí? Ya está acá, es algo sostenido, algo que no va a cambiar. Necesitamos que el 100% de nosotros entienda qué diferentes tipos de inteligencia artificial hay, para qué lo podemos utilizar, y la idea era esperar que cada uno de ellos se animara a poder aplicarlo. Somos una compañía muy emprendedora, así que les dimos permiso para hacerlo. Si movemos adelante 10 años, nos encontramos que dentro de Globant tenemos un montón de tecnología que hemos desarrollado que nos permite cambiar por completo la manera en la cual hacemos nuestro core business, que es software. Y con tecnología nos permite entrar a una sala de reunión, contar qué es lo que queremos con nuestros clientes, y lo que antes nos llevaba 3 semanas, para el final de la reunión, en tiempo real, tenemos toda la documentación del proyecto, estimado cuánto proyecto hay que hacer, y dentro de 5 minutos tenemos una primera versión del software. Eso nos permite hacer realidad esa visión que tenemos de que esta es una industria que tiene que ser reinventada. Por otra parte, creemos que la inteligencia artificial tiene el poder de reinventar todas las industrias. Entonces, reorganizamos toda la compañía alrededor de lo que llamamos AI Studios, donde expertos en cada una de estas industrias intentan detectar cómo hacer el mayor impacto posible con inteligencia artificial en cada una de ellas. Así que bueno, ahí tenemos un montón de casos, pero básicamente está cambiando todo, ¿no? Cambia qué es lo que hacemos, o sea, cómo hacemos lo que hacemos, pero también qué hacemos. El tipo de aplicaciones que desarrollamos son infinitamente mucho más perceptivas, más inteligentes, nos conectamos de maneras muy intuitivas con la tecnología y esto nos permite pensar en hacer cosas muchísimo mejores de las que podemos haber soñado hace algunos años. Bueno, y ahí empezamos a hablar, aplicado al mundo de los negocios, de los agentes de inteligencia artificial. Es algo que es como una nueva ola después de si querés, de la inteligencia generativa y demás, y hablamos de los agentes de inteligencia artificial aplicado a las industrias y al mundo de los negocios. ¿Cómo son y cómo funcionan esos agentes? Bueno, los agentes son esencialmente software que opera con un alto grado de autonomía. Es un software al cual lo dotamos de herramientas como tenemos nosotros en nuestro escritorio. Tenemos nuestro teléfono, tenemos la posibilidad de mandar un mensaje, una computadora donde podemos hacer un clic y poner una orden de compra. Podemos analizar cosas, podemos atender el llamado de un cliente, entrar en un diálogo, saber si el reclamo del cliente corresponde y posiblemente hacerle un crédito en su cuenta. Todo esto hoy lo podemos hacer de manera casi autónoma, después vamos a decir por qué, con un agente de software que atiende como si fuese un humano, pero que ahora habla todos los idiomas que querramos, se conecta con nuestros sistemas y permite llevar adelante un proceso que antes requería un montón de esfuerzo manual y nos permite hacer muchas más cosas. ¿Por qué digo
que es casi autónomo, porque en general el humano, que en la primera etapa, que esto comenzó hace unos 3 años Sí. con la inteligencia artificial generativa, era aumentemos a los humanos para que puedan ser más productivos, más creativos. Lo que ahora estamos haciendo es, el humano está en el loop. O sea, viene una gente y te dice, che, Sebas, este cliente ¿Qué te parece? me parece que le tenemos que hacer un crédito. ¿Te parece bien? Sí, dale. Entonces, es otro grado de involucramiento, pero esto nos permite configurar flujos que capturan la productividad de la inteligencia artificial. Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes utilizaron inteligencia artificial hasta ahora, en los últimos 3 años? A ver, Todos, ¿no? A ver las manos. Diría que todos. Ahora, ¿cuántos de ustedes vieron que sus compañías realmente hayan ganado una productividad sustantiva? Que digamos, por la inteligencia artificial, mi compañía ahora es 20-25% mejor. No muchos. Menos manos. Muchas menos manos. La verdad es que la inteligencia artificial puesta en manos de colaboradores es súper útil, pero la verdad es que yo creo que la tecnología, la inteligencia artificial, así como el teletrabajo, han hecho maravillas por la calidad de vida de nuestros colaboradores. Que hoy dicen, voy a sacar a pasear el perro una segunda vez, una tercera vez. En un momento el perro dice, che, ¿cuántas veces me vas a sacar a pasear? A laburar. Entonces, la productividad no la está monetizando la compañía. Y nuestra visión es que esa productividad se va a capturar a través de flujos integrados creativos que conecten a varios colaboradores en un proceso que nos acelere mucho. Entonces, te doy un ejemplo. Para un banco que tiene millones de líneas de código que nunca nadie documentó, que fue hecho hace 30 años, migrar eso a una nueva arquitectura. Hicimos una prueba, tomamos un pedazo de trabajo, dijimos, vamos a migrarlo a una arquitectura moderna. El estimado que teníamos eran 600 horas de trabajo, 650 horas de trabajo, lo hicimos en 24. O sea, si lo hubiéramos hecho de la manera tradicional, hubiéramos tardado muchísimas veces más. Entonces, ahora, ¿cómo lo logramos? Encadenando agentes especializados, uno que va y comprende lo que hace el código, otro que busca el nuevo código, otro que diseña nuevo software. ¿Y cuán complejo es hacer esos agentes? ¿O es algo simple? Bueno, es necesario generar herramientas y entendimiento del problema de la industria. Para nosotros, desarrollar eso nos lleva su tiempo. Ahí uno utiliza, para hacer estos modelos, me parece importante destacar que utiliza proveedores, combina proveedores. Para darte una idea, en noviembre, nuestro agente que hace resolución de bugs, resolución de problemas en el software, es un agente que atiende reportes de problemas en el software, que usuarios mandan. Che, tenemos un problema acá en este lugar, te mando una imagen, te marco dónde está el problema. Nuestro agente toma eso, analiza, comprende dónde está el problema, encuentra el lugar donde está el problema, desarrolla un plan de resolución de ese problema, le pide a un ingeniero de Globan que apruebe y una vez que lo hace la modificación. Las ganancias de productividad son enormes. Entonces, y para hacerlo tuvimos que comprender mucho el problema. ¿Cómo dividimos este problema en problemas más pequeños? Hay un ranking mundial de performance. Nuestra gente logró el número 1 mundial en que es un benchmark que se hace, que está disponible, y encontrando el problema en el 80 y pico % de los casos y resolviéndolo en alrededor de la mitad de las veces automáticamente. Entonces, pero para hacerlo tenés que probar un montón de cosas, tenés que entender cuáles son los diferentes modelos. Para darte una idea, en el último mes aparecieron 30 modelos nuevos y deben haber 1000 derivados. O sea que aquello que está pasando ahí afuera, cuando uno habla de inteligencia artificial, tiene que entender que hay enormes cantidades de inteligencia artificial
Y lo que uno debería crear son condiciones para poder ejecutar en un entorno donde allá afuera todo parece una manifestación de AIs. Y acá adentro necesitamos tener la mente libre para poder crear una solución que haga un impacto en el negocio. En la audiencia tenemos seguro muchos hombres y mujeres que toman decisiones, que contratan, que tienen que meterse en este mundo de la inteligencia artificial, que por ahí plantea debates y cuestiones, miedos, ¿por qué no? Y está la cuestión del empleo y cuestiones éticas, hay un montón de cuestiones. ¿Qué le podemos decir a esa persona que está viendo cómo se mete o cómo mete a su compañía o a su equipo de trabajo en este mundo? Yo creo que estamos rápidamente moviendo de esta AI que te aumenta y que te mejora y que, bueno, ojalá que la uses, ¿no? Porque muchas herramientas las ponemos a disposición de nuestra gente y por ahí la gente dice, no, yo hago las cosas como lo hago de esta manera. Es el gran freno a la inteligencia artificial. Yo lo hago mejor. Es nuestra humanidad. O sea, el humano detiene el avance a veces por sus pocas ganas de abrazar el cambio. Ahora, en esta primera etapa era opcional. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Con inteligencia artificial podemos, de alguna manera, hacer cosas que nuestros equipos deciden no hacer. O cosas que tal vez eran muy complejas. Yo hoy a la mañana estábamos charlando con una persona y decimos, che, este producto que vamos a sacar al mercado, deberíamos buscar compañías como esta con la cual nos fue muy bien, bla, bla, bla. Me di vuelta a la computadora, le dije, mira, quiero que me hagas un research de todas las compañías que estén lideradas por sus founders, que tengan mucho impacto, le den mucha importancia a la cultura, posiblemente que hayan sido reconocidas por esto, que tengan este crecimiento. Ellos revisó en 15 minutos cerca de 50 fuentes y me armó un reporte de todo. Y entonces, básicamente yo tengo que decirle a la gente de ventas, che, acá tenés una lista de a dónde tenés que ir a golpear llamar. O sea que es la inteligencia artificial la que nos está empezando a empujar a hacer cosas que nosotros por ahí no adoptamos. Entonces, creo que también cambia la forma de liderazgo. Así como nosotros le dijimos a todo el mundo, se acabó hace 10 años, todos tenemos que entender esto, hoy como líderes tenemos que entender que nuestra gente no va naturalmente a utilizar la inteligencia artificial por completo, sino que tenemos que ayudarla, tenemos que impulsarlo. Creo que hay cosas súper importantes como uno no adopta la inteligencia artificial hasta que se sienta y lo hace. Nosotros, por ejemplo, tenemos una plataforma que desarrolla estos agentes y nos dimos cuenta que habían muy pocas personas dentro de la organización que se animaban y todo el día, todo lo hacían con agentes. ¿Cuál era la diferencia? Ellos se habían sentado, habían tocado el teclado, habían hecho su primer trabajo. Y créeme que cuando lo haces por primera vez te cambia todo. Decís, yo de ahora en más no hago otra cosa que no sea con los agentes. Déjame darte un par de ejemplos. A ver. Cuando empecé a hacer mis agentes, a diferencia de utilizar el chat GPT normal, empecé a ver en mi vida un montón de ejemplos. Por ejemplo, tengo varias casas, ¿no? Cada una con su electrodoméstico, su lavavajillas, su heladera, sistema de audio. Yo dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a armar un asistente para cada casa. Le volqué a cada asistente los manuales de uso de lo que había en esa casa. Entonces ahora voy y digo, tengo un problema con el lavarropas. Bueno, ya sabe cuál es el lavarropas. Y directamente va al manual y me dice la respuesta, ¿no? O estoy haciendo un curso de vuelo, entonces me estoy preparando para rendir examen. Le armé un asistente, le tiré una base de datos de todas las preguntas que me pueden hacer y ahora este asistente hace como si fuese un profesor que me va tomando examen. Y cada vez le digo, ahora haceme de meteorología. Y me tira las preguntas y yo le digo, me dice, correcto, vas tanto así. O sea, mi vida cambió por completo. Salgo a hacer compras, le saco una foto a la heladera y le digo, decime qué es lo que tengo acá. Tenés todos estos ítems. Tenés la leche descremada, tenés tal cosa, tal otra. Y hasta me propone, ¿querés hacer alguna
alguna receta, sí, quiero hacer un mousse de chocolate. Dice, bueno, mira, vas a necesitar esto, el otro, vas a necesitar chocolate, entre paréntesis, el que tenés en la heladera es blanco, este no te sirve. Real, ¿eh? O sea, el nivel de productividad, imagínense que todas estas cosas las ponemos hoy en la aplicación de un supermercado. Cambiamos todo. O sea, el mundo está cambiando rapidísimo y creo que todo comienza por el mindset que tengamos los líderes de compañías en tratar de ayudar a la organización a cambiar, porque se está viniendo el tsunami y necesitas hacerlo. Y lo que más miedo me daría es que mis competidores agarren inteligencia artificial antes que yo. Giver es un referente, como decíamos, en el mundo de la tecnología, también en el mundo, por supuesto, de los emprendedores. Presidente de Endeavor hasta el año pasado. Bueno, ¿cómo ves a Argentina posicionada y a la región también en desarrollos de este tipo de tecnologías? Yo creo que muy bien. O sea, hay mucha capacidad de innovar dentro de la región. Tenemos, de la región, hoy estamos sirviendo a los clientes más demandantes del mundo. Tenemos la posibilidad de hacer un impacto enorme en poco tiempo. O sea, por ahí los primeros modelos no salieron de Argentina o de la región. Sin embargo, empiezan a aparecer en muchas regiones. En Abu Dhabi tenés a Falcon, en Francia tenés a Mistral, gente que hace nuevos modelos. Nosotros estamos desarrollando modelos para la salud, entrenados con data acerca de terapias contra el cáncer. Son modelos específicos que responden mucho mejor que un modelo públicamente disponible y que se pueden construir en base a datos de aquí. Me parece que hay un montón de oportunidades en términos de cambiar todo lo que nos rodea, ¿no? Desde cómo funciona el Estado, cómo funciona la educación, cómo funcionan nuestras compañías. Y la verdad es que esta es una tierra de emprendedores. Y eso está bueno. O sea, nos animamos a probar cosas. Por ejemplo, en la era del software open source, de código abierto, una de las principales, y esto fue en los comienzos de Globant, una de las principales diferencias que teníamos era nuestra experiencia en software abierto, que se daba porque en la Argentina no había un mango. Entonces, vos decís, tengo que usar software gratuito, que pueda acceder libremente, porque ni en las universidades había presupuesto, ni las empresas tenían presupuesto. Y esto nos permitió ir mucho antes a capturar una oportunidad y sobre eso nos montamos y nos permitió generar casos como el de Globant y el de muchas otras empresas más. Tenemos esa manifestación de IAs enfrente que pugnan porque las contratemos o que las usemos y demás. ¿Qué es la última cosa que te sorprendió de este universo? Que dijiste, wow, me imagino que debe ser a diario, pero digo, ¿cuál es la última que...? No, la capacidad de razonar que les decía me parece espectacular. O sea, tirarle un desafío, mirá, estoy buscando estudiar este competidor y poder pedirle un análisis profundo de cómo funciona, cómo va el mercado a mi competidor, cómo llega, qué procesos tiene, todo me parece espectacular. La otra es descubrir que el modelo tiene muchas cosas que no te dicen que tiene. O sea, el modelo de lenguaje teóricamente es una calculadora de texto. O sea, es como la calculadora, pero en vez de a los números es al texto. Entonces, lo primero que tenemos es una explosión en su uso, el llegar con la tecnología a un área de legales, a un área comercial, a un área de soporte al cliente. Está buenísimo porque amplifica mucho el uso de la tecnología. Pero más allá de la calculadora de texto, cuando empezás a dialogar, cosas como las que les contaba de la heladera para hacer mi pedido, la gente no utiliza eso. Realmente es como una máquina mucho más profunda. El otro día le decía, voy a hacer un vuelo y quiero planificar una ruta desde Punta del Este a Carmelo, de ahí a Colonia, y de vuelta. Me dice, bueno, fenómeno, ¿y qué tipo de avión? Bla, bla, bla. Se fue a ver los manuales del avión, agarró, me dijo, el curso que tenés que trazar es este, de acuerdo al manual vas a tardar tanto tiempo, fue a buscar la meteorología, identificó sobre el mapa, esto es sorprendente,
vas a pasar volando por encima de todos estos puntos de referencia, que es algo que en la navegación visual uno busca, decir, che, ¿qué hay acá que valide mi posición? Todo ese tipo de cosas nunca me hubiera imaginado que un modelo las podían hacer. Entonces estamos empezando a ver capacidades que son sorprendentes, que nunca las hubiéramos imaginado en lo que vivimos hace un par de años. Tenemos el reloj en rojo ya titilando y nos hacen circulitos desde atrás de las cortinas. Perdón. Te dejo que lo cierres como a vos te parezca. No, creo que una de las cosas que más nos tiene que animar esto es, primero, a adoptarlo, pero también a entender nuestro modelo de negocio y cómo ese modelo cambia. Nosotros ahora estamos pasando de desarrollar software, que continuamos desarrollando software, pero ya de manera híbrida, entre humanos y inteligencia artificial, así como también a tener un modelo donde invertimos con nuestros clientes en agentizar todo un proceso. Entonces, es un modelo diferente, es un modelo por uso que realmente cambia por completo la forma del negocio y creo que eso le va a pasar a cualquier compañía. Así que hay que explorar, pero a veces por ahí una compañía que tiene una capacidad X sabe hacer algo mejor que otros, pueden empaquetar esto en un formato de agentes, no solamente para su beneficio, sino para salir a vendérselo a otros dentro de su industria. Así que realmente es un momento muy interesante para emprender alrededor de esto. Muchas gracias, Giver. Gracias, Iefa. Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias, Giver y Sebastián, por esa charla tan fascinante. Globant va a generar un agente para que el año que viene estemos en horario. Así que les agradezco la paciencia hoy porque nos pasamos un poquito, pero realmente fue muy fascinante todo lo que escuchamos hoy. Ha sido un placer mío ser anfitrión este último pedazo y Cristina antes y mucho mejor de esta conferencia. Gracias a todos, tantos los que estén en la sala como los que nos sintonizan en línea por acompañarnos hoy. Esperemos que hayan disfrutado de las charlas y hayan encontrado innovadoras e inspiradoras. Nos encantaría conocer sus opiniones, así que no duden en usar el hashtag del evento Iefa Latam Forum al compartir en línea. Eventos como este son un verdadero esfuerzo en equipo, con muchas manos trabajando a través de las Américas, dejando claro el verdadero poder de la colaboración. Así que gracias nuevamente a Integra y también a Iefa por organizar esta conferencia tan notable. Guido, Mechi, Nicolás, Francisca, todos los que están aquí y que hicieron tanto trabajo para que esto salga bien, muchas gracias. Los invito a todos a unirse al Iefa de Phoenix y Phoenix Sister Cities en el Phoenix Global Forum el 8 y 9 de abril y al Iefa en la conferencia de Montreal en junio, ambos eventos tan fantásticos como este, y el de Montreal también pegado a la Fórmula 1, creo. Con esto les deseo un maravilloso resto del día y esperamos verlos el próximo año en el Iefa Latam Forum 2026. Gracias.